A ver si de pronto ahí. Ahí inicié otra vez. Ahí reinicié. Había... Listo. Desactivé lo de la cámara virtual. A ver si de pronto era que estaba causando alguna especie de conflicto ahí, aunque no debería. A ver, vamos a ver. No sé, se estará... A ver, voy a preguntar aquí. Se escucha en Kick. 1, 2, 1, 2. Habla vos, Guta, porfa. No, no, no se oye. A ver, voy a ensayarlo de la grabación. Es que, a ver, grabación. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Habla Guta, porfa. Vamos a ver. No se está escuchando ya tu voz. No, no, no. Y ahorita estaba funcionando todo al pelo. No, pero es que no es eso. Es algo que pasó ya cuando envió la señal. Porque es que yo te estoy escuchando. Es cuando está enviando la señal ya a las plataformas, a la plataforma de YouTube que no da. A ver, de pronto ahí. Ya en este momento no me está apareciendo. Dice conexión excelente. No se oye. Se oye. Se oye, no se oye. A ver, en el chat. Se escucha. Ivancho, está volumen bajo. Volumen bajo.
¿Qué problema? ¿Qué problema? Sí, ya comenzamos. O sea, ya en este momento ya dicen que me escuchan, pero me escuchan muy suave. Vos te escuchás bien, Ivancho. Ok, Aguta no lo escuchan. No te están escuchando a vos. No sé por qué. No, yo no he hecho nada. Es que es cuando se envía la señal. Mira qué cosa tan rara. Ahora ya no me aparece nada en YouTube. O sea, YouTube me estaba diciendo que había 0 kilobits de audio. Y ahora sí. Ah, ya, Aguta ya. A ver, habla Aguta. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Me están escuchando? A ver, Aguta si lo escuchan. Seguí hablando, porfa. A ver, hola mis amigos, espero que todo estés bien. Estuvimos como 14 horas viendo que todo esto funcionara. Estamos como de las 3 de la tarde hora argentina. Nos volvimos locos, solucionamos todos los problemas y ahora que mandamos lanzar, YouTube dice, oh, Shadow Sound. Ey, ¿y sabes qué es lo más berraco, Aguta? ¿Qué pasó? No toqué nada. Es que lo mismo me pasó la otra vez a mí, loco. Le mandé todo y empezó con el eco, con el coso. No sé qué onda, loco. Pero No, yo acá no. qué Vos joder. mandaste yo acá veo un chat, pero no veo que digan sí, el Guta se escucha. Sí, ahí están diciendo ya, se está escuchando Guta. Sape, ahí está. Está todo bien, ya se escucha bien, ya está. Sí se escucha la voz sangrante de Guta. No lo veo, che. ¿Largaste por otro lado? Sí, tocó reiniciar, hacer otra cosa, otro screen diferente. Ah, boludo. Yo estoy a full leyendo el chat del otro, del otro directo. No, o sea que lo que compartí no va a funcionar tampoco. Cortesía de YouTube. Ah, qué cosa tan berraca, hombre, por Dios. A ver, Yo contestándole a todo, boludo. No, Y no, no, estabas en no. otro directo, boludo. Ave María, hombre, qué cosa tan berraca como decimos aquí. Ah, espérate, me toca aquí. Voy a hacer un cambio porque es que, es más, hasta ya cambió la imagen que tenía ahí. Cambió todo. Gracias, YouTube. Bueno, pero Cambió todo. pará, Billy. Mandame, ¿cómo se llama? Mandame cámara virtual, man. Listo, momento, a ver si no se desbarata esto. Que ya me pone nervioso. Es que yo terminé estresado después de la tarde, ¿eh? A Listo, ver, a lo que ver. no veo. A Cámara ver. virtual. Boom, ahí está. Ahí lo envié. A Ya ver, está. ahí sí te veo. No te veo todavía. Voy a refrescar. Espérate a ver si es que de Ahí te veo. pronto. De Ahí te pronto. veo. Ahí te Ahí veo. está. Ahí Ya, te veo. bien. Ahí te veo. Pero, ¿qué Listo, fue lo que listo. pasó? ¿Qué pasaba con el sonido? Diego, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque no toqué nada. No hice nada. Lo único que hice fue parar la transmisión, quitarlo de la cámara virtual, reiniciar y parece ser que sí funcionó todo. Qué joda Bueno, con viste que esto. en el directo anterior a mí andaba todo bien, empezó con eco, se escuchaba para el tuje, mandé la transmisión y hablamos como 20 minutos y la transmisión YouTube nunca la mandó. No, Ja, no, está re loquito esto, ¿eh? no, está, pero muy jodido. A ver, Bueno, hagamos una cosa, reseteemos las malas vibras y empecemos con la audiencia que tanta paciencia nos ha tenido en el 1, en el 2 y en el 3. sí. Bueno, ahora sí. Qué milagro que estas cosas funcionan. A todos ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches por estar aquí. Gracias por su paciencia. Domo arigato gozaimasu por el apoyo. Y pues nada, aquí estamos con Guta de Argentina, un colegazo que tenemos mucho feeling, tenemos muchos puntos de pensamiento igual. Y somos artistas marciales desde hace muchos años. Es que, ¿qué más? Dios nos crea y ahí nos vamos juntando.
Bueno, Guta, ahí te doy para que te presentes quién sos vos, qué haces, a qué te dedicas, qué hay de tu vida, cuántas artes marciales has practicado, a cuántos les has roto la cabeza. Contanos, por favor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerte a vos por el espacio, agradecerte a vos por tener la buena onda, a tu audiencia y a la mía, que seguramente hay muchos que compartimos. Agradecerle no solamente que aguantaron el otro día como 40 minutos hasta que empezamos. Hoy, chicos, no les miento, dijimos, nunca más le hacemos a la audiencia lo que le hicimos el otro día. Nos juntamos, Ivancho no hizo directo, yo me apresuré a hacer toda la mañana, nos juntamos y estuvimos, no te miento, pero fácil, ¿cuánto? ¿7 horas debemos haber estado? Debemos estar por ahí unas, sí, unas 4 horas, 5 horas. Que eso fue muy Bueno, largo intentando poner todo sí. a punto desde por la mañana. ¿Por qué? Porque estamos implementando como una tecnología nueva que es como medio, viste, medio que no hay videos, no hay nada. Entonces todo esto fue prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y queríamos decir, bueno, si yo te quiero compartir una noticia con audio, ¿qué hacemos? No funciona, papá, hasta que la desculamos. Después, quiero compartirte un video. Bueno, esa no la solucionamos. Eso Yo ha puedo sido compartir. un dolor de muela, pero brutal. Yo puedo compartirle a él, pero él no me puede compartir a mí. Pero lo vamos a solucionar porque esto tiene que salir. Bueno, dicho esto, primero un saludo a todos ustedes, que anden muy bien, y voy a responder lo que dice Ivancho. A ver, vamos por parte. Artes marciales. Bueno, yo soy de Buenos Aires, nací en Buenos Aires. En el 82 me vine para acá a Neuquén Capital, la Patagonia Argentina, justo en la Guerra de las Malvinas. Vinimos para el sur. Bueno, la cuestión es que cuando estaba en Buenos Aires practicaba judo. Me iba bastante bien, había ganado un par de torneitos, yo tenía, no sé, era judoka cebollita, ¿no? Porque era chiquitito. Bueno, me había ido bastante bien, me vine para acá y acá en Neuquén no encontraba ninguna escuela de judo copada. Entonces empecé a practicar básquet, todo, y encontré una de taekwondo. ¿Qué me pasó con taekwondo? Me parece una buena arte marcial, pero la veo más como olímpica, más deportiva. Eh, Después de haber practicado varias artes marciales, es como que dije, cualquier patada por encima de la cintura, a mí no me cierra. ¿Tá? Porque antes las artes marciales te las enseñaban un poquito más con fundamentos. Entonces vos podías visualizar ciertas cosas de otras artes marciales. Pero bueno, lamentablemente ahora es como más todo más deportivo, a romperle la cabeza al otro, cero filosofía, cero fundamentos, cero todo, ¿no? Entonces dije, el taekwondo no es para mí. Aparte yo me decía, bueno, ahora que tengo 50 años no puedo levantar la pata ni para hacer pis, y imagínate si voy a andar tirando patadas para todos lados, ¿no? Pero bueno, está. Hasta que después de practicar karate okinawense, practiqué muchos años, como 6 años, pero nunca logré mucho los cinturones. Creo que llegué hasta naranja y unas puntitas de algún color, pero practiqué muchos años. Y ¿cómo se llama? El sensei era una persona copada, pero bastante pirada, ¿viste? Bastante de, bueno, ahora tenemos una clase especial para los más avanzados, y enseñaba puntos de dolor, puntos de esto, o sea, entraban into the deep, ¿viste? En la deep web. Y, y medio como que para estar con un cinturón, por más que vos sabías bien las técnicas, el tipo te tenía un año más, ponele, ¿no? Entonces, bueno, los cinturones, pero sí aprendí mucho. Después el tipo se fue así a los templos Shaolin, que lo dejaban entrar porque el tipo era muy copado, y trajo cosas de Kung Fu y abrió su propia escuela, y ahí ya le empezaron los Mambo Number 5, quería hacer, viste, como irse al Chocón, que era un lugar apartado, hacer su escuela, bueno, El me fui de ahí. Yamabushi de la montaña. Claro, tal cual, tal cual. Entonces entré en una pelea, yo jugaba muchos años, jugué 11 años al rugby. En una pelea, yo te lo contesto, fuera un boliche que se llamaba Balotage, estaba peleando con un par de rugby, y viene uno a ayudarme de atrás y le pega una patada voladora a uno que le sacó la mandíbula, ¿viste? Y vino un gordo de esos patoba, ¿viste? Inmenso, un gordo grandote, ya, era re loco, porque era gordo, grandote, y el apellido era Delgado. Que casi como el Perry White. El Perry El último White, tal Perry cual. White. Igualito.
Bueno, la cuestión es que viene así como una tromba y le dice, vos estabas peleando bien, pero vos, ¿cómo le vas a pegar de atrás? Bueno, desaforado, lo metió en un patrulla y me dio una tarjetita, ¿no? Y me dice, mirá, yo soy profe de Kenpo Karate, no sé qué, bla, 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 quiero invitarte a mi dojo. Bueno, fui, me dio clases gratis durante un tiempo, después obviamente yo ya empecé a pagar, y me encantó. ¿Por qué? Porque era la filosofía de Ed Parker, pero el tipo, como Ed Parker siempre decía que como es que él, a él lo iba a trascender el arte marcial y que esperaba que sus alumnos todo el tiempo la estuvieran renovando a los tiempos que corría, bueno, este tipo hizo así, la renovó más que nada para peleas en espacios confinados, ¿no? O sea, cómo poder cubrirte bien, como sin tener mucho espacio, poder reducir a una persona. Por ejemplo, una pelea de un boliche en un baño. Entonces, bueno, me copé, llegué a cinturón negro, estaba por rendir el primer dan, y el tipo tuvo un accidente, no pudo dar más, y no continué con el dojo, porque para mí el sensei era él, no los estudiantes avanzados. Y después mi vida continuó por otro lado, ¿viste? Con respecto a romperle la cabeza a alguien, bueno, hace poquito, mira, yo antes de chico peleaba mucho, era re peleador, me miraba feo y pumba. Pero nunca karate, siempre A goza. ver, Y sobre, pero vení, ¿no eras un tipo bullying cuando joven o qué? No, pero ¿sabes qué? Te cuento. Cuando apenas vine a Neuquén, en la escuela primaria, me acuerdo que había una chica que se llamaba Romina 10, de apellido y todo, que se ve que yo no sabía, claro, yo era re inocente porque nunca había tenido piojo. Y se ve que le habían rapado a esta piba por piojos, ¿viste? Pero yo pensé que tenía cáncer, en mi cabeza chiquita tenía como otra cosa, ¿no? Como que estaba enferma. Y Sí, entonces sí, me sí. acuerdo que todos los pibes la seguían, le decían, pelada, pelada, y la seguían hasta el baño de las mujeres. Y yo venía de ¿cómo se llama? De judo, o sea, tenía como otros valores, ¿viste? Y me ponía, me acuerdo, en la puerta del baño de la piba para que no entraran, no le hicieran bullying, y sí, no peleaba de pegar, pero siempre a empujar. Y como siempre fui grandote, un empujón mío hacía retroceder un par de metros para atrás. Pero nunca fui bullying, siempre fui como medio defensor de causas perdidas. Ahora, si en los boliches peleabas y me mirabas mal, le tocabas la cola a una mujer o cosas así, ¿viste? Bueno, la cuestión es que dejé de pelear un día que yo me puse 2 veces borracho en mi vida, o 3 veces borracho en mi vida, y casi siempre diciendo me voy a poner mamado. Después no lo hice nunca más, ¿no? Pero me acuerdo que en una de esas que me había puesto mamado, a mí me encantaba, yo no soy fanático de nada, pero lo más fanático que puedo llegar a ser es de los Guns N' Roses. Y me había comprado una de esas crucecitas con las cabezas de los Guns con calaveras, ¿no? Y me acuerdo que me la tiraron para el costado. Entonces, así Ah. medio borracho, ni miré. Hice así para el costado y al primero que cazoteé se la puse. Y resulta que era mi mejor amigo. Me la había choreado otro y al lado mío estaba mi mejor amigo. Bueno, me dejaron ahí, me quedé fuera borracho del boliche, decía que habían dos mellizas que vivían en el edificio que yo, y me subieron un taxi y me llevaron, ¿no? Pero desde ahí dije, no peleo más. Después tuve peleas pero ya con cuestiones justificadas. Hasta hace poco, esa semana que vos sabías, por eso nos juntamos tarde hoy, que el otro día me quisieron robar el teléfono, dos lincheras, y uno se escapó y el otro me puse a pelear, ¿viste? Y el teléfono me cayó a un charco de agua, yo lo conté en un video en mi canal, un charco de agua, ¿no? Y le pegué, el tipo cayó y me quise hacer el arma mortal. ¿Viste? Quise darlo vuelta, que nunca lo había hecho eso, darlo vuelta, ponerle el brazo así para atrás como los milicos y esperar que venga la policía. Me salió para el culo y le saqué el brazo. Hizo crack. Y el choricito estaba con la espalda de boca abajo y las patitas le hacían al ¿Oíste? revés así. ¿Oíste? Pero el tipo se levantó y se fue o se quedó ahí tendido. No, ahí cuando empezó a gritar salieron los vecinos y llamaron a la policía. Ahí cuando vino la policía, vos podés creer que el hijo de puta me dijo, viendo el teléfono, todo, como no tenía testigos, el pibe dijo que yo lo había atacado, que habíamos pasado, le había dicho, perdón chicos, que era un negro de mierda, porque se acostumbra a que los lincheras le digan negro, ¿no? Está mal, está mal, yo le digo cabeza de termo. Pero bueno, dice, no, me dijo negro de mierda, entonces yo empecé a pelear con el pibe, no sé qué, bla, 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 y me atacó. Entonces me hizo una denuncia por heridas graves, agravadas. Así son los Y sinvergüenzas. vos podés creer que el tipo salió de la comisaría antes que yo, loco.
Decí que hoy fue justo cuando vos me llamaste para hacer esto, justo estaba en la comisaría, hice la denuncia, el tipo no se presentó a declarar, pero aparte tenía un prontuario como de 20 delitos antes que el mío. Los chorros, los milicos me dijeron, sí, esto era para que vos vengas, pero el tipo no se va a presentar y medio no te cerramos la causa porque eso va al juzgado y tiene 10 años para caducar, para escribir, claro, pero bueno, vos no te van a hacer nada, olvídate. Pero bueno, esa es mi historia. Y después, bueno, ¿de qué trabajo? Fui buzo profesional toda mi vida, me dediqué, no sé, a explosivos, a hacer puentes, a tirar cables de fibra óptica bajo el agua, Arma cañerías de mortal, gas. boina verde, experto en explosivos. No, No pero me, no me eso... metan con el Guta, cuidado. pero no era lo de buzo profesional lo hice durante 20 años, laburé de eso, hasta que me robaron todo y no quise hacerlo más, me choqueó un poco y no quise hacerlo más. Y bueno, pero no era buzo de la Armada, pero a ver, hay como una categoría que es de civiles. Vos haces todo el curso de la Armada de buceo, solo que ellos tienen una materia que se llama contraterrorismo y la parte, ¿cómo se llama? Civil, tiene rescate y salvamento. Nosotros no hacemos contraterrorismo y ellos no hacen rescate y salvamento. Bueno, vos después, el que hace rescate y salvamento está habilitado para hacerlo en la parte civil. O sea que las empresas te contraten para tirar cañerías de gas, de agua y todo un montón de cosas. En un momento salieron un par de pelotudos a decir que mentía, como siempre, que era un tarado. Y bueno, en algún video por ahí mostré todas las fotos y todo eso. Para que el dato mate al relato. Sí, Bueno, sí, y esa sí, es mi sí. vida. Ya está, eso creo que es lo máximo. Después todo lo demás lo voy contando así en charlas de amigos. Oye, es muy jodido, pero lo que pasó, lo que te pasó a vos ahí con el desgraciado ese es igual a lo que pasa, por ejemplo, aquí en Colombia. Uno, si se defiende, qué problema al que se mete. Así tenga el desgraciado un prontuario criminal gigantesco. Te pregunté lo de la zafada de hombro al tipo porque a mí también me pasó una vez por defender el negocio de mi papá, que él tenía una cerrajería y se estaban metiendo mucho a robar allá, lo tenían prácticamente en la quiebra. Y él y yo nos pusimos ¿cómo se dice eso? A vigilar Sí, el hacer local. vigilancia civil. Sí, Vigilancia hacer, civil. sí, él y yo. Y un viernes a las 7:30 de la noche, nosotros vimos que ya se habían metido al local. Entonces nosotros, listo, nos quedamos viendo ahí, parqueamos en la esquina y vimos a salir a dos sinvergüenzas con material de cerrajería del negocio. Entonces uno de los sinvergüenzas cogió hacia abajo, en la calle, y el otro se empezó a acercar hacia nosotros con unas perfilerías de aluminio. Ya las había doblado, ya las tenía en el hombro y tran. Ah, bueno, o sea, no No, llevaban bulones nada más. no, o sea, que unos desgraciados. Que te digo, lo tenía prácticamente en la quiebra. Y se acercó y yo llegué y le hice así a las cosas de aluminio y las bajé para que no fuera a reventar con eso. Claro, ¿Qué vos qué claro. estás haciendo con eso? Ah, no, es que esto lo llevo para mi casa, eso me lo mandaron a pedir. Y yo me lo mandaron a pedir. ¡Yo! Ah, ¡Qué totazo el que le di a ese man! Entonces, cuando le di el golpe, como él estaba cargando todo eso, o sea, el tirón, pues se me zafó lo que yo había agarrado. Entonces el man abanicó para darme con uno de esos perfiles. Lo que yo llamo chomenuche. El chomenuche es un golpe en diagonal. sí, lo hemos visto hacer en The Witcher, Sí. sabelo. Entonces llegué, hice eso y le iba a hacer una técnica que era iriminague, pero el tipo se volteó. Entonces lo bajé y le cogí una que es Sankyo, que es así. Que la idea es que uno agarra y le tuerce así el brazo al oponente. Pero la idea es que si yo giro para acá, el enemigo, pues, o el compañero va con uno por la tensión y la presión. Claro, claro, Pero lo llevas para entonces, donde vos querés. claro, eso. Pero yo hice para acá y el man que hizo, cogió hacia el otro lado. Ah, listo, Entonces él solito se hizo se la le sacó, técnica. Claro, se se le sacó dislocó el el hombro. brazo. Sí. Yo sé que el hombro, el El codo hombro, y la claro. muñeca. Ah, ¿el codo también? Ay, Claro, es re por la feo, yo una vez presión, vi. porque el man salió hacia adelante. O sea, pero por ello te pregunté que si el tipo ese se había quedado, pues se había quedado en el suelo, porque este sinvergüenza
Después de esa lesión le quedó el brazo así colgado, hermano, salió corriendo. Salió corriendo, salió Salió corriendo. Sí, corriendo. te cuento una. ¿Terminaste vos tu cosa? Claro, no, no, dale, dale. Enseguida. Ah, no, terminá, porque No, se me entonces enciende la cabeza, boludo. el tipo salió corriendo con el bracito así, parecía un... Puedes imaginar que el tipo, cuando empezamos ahí la cuestión, el compinche se iba a acercar, pero cuando vio o sea, que su compañero estaba perdiendo, dio media vuelta y se fue corriendo Y se también fue. para abajo, lo dejó abandonado. ¿Viste qué ratas que son, Es boludo? que son ¿Viste unos qué rata? desgraciados, Bueno, yo cuando le pongo desgraciados. la piña a este pibe, porque eran dos, cuando le pego la piña a este pibe, que el celular voló a la mierda, el otro vio que caía y dijo, no, y salió corriendo, lo dejó solo, solo, por eso quedó solo en el piso este. Bueno, pero no, este no se levantó porque yo ya lo había agarrado sin querer, tenía 150 kilos encima, más el hombro dislocado. Pero me acuerdo, hace, no sé, unos 15 años, se me había olvidado, unos 15 años, estaba durmiendo. Tengo justo atrás de mi habitación un postigón de chapa del 18, grosso. Y de pronto siento que se escuchaba, ¿viste? Y tronc, 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 como que estaban palanqueando el postigón. Entonces yo salgo por la puerta del costado de mi casa, que es de la cocina, agarro un rastrillo y me le voy, ¿viste? Por atrás. Y Un habían dos. Uno rastrillo. que estaba palanqueando, pero pará, porque a partir de eso me dijeron el jardinero Willy. ¿Qué te iba a decir? Estaba mis amigos, sí, estaban apalancando y el que miraba estaba mirando para todos lados. Cuando se dio vuelta y me vio con el rastrillo, yo no sé cómo hizo, boludo. Tiró una bomba de flash. Hizo, ¡fiu! Saltó un paredón de 3 metros, no sé cómo, porque ni siquiera se agarró. Hizo así como un salto en garrocha, donde usó la gravedad y la verga, no sé cómo hizo, pero ¡tum! Y el otro siguió apalancando, no se dio ni cuenta. Imagínate lo silencioso que fue el otro, que ni siquiera dijo, ¡cuidado! No, ¡fum! Se fue. Y el otro mira así, yo me acuerdo que hice con el rastrillo así, touch, Oh, se lo clavé en todo el omóplato y en parte como de acá, ¿viste? del cráneo. El cráneo, sí, del parietal. Y, y cuando sentí el crack, dije, me cagué la vida para toda la vida con este cabeza de termo. Todo adentro, no lo dije porque me cagué la vida, dije, ¿viste? Y fui corriendo a llamar a un amigo que salía con una milica, una policía, que la mamá era como la secretaria del comisario. Entonces lo llamo para preguntar qué es. Entonces dice, espera ahí, llama a la policía, yo te voy a dar una mano ahí cuando vayamos. Bueno, cuando llamé a la policía y fui al patio, el tipo ya no estaba. Estaba el rastrillo, todo ensangrentado. Así que yo me imagino también, viste, caminando como un zombie, como el chabón tuyo de la mano, pero caminando así que se le caía el... Se le caía Se le salía el cerebro ahí. el cerebro chorreando. Pero te juro que a partir de ahí dije, no, no sabes qué sensación de mierda sentí cuando dije, pero no por si lo había matado, te juro por Dios, sí, seguramente después me quede un cargo de conciencia, pero en ese momento dije, oh, y se me pasaron cómo iba a ser la perra de cada preso en el coso, así, El ¡oh, calabozo. Dios! Es muy jodido eso, es muy jodido. La justicia, mira, yo no sé si pasa ya, pero hablan de proporcionalidad. ¿Vos has escuchado eso? Sabelo, que es cuando, por ejemplo, vos tenés que, un tipo entra a tu casa a violar a toda tu gente, pero si te entra con un palo, si vos le das con un palo afilado, cagás vos, Por eso, porque imagínate, claro, ¿cómo carajos la justicia hace eso? ¿Cómo? Es como decir, vamos a hacer una guerra proporcional. Eso no tiene sentido. Eso es es absurdo. que no tiene, Es es que no que tiene nada no sentido, tiene ningún Ivancho. sentido, pero llegue la justicia y se fija en eso. Proporcionalidad. Si me van a atacar con un cuchillo, entonces yo tengo que sacar un cuchillo. Porque es que si yo me defiendo, por ejemplo, con artes marciales, me embalo. Aquí en Colombia se embala uno. Uno no Claro, puede utilizar claro, eso. ¿Cómo carajos la justicia empieza por eso? Tan sencillo como esto. Si el otro no hace nada, ¿yo por qué tengo que hacer? Pero la claro, pero justicia no tiene el cuenta de problema, eso, en pero absoluto.
El Es una... problema es que ya de por sí, el haber entrado a tu casa, si ya sea por un pan, sea por las joyas o por violar o lo que sea, está entrando a tu casa, propiedad privada. Esto es lo mismo que, a ver, como los progres, ¿no? Dice, ay, vos tenés que preguntarme mi pronombre. Si se me autopercibo mujer o... Bueno, vos tenés que entrar a la casa y tenés que decirle, ¿te autopercibís chorro? O buena gente que me venís a visitar y a tomarte un tecito conmigo a las 4 de la mañana. Y sin mi permiso. Y sin mi permiso, ¿entendés? O sea, son ridículos. Acá te decían los milicos, te decían, bueno, si viene un tipo, pegarle un tiro y metelo dentro de tu casa. Pero eso es una pelotudez, boludo, porque hoy en día te vienen los forenses, te toman es más, cuando vos golpeás a un tipo, los tipos te pueden decir si lo golpeaste con la derecha, con la izquierda, Ajá. si fue ascendente, fue descendente el golpe, te pueden decir todo. Entonces, Sí. viste, si te quieren cagar como te quieren cagar acá en Argentina, no sé, y allá también en Colombia, me imagino, ¿no? Yo digo No, Argentina porque aquí lo también. conozco, pero bueno, creo que tenías un tema relacionado a todo esto, ¿no? Sí, pues no, no tan relacionado así con, pero sí, o sea, la violencia que vivimos. En este momento, Ecuador está pasando por una situación muy jodida, muy complicada. Ustedes me habían comentado anoche, creo que fue eso, del magnicidio de Fernando Villavicencio. Es muy jodido eso. Nosotros aquí en Colombia, yo no sé si ustedes ahí en Argentina, pero aquí nosotros pasamos tres situaciones de esas en la historia. A mí me tocaron dos. Uno que fue con Galán y candidato presidencial liberal, y el otro con un ex guerrillero del M-19, Pizarro. Y eso es muy jodido, es muy, muy jodido. Así que sentido pésame para primero la familia de Fernando Villavicencio y a quienes están en Ecuador. Mucha, mucha fortaleza, mucha fuerza. Y eso es lo que pasa cuando hay una persona que quiere combatir ciertos intereses. Yo les he dicho a ustedes, lo mejor que puede hacer para la población civil es no involucrar en votaciones ni siquiera, porque es que las votaciones supuestamente es poner a un representante a administrar correctamente los recursos de una nación. Lo mejor es el cleroterión para mantener a la gente unida, etcétera. Y darle el apoyo verdaderamente, pues cuando alguien está haciendo las cosas bien. Entonces, mi más sentido pésame por la situación tan complicada que están viviendo en Ecuador y que seguramente era un candidato que tenía convicciones tan fuertes que precisamente le hicieron, le terminaron haciendo eso. La Así Luther que King, le decía. La Luther sí, King. sí, sí, ¿Qué te sí. iba a decir? Bueno, yo no sé mucho del tema, sí lo escuché muy por encima, porque esta semana fue de locos. eh, Entre lo tuyo, entre lo de mis viejos, entre una señora que tiene, pero que yo te lo contaba, que le busco los pañales y todo eso, porque está sin movilidad y todo eso, se me hizo complicada. Pero sí lo escuché. Y escuché, pero ahora no me queda claro, no sé si alguien de la audiencia sabe o vos sabés, que también no sé si fue en Ecuador o en qué otro país que estaban también complicados, que estaban secuestrando policías. Ya era como el decimoquinto, el quinto que secuestraban y dos ya los reventaron. O sea, los devolvieron muertos. Y no sé, Ujú. ahora me queda la duda si era en Ecuador o en dónde, porque no pude escuchar bien la noticia. O en Pero Colombia, sí. porque aquí esto es pan de cada día. Todos Ah, los días es así. En Colombia era Bueno, justo en tu supongo, país. o en Colombia. Porque aquí también a cada rato secuestran policías estando de civil. O secuestran militares estando de civil. Y supuestamente estamos, dizque en, ¿cómo se llama eso? En diálogos de paz. Yo primero, déjame que no lo dije, o sea, si ustedes van a mi canal en la parte de comunidad, yo siempre me solidarizo con muchos países amigos. ¿Se te cayó? No, No. no, 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 ahí está bien. ¿Qué te iba a decir? No, está bien. Que ¿Qué te iba a decir? me quedé así. No, sí, porque se quedó como frisado. ¿Qué te iba a decir? Me solidaricé con muchos países, uno que tuvieron un terremoto. Yo tengo muy mala memoria para ciertos países y nombres y eso. Pero bueno, sí, a mí me gusta solidarizarme con los compañeros de LATAM. Sobre todo en Argentina hemos pasado muchas de ese estilo y siempre salen bien parados porque hay mucha corrupción acá. Déjame solamente que le responda a una chica que andaba por ahí, porque me lo preguntaron ya varias veces y tiene que ver con el tema de las peleas. María acá, Guta significa yo me llamo Gustavo.
¿Qué me pasó? En la NET, es una escuela técnica que yo iba, ¿qué pasaba? Había mucho cabeza de termo. Neuquén era un pueblo muy como todavía no del todo civilizado y había muchas barras bravas en su momento, ¿viste? Y ¿cómo te gusta James Cameron, Tony, eh? Esto es testosterona tóxica. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la cuestión es que me dijeron, tené cuidado, porque, y acá, chicos, por Dios, con la mano en el corazón, no estoy discriminando, no estoy diciendo nada, estoy diciendo lo que me pasó. Yo por ahí era, a comparación de la gente que vivía acá, era como más educado, era por ahí de piel de otro tono a lo que se estaba acostumbrado. Era mi vieja siempre, así no tuviéramos un mango, siempre me trataba de tener prolijo, si tenía algún agujerito me lo cosía, el delantal siempre con almidón, bien planchadito, y por ahí los demás chicos era diferente. Entonces, viste, por eso me gusta mucho cuando hablan de la discriminación, ¿no? Porque a mí me discriminaban por ahí por ser diferente. No sé, ser o más blanquito, o más prolijo, o bañarme, o lo que sea, ¿viste? Entonces me dicen, tené cuidado cuando entres a esa escuela porque te la van a hacer imposible. Y es verdad, yo día por medio tenía que pelear a la salida. Día por medio, tenía que pelear en la plaza que había atrás, porque siempre te dicen lo mismo. Una vez que flaquees, te toman de boludo. Exactamente. Eso, por ejemplo, que lo que les he dicho yo del bullying. ¿Cómo es posible que dicen que el bullying, ay, el niño de cristal, eso es para problemas? O sea, hasta que no te defendas, te van a seguir haciendo la vida imposible. Y esos Eso es una bulliner, realidad. y Eso esos es bulliner bullying. son, Eso es bueno, bullying. A esos mí, a mí me bulliner, pasó en el colegio, a mí me pasó también en el colegio, pero no directamente a mí, sino a un compañero, a un amigo que yo tenía que pues el tipo tenía las piernitas torciditas, entonces se la mantenían al rojo, hasta que una vez me tocó defenderlo. Entonces ya después de ese día, ya ninguno se metió con él. porque son cobardes. Sí, Vos, no importa si te cagan a trompadas, no importa. Pero si vos te les plantaste y saben que la próxima se la van a, o sea, te pueden ganar, pero por lo menos se van a comer una trompada, un mordisco, una patada en las bolas, no sé, una patada, un chutó al tobillo, lo que sea, esos tipos no te joden más. Prefieren ir a ajá, uno que saben que no se van a defender, ni les va a poner un ojo negro, ni nada por el estilo. Bueno, exacto. me acuerdo que nunca tuve miedo, salvo una vez, que justo por eso me gané el rótulo de Guta. Había un pibe que era re alto y tenía viste, esos mitos que dicen, oh, este asesinó a los padres, oh, esto, viste, tenía todos esos mitos que corren en la calle, en los callejones de Don Gato. Bueno, y me acuerdo que el tipo me habían empezado, se llamaba Gustavo y se llamaba Gutiérrez, igual que yo, Gustavo Gutiérrez. Y claro, a él le decían Guta por Gustavo, en vez de Gusta, Guta. Y me empezaron a decir Guta a mí también. Ah, no le gustó nada. Me dice, yo a la salida te voy a cagar a trompada y después que te cagan a trompada no te van a quedar ganas de llamarte Guta y no sé qué, no sé qué cuánto va. Bueno, la cuestión es que ahí sí yo estaba medio cagado, bastante cagado. Le iba a hacer frente igual, pero el Quickie sentía esa adrenalina de decir, ay, qué gana de irme a la mierda, boludo, antes o que toque el recreo antes o que falte la profesora y me tenga que ir antes, ¿viste? Bueno, y salimos, me acuerdo, salimos y empezamos a pelear, yo no le podía poner ninguna parte, era altísimo, no le podía poner ninguna, pero él no dejaba que me pusiera ninguna. Y yo no veía cómo ganarla, ¿viste? Y hasta que uno de los amigos de él sacó una puntita, era una escuela técnica, entonces muchas veces con hojalata hacían las estrellitas ninja, más que nada para divertirse, ¿viste? Y Puro las tiraban en el techo de madera y las dejaban clavadas, clavadas. ¿viste? Bueno, y este había hecho como un punzoncito, pues ya te digo, eran jodidos, eran heavy, un punzoncito de hojalata. Y como que quiso meterse, pero contra mí, porque era de la pandillita. Y el tipo no estaba perdiendo ni nada. Si vos me decís lo estoy recontra cagando trompada, bueno, el amigo saltó por él, lo entendería. Pero boludo, yo tenía toda la de perder, no me ponía ninguna, porque era un poco más rápido nada más, pero no tenía chance de meterle una trompada. Y me acuerdo que salió uno de los negros más grandes, que ese sí era heavy. Ese no eran mitos, ese lo habíamos visto. Era heavy y lo agarró al pibe del punzón, lo agarró al Guta y dijo, loco, otra vez que se ve que tienen honor.
En algunas cosas tienen honor. Dice, este te estaba peleando bien y vos saltás con tu amiguito. Yo ya te tengo bronca hace mucho tiempo y ahora no te voy a agarrar porque estamos en esta pelea. Pero esperate a mañana y mañana vos no venís más a este colegio, le dijo el negro. Lo soltó, me agarró del hombro, así viste cuando te pasan la mano por el costado del coso y nos fuimos. El Guta este no apareció nunca más en la escuela. No, ¡Joder! no digo que lo haya matado, te juro por Dios que no. Pero a mí, si ese muchacho me decía, vos no aparecés más en la escuela, te juro que yo le decía a mi vieja, cambiame de colegio, boludo. Porque lo veía y papá, Así que para mí, se cagó todo. Esos bullying, cuando encuentran un tiranosaurio rey que come más grande que los herbívoros, ahí empiezan a defecar vegano. Ajá, qué buena frase. Sí, Así sí, que, sí. bueno. Nada, eso. ¿Y por qué? Perdón, Karina, me fui con la historia, perdón. Y a partir de ahí me quedó el mote de Guta. Como soy medio jodón y con mis amigos siempre es como que me hago el alma de la fiesta, me dicen, che, cuando iba a abrir el canal, me dicen, ¿por qué no le pones, iba a ponerle otro nombre yo, me dicen, ¿por qué no le pones el hijo de Guta? Haciendo alusión a, en vez de la G, la P, como hijo de Pu, ¿entendés? Entonces dije, mira qué bueno, no sé qué, y quedó el hijo de Guta. Entonces, ahí está la respuesta a María Khalifa San. ¿Por qué Guta? Ahí está la historia. Claro, esa No, es la sí, historia. las historias del colegio de antes eran muy divertidas. Eh, Ahora a mí me parece que todo es tan aburridor, Guta, ¿no te parece? O sea, nosotros antes jugábamos fútbol en tierrero, en pantanero. Yo me acuerdo que la cancha de fútbol del colegio había, en toda la mitad era un peladero. Y en los lados, eso era una manga así, donde, como, como en Jurassic Park, cuando están caminando y se desaparecen por los Velociraptor. Así era una manga grandísima, le llegaba uno hasta casi que hasta el muslo. Entonces yo me acuerdo que cada vez que nosotros íbamos a comenzar o teníamos educación física antes de la hora, íbamos a la cancha y empezábamos a hacer zancadillas. Atábamos dos cosas de esas, pues de manga, un nudo para que la gente cuando se pasara corriendo se enredara y ¡pa! Entonces era muy gracioso porque uno veía a la gente corriendo y ¡pum! Como que se hubieran desaparecido. Sí, como ¡shuc! Es como el coso ese que va bajando la escalera, pero en velocidad rápida. Claro, así como la escena de los velociraptores, así desaparecían en la hierba. O sea, y antes había un montón de cosas súper divertidas. Hoy en día es una protección exagerada a los pelados. A mí me parece que los Escúchame. están haciendo súper débiles moralmente. Les cuento una cosa. Imagínense que nosotros teníamos una profesora de aritmética. Era de trigonometría. Pero la señora, o sea, a nivel ¿cómo se dice? Cuando uno enseña a joven, o sea, de técnica de enseñanza, era súper mala. Malísima. Sí, está bien, de pedagogía. Poca pedagogía. Esa es la palabra. Súper mala. Y ella misma se enredaba. O sea, ella cuando empezaba a hacer las fórmulas y las cosas, había gente, los cerebritos del salón, que le tenían que corregir. Porque se equivocaba mucho. Súper nerviosa. Hermano, y en esa época apenas estaban empezando a entrar los punticos rojos láser civiles. Los punteros. Los punteros apenas estaban empezando a entrar. Entonces yo me acuerdo que en el colegio, o sea, donde está el tablero es como una especie de escalón altico, donde se para pues ahí el profesor y tran. Y es como de 1 metro y medio por más o menos 25 de altura. Es como para que lo vean ahí como una especie de tribuna. Entonces imagínate que la vieja estaba ahí escribiendo ahí en el tablerito la fórmula. Y un compañero se hizo afuera del salón, lejos, como eso era como que 10 metros, 15 metros, y empezó a apuntarle así con el lacercito. Así. Y llega un compañero del salón, se levanta. ¡Profe! ¡Al suelo que la van a matar! Y llega la vieja esa y se ve el puntico rojo, hacía lo depredador. Hermano, la voladora que se lanzó de esa tribuna. ¡Fua! Eso voló hacia a los pupitres de los compañeros. ¡Fua!
Todo el mundo viejo muerto de la risa. Esa pobre profesora se fue llorando de ahí. Bueno, Llorando, emperrada, llorando. Bueno, obviamente a todos nos bajaron disciplina. sí, bueno, nosotros pusieron amonestaciones por una que también, viste, yo iba a química y me hacía las bombitas de olor. Entonces muchas veces tirábamos bombitas de olor en los respiraderos, entonces empezaban a inundar todas las aulas con el olor a ese huevo podrido, Ajá. ¿no? Y me acuerdo que habíamos tirado una y claro, en un momento empezó a llenarse de baranda y le habíamos sacado la puerta de los gones a la profesora de matemática que también era re chapa, boludo. Se le volaban los patitos y no sea malo, huí, Bueno, y me acuerdo que dice, va a abrir la puerta así para decir, bueno, salgan porque esto ya no se puede más, y se le vino la puerta encima. Se le cayó, se Ah. asustó. No, no, era una puerta de cartón, boludo, o sea, no le iba a pasar nada. Pero se asustó, empezó a correr y a gritar, y no sé qué le agarró el borrador, agarró todas las tizas y nos empezó a tirar a nosotros borrador, tizas por todos lados, y gritaba, no van a probar, no van a probar. Pero estuvo, viste, así como no sé, viste como la diosa esa que tiene los 25 brazos, esos que Sí, tienen, no sé, Shiva. Shiva, pero así, boludo, y como era en velocidad rápido Super Saiyajin, boludo, parecía que tenía como 20 brazos, que iban así, uno volvía y otro, pero boludo, y escupía, parecía que tenía Tourette, boludo, escupía malas palabras y despotricaba por todos lados. Yo nunca vi algo parecido. Y lo peor de todo que, claro, nosotros no nos daba miedo, nos reíamos porque nos causaba más gracia, y más loca se ponía, boludo, aceleraba más, ya no tenía nada para tirar, pero seguía revolviendo las manos. No, no, era mucho. Era mucho. Poseída. Como dices con Rubio, estaba poseída. Bueno, pero después pasaban, ¿y qué pasaba? Después cuando pasaba eso, nuestros viejos venían, nos agarraban de la orejita y nos hacían pagar el pato. Hoy en día, la maestra te dice, no sé, les dice, vos, Juancito, quédate tranquilo, y al otro día vienen los padres a cagar la trompada a la maestra porque le Ajá, habló mal al pibito. ajá. Hoy en día la cosa es todo al revés. Cortesía de los progres. A nosotros nos tocó una época buena. Yo creo que fue la última época buena de colegio, de universidad, de televisión, de películas, de los amigos, de la cuadra del barrio. O sea, la cuadra aquí en Colombia es los que viven en la misma calle, de esquina a esquina. Nosotros pasábamos muy bueno. A ver, yo te pregunto, Guta, ¿qué fue lo más asqueroso que pasó en tu colegio o que hicieron en tu salón? Me acuerdo que lo que sí me pareció que era resarpado, metieron como trapos y pedazos de madera y todo en el baño, hicieron que se reventara la cañería y se llenó de mierda todo el Zoom. Ah, bueno, eso estuvo fuerte. Sí. ¿Sabes qué hicieron? Yo no, yo me lavo las manos ahí. ¿Cómo es este juego de cartas? ¿Desconfío? No sé, man, ¿eh? Después de verte hoy así como te paraste y tiraste, me parece bastante zamputa de pibe, ¿eh? Yo me lavo El las sensei, manos, yo me el lavo las sensei está manos. mostrando su lado dragón negro en vez de dragón blanco. Imagínate que nosotros en el colegio, a nosotros nos ponían a ir a laboratorios en la jornada de la mañana y por la tarde, pues ya las clases normales. Por la mañana era el laboratorio de física, biología o química. Y entonces, una vez en el laboratorio de biología, nos pusieron para hacer una disección de un cerebro. Ajá, Entonces, mira. bueno, la gente pues compraba, se iba a la carnicería, mira, un cerebro de vaca o algo así, o de cerdo, tienen por ahí. Entonces, listo, entonces para poder hacer la disección. Entonces, bueno, me acordé de otra cosa. Es que no falta lo ocurrente. Viejo, y nosotros todos con el cerebrito, en la mesa del laboratorio, y llega un compa y se aparece con la cabeza completa de la vaca. No, O sea, completa, viejo. Tran. el padrino versión. Todos nosotros nos quedamos viendo al man como, viejo, ¿y usted cómo va a hacer para sacar ese cerebro de ahí? No, 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 eso le Fotosierra. doy, eso le doy hacha. Y resulta que se llevó la piedra para aplanar carne de la Aniquilar. casa.
Ah, sí, el Y tipo el se llevó martillo otra para, cosa que era como un martillito, pero plano. claro, un Y martillito, pero aparte tienen puntas, que es para ablandar la carne. para ablandar eso, para ablandar la carne. Uy, hermano, y empieza, nosotros, ya la profesora también dijo, uy, usted no va a ser capaz de sacar eso de ahí. Y llegó y ella empezó ahí la clase y todos ahí atentos. Y ese man, hermano, dándole a eso. Al rato, Diego, ese man con sangre hasta en la cara, así por todos lados. Eso parecía una película de terror, el man. Dexter, Y parecía no, Dexter, sí, boludo. y no, como Dexter, sí, así. ¡Tua! Y no pudo sacar ese cráneo, ese cerebro de ese cráneo. Boludo, pero ese pibe, o sea, yo creo que si yo veo eso, lo llevo a hacerse un psicológico, man. No, pues Eso es qué. sociópata mal, boludo, ¿eh? Claro, brutal. Bueno, entonces mira, entonces como muchos se quedaban en la jornada de la mañana, pues porque no había para transporte y esas cosas, los papás estaban muy ocupados. Viejo, en las horas de la tarde, ¿sabes qué se les ocurrió? Empezaron a hacer una guerra de cerebros. Asco. Lanzándose en pedazos de cerebro, hermano. Eso era como cuando uno coge arcilla y la hace así, cuando uno la pisaba en el salón. Sí, Eso viejo, se embarra todo. Sí, es gas, un asco, parce, eso. boludo. Un asco todo, Sí, boludo. es lo más asqueroso de ahí. Lo más Pero asqueroso. escúchame, pero escúchame, yo con respecto a lo que decías vos al principio, ¿no? Yo me acuerdo que, a ver, nosotros jugábamos en el barro, en la misma agua esa que venía, salía de las alcantarillas, veníamos todo no sé, embarrado, los microbios no existían, y ni nada. Ahora yo me acuerdo que los pibes, lo he visto, yo tenía una exnovia que tenía una hija, y que limpiaba el piso con el aerosol, ¿viste? Este Lisoform. Bueno, acá es una marca. El Lisoform es como que el primero antibacteriano que salió acá, que era 99, mataba todas las cosas, ¿no? Entonces se los ponía en la escoba y barría con eso y limpiaba todo. Una cosa es la limpieza y otra, evitar que los pibes se embarren, que no toquen esto, porque al fin y al cabo, vamos a ser sinceros, es hasta contraproducente, porque los pibes hoy Claro, no tienen un puto anticuerpo, man. claro, exactamente. Por eso son tan debilitos hoy en día. Eso nosotros antes, hermano, eso se corta uno con un alambrado y eso, no, no, eso se cura solo. Ahora, Boludo, ¡ay no! ¡La tetánica! Póngale la sí, tetánica. escúchame, yo no te puedo mostrar la pierna acá, ¿no? Pero yo me acuerdo que un día estábamos saltando, chicas y chicos del edificio, estábamos saltando en una placita que había como unos arbustos grandes. Entonces la onda era saltar así, saltar y abrir las patas y saltar el suyo, ¿no? Y en una, el gutita del amor viene corriendo, ta, 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 ta. Me acuerdo que me quería hacer ¿cómo se llama? El héroe con una chica llamada le decían Pinina, ¿no? Y que después fue mi novia. Pero Eso es en lo ese peor que uno puede hacer. Intentar de sí, impresionar a la pelada que a uno le sí, gusta. sí, sí. Bueno, yo dije, cara, porque aparte era como el más ágil, ¿viste? En ese momento, eso, hacía deporte y todo, bueno, está. Entonces digo, acá pego un salto así de Adonis, y en el momento que voy saltando hago la gran velapón, tiro el pelo para atrás, y con la cara del príncipe Charming le digo, how you doing? ¿Entendés? Bueno, listo. Y cuando hago todo eso, ni velapón, ni how you doing, ni nada. Me acuerdo que me agarró una rama y toda la parte de adentro del gemelo me arranqué toda una lonja de carne. Ah, Como cuando, ¿viste? Cuando le joder. sacás, que vienen los cartoncitos con el troquelado que haces crrrk, y sacás Sí. para abrir un cartón. Bueno, así, me deslongé, la lonjita quedó en la rama. Yo seguí y me hice el boludo y dice, Gusto, tenés, Gustavo me decía en ese momento, Gustavo, tenés sangre, no sé qué. No, no, me redolía. No, no pasa nada, sigamos jugando. No Llegué pasa con, nada. llegué con una costra de sangre, barro, hojas por todos lados. Y mi vieja me dice, vamos al hospital, tenés todo en barra. No, no, está todo bien, cura. Pero bueno, por dentro en ese momento era como He-Man, ¿entendés? Y estaba impresionando a Tila. Bueno, no a esta Tila, que ya sabemos que si tiene manzana tiene banana, que te iba a decir, pero no. Viene con sorpresa. Pero sí, esta era mi Tila posta, Tila mujer, ¿no? Así que bueno, no, pero muy bueno, muy, muy bueno, muy bueno. Sí, A mí me gustaría que mis hijos, si tuviera hijos o fuera a tener, que se criaran así. Con algunas cosas nuevas, ¿no? O sea, me gustaría que aprenda a jugar al valero, que aprenda a jugar a las armas, que aprenda a jugar a los juegos de mesa, que tenga también, ¿cómo se llama? Interacción con las nuevas tecnologías. Está bueno, pero no que el único juego hoy en día sea la tablet o la Play claro. o lo que sea, ¿viste?
Yo voy a Sí. mostrarles una cosa. Es una foto mía de la infancia. Opa, Porque, porque yo tuve la fortuna también de crecer en una montaña. Mi papá tenía una cabaña literalmente en medio de las montañas. El vecino más cercano quedaba a 15 minutos y eso era lejísimo. Entonces, miren, vamos a ver si se puede ver bien. pero esas se revelaban, man, ¿eh? Claro, vea, viejísimas. Ahí están mis dos abuelos. Aquí, estos son mis dos abuelos. Mi madre y yo el del sombrerito. Pero pará, boludo, vos estás inspirando a la familia Ingalls ahí. Se En- inspiraron en vos, boludo, la familia Ingalls, man. sí, Es antiquísimo más, pará, eso. pará, pará, pará. ¿El del sombrerito sos vos? Soy yo, el del sombrerito aquí en Pero el puente. esa no es Heidi. No, esa es mi madre. Mirá qué Entonces, lindo, no, pero al margen de toda joda, qué lindo paisaje, man, ¿eh? Diego, nosotros íbamos hasta esta montaña de aquí, chiquitos. Yo me conocía todos los arroyos, todos los caminos, todos los huecos, todas las hondonadas. Yo me recorría toda esa montaña antes, todo, todo. Y hacia el otro lado, pues hacia desde donde se está tomando la foto, todo eso me lo conocía yo. Yo tuve la fortuna de caminarme todo eso. Este donde está el puentecito, pasaba una quebradita, pero era de agua limpia. Yo salía corriendo y en vez de pasar por el puente, saltaba. Eso yo tuve la oportunidad de jugar allá Indiana Jones, Aliens, de Eh, Castlevania, ya un poquito más grande. Qué lindo, boludo, qué lindo. Es una Pero aparte infancia, está re bueno el infancia. paisaje, man, ¿eh? Está muy bueno el paisaje. Si vuelvo y te muestro, ¿sí o qué? Ya, ahí está. Pero escúchame, te pregunto de dónde, porque no lo veo bien. ¿La cabaña esa estaba construyéndose? No, eso ya estaba listo. Yo, Pero hacia el pará, lado. ¿sabes qué me hace acordar de esa foto? Me hace acordar a Regreso al Futuro, cuando se empezaba a borrar, ¿cómo se llama? Fox, porque se estaba cambiando el futuro. Empezaron Es a como, desvanecerse. claro, es como que estoy viendo, yo, porque estoy medio corto de vista aparte, veo solamente como el techo flotando, boludo. No, mire, mire ahí las cositas. Mi papá había hecho eso en la cerrajería. Él había hecho ese puentecito. El Él lo- puentecito sí, pero lo de atrás que es un techo flotante. No, mire, no alcanzas a ver Estoy reciego, boludo. Las columnas, ahí las está. columnitas, sí. Ahí Ahí está, está. claro. Boludo, me volví loco. Yo dije, se fueron al pasado y están cambiando el pasado de Ivancho, boludo. Se está borrando la foto, boludo. No, esa época, no creo que nos tocó buena época. Todavía en ese entonces, eso debe ser por ahí los 80s, esa foto. Todavía no había tanto problema. Después No, empezaron los problemas, ya como nosotros no podíamos ir tan seguido a esa cabaña, empezaban a entrar a robar, empezaban problemas con la guerrilla, con los paramilitares por esa zona. Entonces, infortunadamente, a mi papá le tocó vender todo ese terreno, esa finca y todo eso. Pero, uff, qué sueño los que vivía yo allá. Hermano, yo me ponía a jugar con piedras. Yo cogía piedras y les encontraba forma de avión, de naves espaciales. Y era con las piedritas jugando así por todos lados. Está re bueno, gracioso esas cosas. sí. Pero escuchame, yo cuando me mudé acá en Neuquén, que había gente, pero no tanto, nosotros vivíamos en el único edificio que había, ¿viste? Y después estaba el edificio y después todo empezaba como una subida grande, 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 hasta como medio una parte que en ese momento era medio final de la ciudad. Después ya había todo bardas, ¿no? Se llamaba la Plaza de las Banderas. Porque era todo como un círculo, estaba lleno de mástiles y ponían banderas de varios países, la de Neuquén. Bueno, y yo llegué justo en lo que se llamó la Gran Nevada. Yo, porteñito, me bajo del bondi y cuando doy el primer paso me hundo en 1,5 metros de nieve, ¿viste? ¡Oh! Oh. ¡Oh! Es más, yo decía a mi viejo, ¿por qué no guardamos en un frasquito nieve para poderla conservar para siempre? Re pelotudo el pendejo, boludo. O sea, la nieve muta en tres estados, boludo. Agua, sólido y coso, y vapor. Bueno, está. Bueno, pero yo re inocente. Bueno, fuimos ahí y me acuerdo que, claro, me iba hasta la Plaza de las Banderas, vos me dijiste que no había nadie, me bajaba en la Plaza de las Banderas y me agarraba un cartón
y me tiraba de ahí, llegaba hasta casi el centro de Neuquén, resbalando en la nieve. Imagínate hasta qué punto podíamos salir. Hoy salís a tirarte en eso un poco y te ve un boludo, te cagan a trompada, te afanan el cartón, te cagan violando y encima te dejan en pelota en el medio de la nieve. Claro, sí. Pero antes, viste esas cosas. Y antes no había, o sea, uno se caía, se raspaba, se rompía la cabeza, se fracturaba. ¿Y qué nos pasó? Nada, aquí estamos. Pero aparte te fracturabas y 2 minutos después te llamaban para salir a jugar y ibas a jugar, Y boludo. salía uno a jugar. Yo nunca me fracturé, pero sí me rompí la cabeza varias veces. Me tuvieron que suturar la cabeza varias veces, pero estoy tan loco. Pero escuchame, Sensei, antes los pibes salíamos a jugar solos a la plaza y no pasaba No nada, man. pasaba nada, Hoy, hermano, hoy, hoy, nada. ¿cómo se llama? Dejas a tu hijo saliendo a jugar afuera de la plaza y Son of Freedom. Sí, sí, sí. Es una época muy, muy jodida la que se está viviendo hoy en día y fuera de eso, los pelados ahí pegados de las tablets, de los videojuegos y las cosas. Nosotros al menos todavía podíamos variar mucho. Ya que estás contando eso de lanzarte en cartón, allá en la finca, mira, antes yo les vuelvo a mostrar, más o menos, después les muestro más fotos. Uno pasaba esto y mi papá aquí abajo, por aquí abajo, había hecho un parquecito donde había un mataculín, o sea, un sub y baja, había unos columpios, etcétera. Mi papá era súper curioso para todas esas cosas. Él hacía todo eso. Entonces, en los columpios, resulta que, bueno, es una emplanada, pero ustedes ven que esto es una montaña. Literalmente es una montaña. Aquí abajo. Todo Claro. esto aquí Sí, sí. abajo es una montaña. Entonces, después de la planadita donde estaba el parquecito, una bajada. Póngale más o menos de qué, por ahí unos 30 grados, 35 grados, pero una volada. ¿Sabes qué hacíamos nosotros y mis primitos? Empezábamos a columpiarnos, fra, fra, y después cuando estábamos en lo más alto nos lanzábamos al vacío, hermano. Y rodaban, cuando caían Caíamos rodaban. por allá atrás y rodábamos, hermano, y no nos pasaba nada. Y lo verdad Bueno. es que es menos mal que no nos pasaba nada, porque es que esa finca, hermano, o sea, si le da uno un paro cardíaco, se muere. Porque tomar la carretera, eso sí no lo alcanzan a ver, voy a ver si lo pueden ver bien. Mire, si ven estos peladitos aquí, chiquiticos, Sí, esta sí, linecita, esa, ¿sí la ven? sí, sí, Esa es la sí, sí. carretera por donde ya, o sea, uno salía de la finca ahí por detrás de la foto y después ahí al frente la tenía que coger uno. Y para salir a la carretera, la autopista principal, se demora unos 45 minutos. Y después Claro, te para llegar a pasaba algo. Medellín, a la ciudad, otra hora y media. Entonces, ¡Viejo! ¡Viejo! Ivancho entonces, se asientó. Bueno, espera que ande, voy que los cavando el pozo. ajá, eso, viejo, si le pasaba a alguien algo allá, o sea, muy jodido salir. Se podía, pero muy jodido dependiendo de la lesión. Era lejísimos esa finca, lejísimos. Pero era muy bonita porque mira que era muy campestre, muy de montaña, muy esas cosas. Entonces nosotros cogíamos y nos tirábamos. Y cuando nos tirábamos en eso, yo tenía una motico chiquitica, de esas de plástico con unas ruedas, y nos tirábamos por esa loma para abajo, hermano. Entonces había unas Oh, partes que sí era planito, pero había otras pues por la erosión o sea, se caía así. Entonces uno cogía y se volaba, hermano, eso ahí, se pelotea en esa moto a los chips, caía qué uno por inconsciente, allá, hermano, qué eso. inconsciente, boludo, que éramos, ¿eh? Qué No, inconsciente. éramos muy Qué inconscientes. inconscientes, boludo. Pero Y ahí ahora, estamos, vivos, y ahora no les puede decir nada porque se parten, frágiles como una galleta. eso es verdad, loco, pero yo también entiendo, a ver, yo me voy a poner en abogado del diablo acá. Entiendo también un poco que las cosas cambiaron y por ahí que los padres sobreprotejan un poco más a los pibes. Lo entiendo. Mm. Pero hay cosas que, y eso, vos, Ivancho, no sé si se puede preguntar, si no lo se puede decir, está todo más que bien. ¿Qué edad tenés más o menos, Ivancho? Yo tengo 43. 43, yo tengo 47. Eh, y no sé qué iba a decir. Se nota que tengo 47. Quería preguntarme la edad del Guta. Es que esa era No, la boludo, intención. No te iba a tenía contar otra algo. pregunta, no tenía que Ah, masticar. boludo, te iba a contar, te iba a contar algo por algo dije la edad, la puta madre, qué Alzheimer que tengo, la concha de mi madre. Pero, pará, Kira, vos venías hablando de. Vos estabas Estabas. hablando que Sí, defensor, el abogado del diablo.
Que, Me iba a que, poner Ah, sí, y eso es culpa de, a ver, que esté pasando muchas de las cosas. Hay una que tiene que hacerme la culpa. No es, o sea, no es que todos nos tengamos que poner el poncho, pero sí se puede más o menos generalizar en base a estadística, en base a estudios y un montón de cosas. Esto que está sucediendo acá, en parte, es culpa de nuestra generación. Porque vos y yo tuvimos dentro de todo una infancia así, pero hay mucha gente que justo los padres nuestros estaban transicionando entre que el padre era como, a ver, punta de mesa, que la mujer y el chico no podían hablar cuando hablaban los mayores, nuestros padres eran, por ahí el tuyo y el mío no, pero sí eran como más rígidos, más más de no demostrar amor, sino más de enseñarte valores y respeto y un montón de cosas. Y nuestra generación, por ahí, por esa falta por ahí de afecto, o esa falta o esa frialdad de nuestros padres, ¿qué pasó? Pensamos que era buena idea hacernos amigos de nuestros hijos. A ver, una cosa es ser compañero con tu hijo, poder hablar de padre a hijo y también bajar un poco al nivel de tu hijo y comprenderlo en ciertas cosas. Y otra es, yo quiero que tengan todo lo que yo no pude tener, darles todo el amor que no tuve, todo el proyectarse. compartimiento, proyectarse, Ajá. ¿entendés? O sea, no digo que 100% nuestra culpa, sino que nuestra generación, que es como la generación X, empezó a mutar para ese lado. Después vinieron medio como los millennials, no, en realidad no vinieron los millennials, bueno, no sé, no sé mucho cómo vienen, pero después esa se empezó a exacerbar en esta generación y ahora, bueno, tenemos los centennials y un montón de cosas, ¿no? Que no digo que esté mal ni no, digo que nosotros por ahí inculcamos ciertas cosas, en vez de ser los guías, quisimos ponernos a la par de nuestros hijos. Y también se ve mucho con las madres, que compiten con la belleza con sus hijas, para ver quién se ve más joven, para ver quién se ve más bien, mejor arreglada, compiten por la belleza, compiten por todo. Yo creo que también es nuestra culpa y la transición que tuvimos hacia nuestros hijos. Quisimos por ahí, no del todo, pero sí empezamos a inculcar esta cuestión de ser amigo de nuestros hijos y no los guías y los... Porque está bien charlar con nuestros hijos, pero tampoco se puede ser un hijo más. Permisivos. Sí, Claro, un hijo más. permisivos. Ujú. Eso es Yo muy siempre jodido me hago porque eso lo pasaron también a la educación, lo que vos decías ahora. Anteriormente, si un hijo no rendía, llegaba el papá y le decía al profesor, no, enséñele, castíguelo, alguna cosa. Pero hoy en día, si el niño hace alguna cosa mala y lo castigan, los padres van a ponerle problema a los profesores. O sea, se torció todo, absolutamente todo. Por eso tal es que cual. estás diciendo, una generación, están sacando una generación muy débil, que no les tocó experimentar estas cosas. Y uno entiende, pues, por la cuestión de la seguridad, que hoy en día hay mucho delincuente y esas cosas, etcétera. Pero es que, hermano, la cosa está muy grave con esos pelados hoy en día. Sabes que yo hace poco hice una publicación en la comunidad sobre justo ese tema, ¿no? Del hacerte débil, no me la acuerdo y se las quería leer, pero bueno, si querés contar alguna cosita y yo la busco 2 minutos, porque me parece, no es porque la haya puesto yo ni nada por el estilo, me pareció perfecta, por eso la puse, ¿viste? Que tenía que ver con esta cuestión del ser guerrero, del Que, que, volverse... que me imagino que decía algo así que en tiempos difíciles había personas fuertes, hacía personas fuertes. Claro, acá está, la tengo, ¿la puedo leer? ¿Les molesta si lo leo 2 segundos? Es Ah, chiquita. léalo. Los tiempos duros crean hombres y mujeres fuertes. Los hombres y mujeres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres y mujeres débiles. Los hombres y mujeres débiles crean tiempos duros. Muchos no entenderán, pero debes formar guerreros y guerreras. Si Ujú. pones si querés, capaz que lo leí bien y mal y no se entendió, si querés poner 2 segundos para compartir, Listo, ¿me decís la cuándo? pantalla, la pantalla para compartir. Cierto, porque para ti tengo que decir qué pantalla compartir. Ahí, a ver, si es esta. Dale, ponelo, creo que es esta. Vamos a ver si nos da. A ver, Ahí ¿la está. mostró? Sí. Ahí está. Ahí está. ¡Funcionó! Estamos, bueno, viste, en tiempos duros se crean streamers duros. Sí, 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 sí.
Bueno, nada, el que lo quiera le saca un screenshot y lo lee tranquilo. Pero bueno, ya está, era para eso, nada. Me pareció, con lo que dijiste justo, me acordé de ese posteo y dije, mira qué bueno para regalárselo a tu comunidad. Que siempre vos hablas de guerreros, de samuráis, ese tipo de cosas. Me pareció como lindo regalarlo como obsequio de visita al canal. Ya lo sacaron ahí, mis amigos, ahí el screenshot de parte del Guta, o si no visitan el canal del Guta, acuérdense. Ya está ahí en el enlace fijado en la parte superior del chat para que se suscriban al canal de Guta también. Si está fijado, sí, eso estaba fijado. A ver, yo lo vuelvo a poner. No, si estaba fijado. A ver, ¿qué pasó? ¿No está fijado? Alguien me dice en el chat porque No te cambié. preocupes. La gente que quiere se pone, busca arroba el hijo de Guta y ya está. No te No, pero preocupes. no, yo creo ¿Qué que te lo iba a fijé. decir? Yo lo fijé. Está fijado arriba. En la Fijado parte superior del chat. como gomina de croto. ¿O será? ¿Qué te iba a decir? No está. ¿Sabe qué? Ese estaba fijado en el que se nos dañó. Bueno, chicos, vayamos al otro. Cortemos la transmisión acá y Ya, vayamos al otro si saben mi listo, voy a canal. ponerlo aquí. Eso fue lo que pasó. Ahora sí, ahí está el canal de Guta. Ese lo Ahí había está. fijado en la versión anterior, después de que no nos quiso arrancar. Ey, hermano, ¿eso qué fue? Es que no nos quiso arrancar. Yo no lo toqué nada. Pero Y boludo, el después mío funcionó. tampoco. Pero el Qué mío cosa tan tampoco, en mi rara. directo tampoco, boludo. En un momento dije, nos pusieron Shadow Sound, ¿entendés? Porque hablamos, tenía todo preparado y no pasaba nada. Bueno, escúchame, Sensei, Sí, te dejo bueno, de compartir. Pará, no listo, me acuerdo. Te dejo de compartir. Vos tenías que cambiar la cosa. listo. No, Somos, somos directores de cine. oíste, ¿vos alguna vez hiciste bombas de humo? No, de humo no, hice bombas de caca. Kido-san, domo arigato gozaimasu, por unirse a la plataforma El Cyberdojo de Kick, pero ya vi que está súper pequeñito eso. Voy a Bueno, ponerlo más déjame que te grande. diga algo porque vos no lo viste, yo lo vi, después nos pusimos a reír y me olvidé. Sí. Yo siempre hago esto cuando alguien da un super gracias, dona o algo, lo remarco. Y sabes que me parece que Tony64 te mandó, yo no los distingo todavía, super gracias o super chat o alguna cosa de esas, te mandó dos y no se lo agradecimos. Domo arigato gozaimasu a Tony-san por el 2,49 € el super sticker y 2,49 € Ahí está. con el super chat. Un James Camarón que ama la testosterona es Guta. ¡Ey, qué excepción el James Cameron! Empezar a salir con esas cosas. A mí no me gusta, porque yo siento que es que quieren hacer es una generación débil. O sea, que las cosas malas que suceden es por culpa de los hombres, solamente. Y las mujeres son impolutas, ¿no? Ha habido muchas mujeres malas. Aquí en Colombia tuvimos una alias Karina, que era una exterminadora brutal de soldados. Entonces, Bueno, ya ahí pues atendiendo a lo de Tony San del super chat, esa publicidad que le empezó a sacar a Avatar, a mí no me gustó, porque decía que no, empezó con el bienquedismo, no, yo no voy a poner tantos combates con armas, porque es que las armas son malas y los hombres son muy malos. Entonces, ¿para qué sacas una película así, de conflictos bélicos? Pues empezando y ahí, o sea, la si hipocresía, man. querés, claro, sí, entonces no saques una película así. Saca un avatar donde les enseñen a pescar, a cultivar, que también podría ser así. En vez de haber un conflicto, pues que todo esté en tranquilidad. Pero me ponen con el bienquedismo, hermano, y a decir, no, es que la testosterona es mala. A mí no me parece eso, hermano. Porque es que, no nos digamos mentiras, o sea, nuestra modernidad es el fruto también del esfuerzo de muchos hombres que han tenido que guerrearla mucho para ponerse a pegar adobes, subir a rascacielos sin arneses y sin nada, a poner ventanas, a hacer un montón de cosas. Man, yo te voy a decir una cosa. A ver, el que no quiera ver esto, que no lo vea. Está perfecto. Pero tal vez, es contrafáctico, obviamente, pero tal vez las mujeres hubieran sido iguales de bélicas o iguales de todo si por ahí en las tribus de esa época no se las viera como la forma o la a ver, como el futuro de la tribu, porque eran las creadoras de vida.
se las defendía porque eran las que podían crear y perpetuar la tribu. Entonces eran los hombres que salían a defender para que ellas pudieran perpetuar la tribu. Exacto. ¿Entendés? Cada uno tenía un rol, pero no era un rol patriarcal, sino que de hecho eran vistas como mujer, no divinas, pero ¿cómo lo explico? Como Como brujas, como hechiceras, como... creadoras de vida, ¿viste? Con el Sí, milagro de la vida, ¿entendés? Entonces, el rol de la mujer que ahora quieren defenestrar y quieren matar, como diciendo, ay, te encasillás a tener a ser mamá, a hacer esto, pero bien que los grupos fake ministas siempre empoderaron a la mujer por una cuestión de decir, son las creadoras de vida, son las únicas que pueden engendrar vida en su vientre. Entonces, vos fíjate cómo el mismo argumento que se defendió durante años y siglos, ahora se defenestra como de un momento a otro pasó a ser de algo especial a una mierda en 5 segundos. Parecen Toretto, boludo, de 0 claro, a 100 en ¿no? 400, en Y 100 minutos. fuera eso, eso de que ni siquiera se atreven a definir qué es una mujer. Pero Pero sí, decís. es una locura. O sea, no saben definir qué es una mujer, pero quieren ser mujeres. No se atreven a decir cuáles son las características. Hey, sí, la palabra mujer es un invento cultural, porque es que hay que ponerle nombres a lo que nos rodea, así como hombre. Hombre tiene unas características que cumplen todos los machos de nuestra especie. Y hembra, mujer, es unas características que también cumplen para diferenciarnos de uno de los otros. Pues que nos quieren hacer parecer iguales. ¡Qué horror! Tal cual. Bueno, pero pará, no me acuerdo si fue en un video o en una publicación que yo les muestro lo que hizo, creo que era la Universidad de Kennedy, me mata mi memoria, pero la Universidad de Kennedy, que sacó de la jerga de ellos en la universidad, tienen como una especie de diccionario de lo que se puede y no decir, ¿viste? Y en la Mm, jerga habían sacado a las lesbianas, ya no eran mujeres que le gustaban otras mujeres, eran personas no hombres que le gustaban las mujeres. Y vos decís, están destruyendo las mujeres y hasta las mismas lesbianas, que en teoría son parte de la comunidad Lady Gaga te bendiga, te la sacaban del coso. Y las minas, la gente esta de los, ¿cómo se llama? De los colectivos lo aplauden. Las borran a ellas mismas y la aplauden. Las de los colectivos feministas aplauden que un hombre tome el puesto de una mujer, como por ejemplo Miss Universo en algunos países que se están poniendo que son hombres. O sea, evidentemente están hablando del patriarcado y los mismos hombres le sacan los puestos a las mujeres. Entonces vos te das cuenta que las minas estas no tienen 2 gramos, o los colectivos estos no tienen 2 gramos de seso. Lo mismo que cuando, por ejemplo, bueno, ahora se me fue, no importa. Recién lo tenía y se me fue. Pero bueno, eso es lo que te quiero decir. Por ejemplo, cuando nombraron a Mujer del Año a Bono de YouTube. mm, Mujer del año a un hombre. es Y las increíble, minas, güey. todos aplaudían. Las minas, cuando digo las minas, chicas, me refiero no a las mujeres normales, a estos colectivos de mierda. ¿Entendés? Ayer, Entonces vos decís, ayer estábamos hablando precisamente de eso, cómo la gente aplaude, pues, o sea, no hay nadie que diga, hey, eso no, eso, yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero todo el mundo aplaudiendo, hermano, como focas, y sí, sí. apoyando y esas cosas, es muy jodido, es muy jodido. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué estábamos hablando? Bueno, no sé por dónde querés ir. No sé. Bueno, Guíame, Sensei, a ver, guíame. nosotros ayer ustedes, Pará, dejá de compartir. Pasate otra escena, pues yo estoy mirando todo lo de mi canal porque estaba buscando la publicación de la Universidad de Kennedy y que no la encontré. Perdón, listo, ya, dejá de compartir nomás. listo, ya puedo, comparto. No, 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 no. ¿no estabas compartiendo? No, 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 está bien, perfecto, perfecto, perfecto. Yo veía que estabas compartiendo, por eso te dije dejar de compartir, porque yo estoy mirando pelotudeces que estaba buscando en mi canal y no es que estoy haciendo publicidad en mi canal. Por eso te decía, pero bueno, no estabas mostrando, mejor, mejor, no, no, mejor. no, 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 por Dale, favor. buenísimo, buenísimo. Sí, pues estaba Bueno, pasando. sí, no, volviendo al tema de eso de la infancia de nosotros, fue muy buena. Yo jugaba con bolitas de cristal, yoyos, escondidijo, chuchas A las seguí figuritas, cogidas.
Ah, las Bueno, figuritas. jugábamos con las láminas esas de caramelos. Le decíamos aquí tapawakis. Paguaquis, pero no jugaban con las figuritas de los álbumes que tenías que con la mano hacer pack y dar las Eso, vueltas. para voltearlas. Eso era lo que decíamos Claro. tapawakis. Ah, está Por eso bien, está aquí le bien, está bien. decíamos así tapawakis. ¿Qué te iba a decir? Y yo, por ejemplo, como es, jugábamos con los chupapotos. Las pistolas chupapotos, ¿te acordás? No sé si le decían chupapotos ustedes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chupapoto, que era vos ponías en el arma, le ponías un palito y tenía como esas sopapitas. Ah, esas que se pegan al vidrio. Que las mojabas con el Ajá, saliva sí, y sí, 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 las sí. pegabas. Bueno, no le decíamos chupapoto, pero bueno. Sí, Ya, sí, 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 sí. te A mí entró un también me nuevo, tocó te eso y entró un nosotros jugamos nuevo, con eso. Y hoy te en entró día, una no, persona las canal. armas son malas, no. No, sí, sí. No, es que horror. Pobres pelados Boludo. hoy en día. Oye, Pero yo me bueno, acuerdo. Sí, ahora que estamos recordando estas cosas de la infancia, ayer estábamos hablando en el canal y aquí todos, Tony-san está preguntando, ¿vos viste animes? ¿A vos te gusta el anime? bueno, te cuento. Eh, es como una materia pendiente para mí. A mí en el canal todo el tiempo me piden que hable de algún anime o algo por el estilo. Y yo te soy sincero, me encanta el anime, pero no soy, no tengo el, ¿cómo se llama? No tengo la jerga. No sé qué, viste que yo escucho, dice, ¿viste el Kudakukai no sé cuánto, que es un estilo de anime? Bueno, ¿viste el no sé qué cuánto, que significa que son como animes de homosexuales? ¿Viste como este que es un anime que son guerreros que van a otro mundo? Que tienen como formas, así como si fuera un anime de acción, uno de drama. Bueno, siempre quise llevarles eso a mi audiencia, pero cuando lo empiezo a leer y empiezo a ver, me confundo, tiene tantas aristas que a veces pienso que entré como muy tarde al anime, ¿viste? No encuentro ninguna guía que me enseñe y es como que también para ver anime siempre las veo como en esas páginas que son FLB Anime. Sí, anime FLB. FLB, bueno, y he visto un par y me encanta, pero es como que la tele la tengo así en la cama, entonces tengo que pararme, mover el mouse y toda la historia porque tenés que hacerlo con una compu. Bueno, Vos entonces, siquiera, yo es por el tiempo. Yo la única vez que bueno, puedo poner anime o enterarme que lo que pasa en el mundo es cuando estoy pelando las papas ni hablar. para el Bueno, almuerzo. a mí me gusta, pero yo no sé cómo explicarlo, pero a mí me gustan los animes, a ver, ¿cómo te explico? Me gustan los animes como Berserker. El primero que vi en mi vida fue Record of Blood of War. Qué Me bonito, gustan muy bonito. Yo vi fueron los OVAs. Con nah, Dennis creo que se llamaba ella. La elfo, que ahí aparecía la elfo oscuro también, super a la Drow, mamazota, esa una Drow que hermosa. parecía, sí, que tenía unas orejas bien largas y para el costado. Mm. Bueno, a mí me gustaba mucho, yo la vi en VHS, me la prestó un amigo en VHS allá por el, no sé, 94, 97, ni me acuerdo ya. Pero me gustan ese tipo de animes, viste, como épicos y eso. Y todos me recomendaban, mirate Fate o mirate, ay, como Excalibur creo que se llama, una de unas chicas con armaduras. Y ¿sabes qué me pasa? Que mucho el anime, cuando es de espadas, de armaduras, no me gusta cuando se ve en los tiempos de ahora. Me ¿Por gusta que qué? sea como en los tiempos medios. Y porque no me llama la atención conjugar la actualidad con espadas. Siento que pierdo como el contexto. Pero es una cuestión mía, ¿eh? Por ejemplo, vi uno que me encantó. Bueno, antes de dejar Netflix, porque ya me tenía podrido de tanta pelotudez, vi Deadly Sin, Los Siete Pecados Capitales. Sí. Que yo, a ver, yo te puedo decir si a mí me gusta, lo que no te puedo decir porque no tengo autoridad moral, no tengo conocimientos, te puedo decir naif, inocentemente, me encantó. Inocentemente me encantó. No sé si es un buen anime o no. Otro que me gustó mucho fue uno que era muy parecido a Calabozos y Dragones, que ese sí, los pibes se encontraban en la actualidad y no me acuerdo cómo viajaban a otro mundo y les daban a uno un escudo, a uno un arco, a uno una espada y los pibes se separaban y tenían que ir como haciéndola subir de nivel Creo al que azar. pero ese es más reciente, ¿o qué? Más Sí, o menos ese de hace debe ser de cuánto. hace 4 años, como mucho. Y creo que Tate ahora no sacaron. Yusha no Nariagari, creo que se llama.
la Que temporada el 2 creo tipo, que que el sacaron. tipo le metieron un bulo ahí del tipo de que había abusado de una sinvergüenza ahí y que todo fue una mentira de ella. No me acuerdo, pero el pibe me acuerdo que todos se reían porque el escudo era el más pedorro, ¿viste? En Ajá, teoría. sí, entonces Y, es ese, sí. y el pibe, además de eso, es como que tomó como conocimiento de unas plantas, Sí, de- ese es Tate no Yusha, el héroe del escudo, se llama. sí, me encantó, boludo, me encantó. Y otra que me gustó mucho, otro pibe que tiene también como un escudo, creo que un guerrero, no me acuerdo, lo vi hace un tiempo, y hay una chica que se junta con él y lo ayuda. Eh, y es como su defensora y entre los dos, y él también la defiende. No sé, boludo, me encantaba, también me encantó ese anime. Y otro que me gustó, que no sé si es anime, que lo vi también en Netflix antes de irme, que era buenísimo, me pareció. Bueno, Dota, viste, reflejado al juego, que era de un chabón también con armadura de dragón, que era como los gráficos muy parecidos a Castlevania. No, ese no lo he visto entonces yo. Dota se llama. Yo, Dota, es- los libros yo, de no es- sé yo, qué. yo he escuchado ese como el juego, Dota, El pero no. juego, este está basado como en un libro del juego. Ah, Y otro que vi también era Dragon Dogma, que también lo vi en Netflix, pero estaba basado también en el juego. estás viendo También. mucho Netflix. ¿Qué No, no, pasa, pero Guta? no, boludo, pero estoy diciendo antes de irme, no. Lo que pasa es que yo tenía, yo te digo, tengo Netflix, tengo Prime, tengo Paramount, ¿y sabes qué? ¿Por qué los tengo? Toda gente de mi comunidad que me dice, Guta, te voy a pasar las plataformas para que nos hables de ciertas series. Y yo digo, hijos de puta, no me hagan ver la mierda a mí para después venir a decirle, loco, no vean la mierda. No, 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 no. Así que Netflix la dejé directamente, la devolví la cuenta porque dije, no, no. Y aparte la iban a empezar a cobrar las cuentas extras, así que le dije, muchas gracias. Pero no, fue lo último que vi antes de tiempo. Y ahora, por ejemplo, estoy viendo, para que veas que estoy viendo todo viejo. Terminé de ver Justified, que era una de Cowboy. Pará, boludo, que me quedé recopado por Justify, me encantaba, ¿viste? Y digo, ay, quiero ver otra cosa. ¿Sabes qué quiero ver? Quiero ver Walker Texas Ranger. Y la empecé a buscar y no encontré la de Chuck Norris, ¿viste? Y agradecerle a Tony, después sigo. Agradecerle a Tony. Tony San, muchísimas arigatos por esos 2,49 euros en fila. Hablando de infancia, que hablemos de videojuegos también. Ahorita vamos a hablar Dale, con los dale, videojuegos dale. clásicos. Bueno, ¿por qué no haces una encuesta a ver si les gusta este tipo de directo, si les gustan estos temas? Y yo mientras Bueno, termino de contar, si te copás. Bueno, dale. listo, muy Entonces, bien. entonces estaba viendo Justify y digo, bueno, tengo ganas de ver Walker Texas Ranger, ¿viste? Y la empiezo a buscar y no la encontré. ¿Y qué encuentro? Uno que se llama Walker o Texas Ranger. Y lo veo y era el actor de Supernatural, que a mí Supernatural me encantó. Lástima que las últimas 2 temporadas se pusieron medias progre, pero bueno, como es una cosa de Supernatural serie, se volvió progre también. Yo no terminé de ver Supernatural. A mí me a gustaba mí me mucho encanta. Supernatural. Uf, Sí, es buenísima la serie. Aparte, si vos te pones, bueno, la progresión de esa serie, vos te das cuenta cómo era para la cabeza de los pelotudes, ¿cómo se llama? Era súper no, misógina, si querés, porque ¿cómo se llama? El hermano mayor era como re putanero, re mujeriego, re esto, re lo no, otro, ¿no? el hermano mayor, ¿cómo era que llamaba? El menor se llamaba Sam. Sí, Sam y Y, el otro era, ¿cómo se llama el tenía un otro, nombre, man? pará, tenía un nombre raro, Supernatural, vamos a buscar Supernatural. Era muy bueno Supernatural. No sabía que se había vuelto progre. Me quitaste la vaina ahí para verlo. Para Dean ver el Winchester. final. No, no, pero míralo, Dean, porque, sí, o sea, Dean. Sí, sí, escúchame, Dean. Dean Dean, pero no, Winchester, los y dos. aparte Dean como el rockero, ¿cómo se Claro, llama? no, el tipo el galán, el tipo llega así Sí, con sí, actitud. pero no El es que tipo se siempre volvió llegaba así. progre. Entonces que así, con el caminadito así todo. Sí, sí, sí. Es que es una serie espectacular, boludo. Pero no, en las últimas dos no es que se volvió progre. Tiraron un par de así como de frases medias así, pero igual no perdió la Manu-san, esencia. gracias por unirte a la plataforma de Kik. Domo arigato gozaima. Ahora sí se está viendo grandecito.
¿El qué, Bueno, che? que se está viendo grande porque están siguiendo en Kick también. O Ah, sea, mirá, mirá, mirá. Bueno, en algún momento, si quieren, también pueden seguirme a mí en Kick, porque vamos a hacer juegos con el Sensei, ¿eh? Estamos viendo nada más que tiene crossplay. Y casi digo crossdresser, boludo. Siempre me sale lo mismo, boludo. Vamos a hacer crossdresser. Che, me saltaba el PI, boludo. El anti-walk, boludo, y hacíamos crossdresser. Bueno, la cuestión es que nada, mirala, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. O sea, tiene algunas cosas que vos decís, cómo cambiaron un toque, pero Dean sigue siendo el mismo Dean, ¿eh? No te lo cambian a Dean. yo ¿Qué te vi iba a decir? hasta cuando había llegado, ¿cómo es que llamaba el ángel? Rafael, creo que llamaba Rafael, el que siempre Sí. los acompaña a él, a ellos. ¿Era Ah, Rafael? no, No, Rafael es Gabriel. ¿eh? No, no era Gabriel, no, tampoco. No, El tipo Supernatural, Del Gabán, Castiel, Castiel, sí, Castiel. Castiel. Yo vi varios Ah, episodios de Castiel. pero te falta una banda, porque Castiel No, aparece creo que en la segunda, tercera. en la tercera temporada aparece. Uy, no, no, en serio. Sí, O y sea que como en no la vi segunda, nada de Supernatural. Ah, es que el boludo, tiempo pero a mí, el no, tiempo a boludo, mí pero me mirá. mata. Bueno, la cuestión es que veo esa serie y dije, con Sam. ¿Viste el Walkie Texas Ranger de Sam? Entro a verlo, ay, boludo. ¿Vos te acordás que Chuck Norris era un dios, man? Un dios de las artes marciales. ¿Te acordás esos memes que salían de estaba Sí, Dios y Chuck Norris lo cagó a trompada? Bueno, una cosa sí, así, sí, ¿viste? sí. Y lo hicieron, ay, un boludo, Eh, ¿cómo se llama? Una persona, pero a ver, no sabía montar caballos, le tenía miedo a los caballos, las mujeres lo maltrataban, un no hombre pegaba una deconstruido. patada. Sí, lo cagaban a trompada, cualquier boludo que pasaba lo cagaba a trompada. Y vos decís, boludo, ¿cómo puede ser esto el sucesor Mm. de Walker Texas Ranger? Y claro, después te pones a pensar y lo que siempre les digo, ¿y qué van a hacer? Esto es como una especie de síndrome de Mandela. ¿Y porque quién va a ir a ver la Walker Texas Ranger ¿cómo se llama? De Chuck Norris, que se ve en blanco y negro casi? Y vos decís, bueno, busco algo de Texas Ranger, lo veo a este boludo. Y cuando piense en Walker Texas Ranger, ¿qué voy a pensar? En el boludo de Sam, en vez de el dios Chuck Norris. Y eso es como te van Ah, cambiando de a poco las cosas, ¿viste? pero los jodidos es que empiezan despacio, o sea, porque como la mayoría de la gente no ve, no sabe la situación real de cómo manejan las personas que quieren promover todas estas cosas, creen que hace parte como de la historia, que hacen parte ahí como del programa, de la evolución del programa. Es una porquería, pero Una es con por... una doble intención. Bueno, a Claro. 95 personas con 41 votos les ha gustado la transmisión. ¿Cómo van con el directo? 95% bien y 5% no tan bien. Aquí Bueno, escuchamos a las mayorías. pero escúchame, yo lo invito, pero con todo respeto, acá, no sé si cómo es tu casa, en mi casa se escuchan todas las voces, ¿no? Pero estaría re bueno que el 5% que no le gustó, y llamo al otro 95% que no le digan nada ni digan nada, pero el 5% estaría bueno que nos escriba acá en el chat o en la caja de comentarios qué no le gustó, porque por ahí se puede limar el directo para que les guste a todos. Es imposible que siempre les guste a todos, Se pero te le quiero puede decir que sacar por ahí, filo así. claro, lo que no les gustó puede ser una buena crítica constructiva para decir, bueno, está bueno lo que dice, realmente no lo había pensado por ese lado. Así que bueno, yo lo invito, si quiere, quiere, y si no quiere, no quiere. Pero bueno, ¿cómo será que busqué Justify y estuve como 4 horas buscando qué ver y no encontraba nada, boludo, no encontraba nada? Terminé viendo en una plataforma que nunca lo pensé que iba a entrar en mi vida, que era una que te viene como con Disney. Yo tengo Disney, pero no veo Disney. Yo cuando tengo que ver algo de Disney para hacer alguna, por ejemplo, cuando hacíamos otro directo con otros youtubers, hacíamos la reseña de, ¿cómo era esta que nos cagábamos de risa? La de Boba Fett, no el de Mandalorian, la otra. Bueno, Andor por el Andor te hacíamos, lo enclocho. claro, hacíamos la contraseña y teníamos que mirarla. Bueno, yo tenía Disney que me la pasaba un pibe, pero yo la miraba en Cuevana o en la cueva de Ana, ¿está? Porque no, soy de la idea de que si yo les cuento visionados,
no soy parte de la solución y estoy siendo parte del problema, ¿viste? ¿Sí ven por qué compagino tanto con Guta? Porque somos muy congruentes y coherentes en muchas formas de pensar. Lo mismo yo le he dicho a todos. ¿Cómo rayos yo voy a criticar, por ejemplo, a Disney y me voy a pagar o voy pagando, aumentándole ahí el rating legalmente? No, yo veo eso pirata y Claro. hablo y digo, Ojo, y yo les he dicho, ojo. miren, si hay algo, yo hoy en día ver las cosas pirata es lo mejor porque hay que tomar todas las cosas con pinzas. Y si ya de que lo viste pirata, ves que todo está bien, no pasa nada, todo es realmente para entretener al espectador, bueno, entonces ahí sí coge y pague la entrada, porque se lo merece esa producción. Pero uno de entrada, pagar, sabiendo que lo que se mueve tras bambalinas, yo en lo personal no recomiendo eso. Claro, ojo, ojo. A mí me da mucha bronca tener que recomendar la piratería, ¿eh? A mí me da mucha bronca porque realmente hay gente que, o sea, yo, los que me conocen acá saben que yo tradumaqueto cómics. En mi comunidad, cuando ustedes quieren algún cómic, me piden por mail y yo, si los tengo, los doy. Tradumaqueto. ¿Porque me gusta la piratería? No, porque en muchos lugares, como por ejemplo en Neuquén, no llegan los cómics. Y por ahí no llegan los cómics traducidos, ¿viste? Entonces, por ejemplo, agarramos un cómic de Europa que no llega nunca acá y lo tradumaquetamos y lo brindamos. Ahora, la piratería es para este tipo de cosas, cosas que vos decís, no le quiero dar plata a gente de mierda. Ahora, Uh la -huh. piratería es mala cuando vos tenés que ver algo que vale la pena, Uh -huh. tenés que ir y apoyarlo, por más que lo hayas visto pirata. Copate, andá y mirala. De última, si no querés mirarla, bueno, andá a pagar la entrada y andate. Uh Pero -huh. tenés que apoyar eso. Si te gustó realmente la película, tenés que apoyarla, porque es también una forma de decir, esto va. Esta ¿Sabes? es la que va. ¿Sabes Esta película en va. qué momento aprendí yo eso? Guta. No, no, espera que me decías, espera que me lo dijeras. El momento en el que aprendí no pagar para las cosas que están sacando hoy en día fue en Terminator Dark Fate. Dark Fate, ¿cuál es? ¿La que trabaja el Batman? ¿El chabón de No, Batman? no. La última Terminator que sacaron que se fue al caño porque mataron a John Connor en menos de los primeros 5 minutos Ah, la tercera de de. James La, Cameron. pero la de Chucha Negra. Sí, la Ah, no, no, ni la última. vi esa. No, ni la vi. Ni la. Esa, ahí fue, Sabía que se me quemaba el televisor. Sabía que se me quemaba el televisor. viejo, vos no sabes la decepción. Yo haber pagado mi entrada a cine para ver, no, James Cameron ahora sí se puso las pilas para sacar un Terminator como es y ver la muerte de John Connor en los primeros ni siquiera 5 minutos. Menos de 5 minutos se cargaron a John Connor porque sí. Para volver a la líder de la resistencia, una peladita ahí, una mujer, sin ninguna necesidad. Y para ver a el T-800 vendiendo cortinas. Bueno, déjame que te cuente algo. En el cómic que sacaron, que ahora lo están queriendo reflotar por todos lados, en el cómic que sacó Dark Horse de Terminator, reinventaron la historia. En teoría, no es Sarah Connor la primera en matar un T-800. Sino La quién. primera en matar un T-800 fue una policía latina afroamericana con apellido Cortés, que la mandan como segundo objetivo a matar a Sarah Connor y a matar a ella, porque ella iba a ser la mamá de una soldado, soldado de mano derecha de Connor, que era capaz de suplantar a Connor o de tomar el lugar de Connor. ¿De qué año Bueno, es? no, si es de ahora, creo que el 2004 creo que fue. ¿Sí ven qué les Bueno, he dicho yo? Samuráis que están en este momento en mi canal, a los que exactamente 76 guerreros, ¿qué les he dicho yo? Todo lo que esté hecho después del año 2000, tómenlo con pinzas. Un poquito de años antes, porque ahí es cuando comenzaron a ver, a meter la agenda de la corrección política. Y miren lo que ha contado Guta-san. ¿Si vieron? ¿Año que me repetís, porfa?
Te lo digo, pero dame un segundo, porque yo saqué un video de eso, me caí tanto de risa con estos hijos de puta. Mira, a ver, saqué el video, ya a ver, déjame que ver el año, a ver si lo veo. Lo muestro acá un toquecito nomás. Dale, A ver. a ver si lo buscas Ahí está. ahí. Y aparte lo peor de todo, vos imaginate un 0800, bueno, un 0800, 0800 La- hot. No, ¿cómo se llama? Un T800 explicándole, porque así funciona el panfletazo, ¿no? Porque no es que te lo tiran sutil o te lo dicen de una forma inteligente. No, 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 no. Te hacen una viñeta de un 0800 apuntando a la heroína y explicándole el por qué la iba a venir a matar. Un T800, boludo, lo más berraco, lo más sanguinario, lo más destructivo del mundo, explicándole Dando razones. dándole la razón de por qué la viene a buscar y contándole que su hija es la que cosa, ¿no? Bueno, te comparto, pero sí, creo que fue el 2004. Lo buscamos igual si quieren, pero creo que fue en el 2004. Y 2004. diciendo que claro, la mina esta, la policía, ahí te comparto. La Vea, policía, para que, ¿cómo era compartir? Para que ya estoy re perdido. ¿Dónde está acá? Acá. La policía mata al T800 más rápido, ¿está? Y tuvo que buscar a la escoria de cosas para matarlo porque la policía no la ayudaba, porque no creían en ella, porque era negra, porque no sé qué cuánto. Mata primero al T800 y va a la comisaría, y mirando en la tele se entera de la explosión de no sé qué de Sarah Connor, que estaba luchando un 0800, estaba destruyendo la ciudad y un montón. O sea, la mina lo mata primero y después se entera lo de Sarah Connor. intentando ahí apalancarse narrativamente con el pasado. Es que Tal son muy cual. desgraciados. Samurai, si ven, yo no sabía ese dato que dijo el Guta, 2004. Es que no falla eso Es más, ya que lo yo buscamos. digo. Eso ustedes no lo van a ver en ninguna parte. Eso yo del año 2000 lo saqué fue por puro análisis, por puro comparación de qué era, cómo eran formadas las cosas antes, cómo era la narrativa antes y después en dónde empezaron a promoverla. Y el punto de inflexión, año 2000. Año 2000 fue cuando empezaron a hacer todo eso. Y póngale un poquito de años antes, porque es que hey, eso lo van haciendo despacito, sin que la gente se dé cuenta. Peor aún, hace 20 años donde la gente no tenía acceso a la información, al internet y a esas cosas, entonces lo iban colando porque la gente pensaba que todo esto era para entretener, que las películas que sacaban eran para entretener. Por eso yo les digo a ustedes, cuando ustedes mismos me dijeron que J en Hombres de Negro era blanco y que lo pusieron negro en la película de Hombres de Negro con Will Smith y que yo le lancé la pregunta a todos ustedes, bueno, habrá que examinar cuál era la intención. ¿Fue porque Will Smith era un actorazo o fue porque ahí empezaron a hacer el oscurecimiento de personajes con este afrocentrismo? Dijiste una palabra antier, Gutasan, eh, con respecto al arrepentimiento contra la raza negra. ¿Cómo fuera esa palabra que habías dicho? ¿Cómo se llama? Repercusión, no, Ya se me olvidó. no, cuando devolvés algo, ay, se me fue la palabra, cultural, el resarcimiento no, Algo así, sí, resarcimiento ay, es que es afro. reconocido el término, Sí. sí, es el Mientras te acordás, reparación histórica, reparación histórica. reparación histórica, ese es el término, reparación histórica. Entonces hay que empezar a preguntar a ver si fue que Will Smith era un actorazo y por eso lo seleccionaron para hacer de J o fue porque empezaron a meter estas cosas de la, ¿cómo se llama? Histórica, de la Reparación histórica. reparación histórica. Es muy Bueno, ahí está jodido, samuráis. Ahí es donde uno tiene que empezar a de dudar absolutamente de todo. es más, Porque me es que son un confundí, sinvergüenzas. ¿Sabe de cuándo es el cómic? 2018. 2018. Ah, bueno. 2018, acá tengo la tapa. Acá tengo la tapa. Pero lo que vos decís es posta, ¿eh? Es más, ya de hecho, en el 97, porque yo estoy viendo eso ahora, de vuelta estoy viendo X-Files,
Ya en el X-Files te tiraban un montón de cositas de que iban a suceder en esta época. De cómo se hacía más o menos, a ver, sutilmente te lo van deslizando en algún capítulo, cómo se hace el, entre comillas, terraformismo social. Ajá. Cómo el hombre cáncer te iba manejando con los otros, iban llevando las cosas como John F. Kennedy. ¿Saben cuál es el hombre cáncer hoy en día? Para mí, ¿Cuál? Klaus Schwab. Close Up, ¿no es un shampoo? Ah. Klaus Schwab. Para mí es el hombre cáncer. Buscate ahí, Klaus Schwab con K. El tipo es el que fundó el Foro Económico Mundial. Klaus Schwab. Sí, lo conozco, lo conozco. Ese calvete que habla así. Y ustedes van a tener que aceptar muchos cambios culturales. Porque estamos en la época del cambio. Antes de cambiar la pantalla, ahí les dejo la tapa, por si alguien lo quiere ver al cómic. Ahí está. Ahí te cambio la pantalla. Listo, te cambio la pantalla y te pongo al, ¿cómo se llama? Close Up. Para que te ponga el close up que vos decís para que todos lo reconozcan. Te voy a compartir la pantallita. Close up. Ahí está. Este vejete para mí es el cáncer. Es el cáncer de Archivos X. Viejo, es que es igualito. O sea, boludo, es tramador, es enredador, tiene una visión del futuro bien jodida y saber que ya está prácticamente con los 2 pies por delante. Para mí, este es el cáncer de Archivos X. Bueno, pará. Déjame entrar en un abismo conspiranoico importante. Yo que lo estoy viendo, vos a este tipo acá, en esta foto, no sé si ves esta foto donde dice más imágenes justo. Es la última, dice, está el pelado con un micrófono, él con el World Economic Forum, y al lado él está así como al costado con la mano. Así, bueno, ese tipo vos ahí le pones pelo. Y es re parecido al actor del hombre cáncer. De hecho, el hombre cáncer nace como en el 40. Sí, es muy parecido a los gestos. Mirá, ya vamos a buscar. Ya lo vamos a buscar en esta misma página. Hombre cáncer, esto es X-Files. X-Files. Ahí está, a ver si aparece alguna foto. Véalo, igualito, mira, hay que con el cigarrillo, ese, arribita, ese. Es muy parecido a los gestos. Volvé al anterior de Close. Mire ese. Mire, es que es igualito, mire el gesto. Son muy igualitos, hermano. Es que... Ponele, tiene la piel así como mirá en esta, en la primera, la que está con corbata. Ponele pelo, man. Es súper igualito. Ponele pelo, vamos de vuelta. Nunca les había comentado yo esto, pero ya que se dio la cuestión, es que es igualito. Así y encima, encima justo ayer mira esta. Miro una cosa donde te hablan del hombre cáncer y te cuentan más o menos que en el 40 habían matado a su padre, no sé qué historia, que era un espía ruso, y ahí te empiezan a contar toda la historia de cómo el tipo tramó todo para matar a John F. Kennedy, a mover otras cosas, matar a Gorbachev, un montón de cosas, y vos decís, boludo, es que miren lo el terraformismo de la gente. Y mirá, decime si Haile Schwab, que no sé si es la esposa o qué, no se parece a Scully, boludo, mirá. Decime si no se parece a Scully. De vieja, boludo. Mirá, la foto ahí abajo de blanco, la de blanco. Mirá, esa, no se parece a Scully. Mirá. Mirá, qué lástima que no tenemos un programa de esos que te envejecen, pero mirá, Scully, X-Files. Retengan. Obviamente, joven y está re buena, pero imagínense. Imágenes acá. Imágenes. Puta, no, ¿por qué apareció esto? Scully. No, me cambiaste Scully. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué rayos es ese ahí? Con eso, ahí está, Dan Scully. Mirá, hasta el peinadito. Igualita. Envejecela. Vamos para atrás la mina, mirá. Mirá. Mirala, Igualita. Mirala acá.
Jaide Schwab. Ahora sí, sí, Ulsan puede decir que qué conspiranoicos, pero hey, qué Mirá, casualidad. mirá, ¿eh? Mirala acá, mirala en esta foto. Ay, puta Mírala ahí, madre. ahí, ahí. A ver. Pero en esta foto, mirá, de pelo largo acá. Mirala acá avejentada. Mirá en esta de acá donde dice está el chabón, está ella y acá avejentada. A ver si se los puedo agrandar. Mirá. Mirala ahí avejentada. Y mirala acá rubia con pelo largo. ¿Se ve? Para que me fijo a ver si se está viendo bien. Sí, se está Sí, viendo sí, bien. sí, sí. Bueno, mirá, decime si no. Y ahora vamos para atrás. Mirá, mirá. Mira, esa de ahí me parece súper parecida ahí. Qué cosas. Ah, ¿Eh? Mirá acá de lejitos. De lejitos, acá. Decime si no la ves media borrosa así, de si no es Coli a los 85 años. No qué sé, cosa man, tan Déjame jugar con la jodida. conspiranoia, man, Déjame jugar con la conspiranoia, pero me encanta, Qué cosa tan ¿Eh? jodida. Me Tan gusta, jodida. Bueno, Mm. y escúchame, yo no sé si la viste X-Files, pero X-Files después sacó como un spin-off, ¿está? Un spin-off de 3 chicos que eran como unos hackers, Sí, unos los compañeros conspiranoicos. de que si eran tres o cuatro, pero que Era, hacen 3, parte de la serie. Han claro, aparecido ellos, sí. hacen eso y como le gustó tanto a la gente, sacaron un spin-off de ellos y creo que se habían sacado un diario, no sé qué historia, y bueno, tuvo un par de capítulos y lo sacaron, porque era un spin-off cortito, ¿viste? Sí, 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 Pero, sí. pero estaba buenísimo y te contaban cada cosa que vos decís, hijo de puta, puede ser, boludo, puede ser, man. Es que acordate lo que estábamos hablando en tu canal cuando yo puse eso de los mensajes subliminales. Una de las cosas es la programación predictiva, que es para Hijo que de las puta, ¿cómo personas... me chafaste el directo con esas imágenes? Saben que me voltearon el directo. O sea, está el directo, pero me le pusieron, ¿cómo Copyright. se llama? Copyright y un montón de cosas. A justo la parte que encima lo que pasó Ivancho pasaba cada 3 segundos, eran cositas cortas. Bueno, me pusieron copyright de todas las partes donde decía el 911. Del ¿Coincidencia? No, 911, oiga. manzana. No, manzana. Hombre. Ay, 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 ay. Ah, Ah, pará. Y déjame, por favor, pero porque no es para hacerme, ¿cómo se comparto, llama? comparto. Yo quiero mostrar porque después vienen los pelotudos y te dicen, qué mentiroso, eso no lo hace. Bueno, entonces como me gusta matar al relato con datos, te lo voy a mostrar para que, es más, ¿cómo se llama? Ivancho me dijo que lo recortara. ¿Está bien? Me dijo que lo recortara. Yo le dije, no, ¿sabes qué? Le voy a poner impugnación por más que no pueda acoso. Estaba nulo, estaba en rojo. Como lo impugné, me lo pusieron en amarillo. Pero yo acá lo voy a mostrar para que después no salgan los mamahuevos a decir, Me dice, vos te haces como el pelado este de Pochoclo en TD que te saltó a la yugular la otra vez. Después salen los boludos a decir, este se hace la vanagloriar, se hace el que está en Shadowban para hacerse. No. Acá se muestra todo con datos, Van. Y yo sé que Ivancho también es parecido. Para que ya lo voy a buscar, pues ya estoy recontra perdido. listo, Acá. me decís cuándo. Pero miren, esa es la experiencia que tuvo Guta con la transmisión. Y eran cuestiones de segunditos. Y miren que yo paraba, cuando estábamos hablando de ese tema, yo paraba para comentar y aún así le chaparon. Ah, y después saltan algunos que decir que el Shadowban es mentiras, que es un mito, sabiendo que la misma Susanita lo dijo y ustedes pueden buscar en el canal el artículo. Compartilo cuando quieras. Listo, voy a compartir la experiencia de Guta Antier. Estaba Miren, en rojo, ahora está en amarillo, pero porque yo impugné. ¿Está bien? Lo impugné, pero si no estaba en rojo, para que se los voy a agrandar a ver si se ve mejor. Ah, no, para que acá estoy agrandando otra cosa. Esto tengo que agrandar. que está Para. agrandando ahí Guta, por Dios, estamos Epa, en directo. eh, perdón, chicos, perdón. Para, ¿y por qué no ahí está. Ahí, para que me fui el carajo. Ah, Para pero que. Se puso re lento esta porquería. Para, ahí. Perdón, chicos, soy manco. Ahí. ¿Se ve ahí? ahí se ve limitada. Y está limitada porque la impugné. Acá se ve el punto G con Ivancho,
no estoy mintiendo, y a ver si lo dice acá, este video genera ingresos publicitarios limitados o ninguno porque se ha determinado que el contenido no es adecuado para la mayoría de los anunciantes. De hecho, Imagínense. estaba en rojo. Oiga, y para los que no sepan, un video en amarillo no es solamente pérdida de dinero por publicidad en YouTube, sino que significa que el video no se va a mostrar en la plataforma. Entonces, por ejemplo, un canal que está en Shadow Ban y le ponen un video en amarillo, ya ese video murió. No sé, o sea, ese video ya no se mueve en absoluto. En un canal que esté arrodillado, o sea, le salta el amarillo, quizás aparezca comerciales o aparezcan cosas, pero o se promueva en la plataforma, pero directamente, si es un canal que ya está en Shadowban, ya ese video murió. Para que lo tengan claro y para que apoyen a sus streamers cuando se atreven a conversar y hablar de estas cosas. Porque anteriormente era muy entretenido YouTube, uno aprendía ahí un montón de cosas y el espectador era el que decidía si creer o no creer. Y recuerden, donde no hay debate, donde no se acepte el debate, es porque tienen muchas cosas que esconder. O hay muchas cosas que no quieren que las personas se enteren. Muy jodido. Yo la verdad que... No, Tony, no es por el Baldur's Gate 3, porque si yo te muestro en dónde, mirá, te lo muestro en dónde, a ver. No sé si puedo acá. No sé bien, esperá porque no sé bien dónde, cómo es. ¿A dónde tengo que ir para que me diga? Ah, no sé, ¿dónde era que lo tenías que ver para donde te digan la impugnación? En la parte principal de panel en el YouTube Studio. En panel, YouTube sí, pero Studio aparece el recuadro amarillo que dice, hay una anotación. está bien, pero ¿dónde te dice? Yo quiero mostrar porque me decía que era por lo de Baldur's Gate, y yo le quiero mostrar que no es por lo de Baldur's Gate, sino por la parte del 911. Mm. Eh, Es ahí ¿Dónde lo...? en la parte donde está panel de YouTube Studio. Y te aparece el Sí, recuadrito donde dice, este video ha sido impugnado o ha sido no sé qué. Entonces ahí le sí, das clic en ver opciones y te debería aparecer el tiempo en donde fue. está, claro, acá está. ¿Estás mostrando vos la pantalla? Listo, cambio. Dale, quiero ver si ya estás. Yo no te la compartí, qué manco. Pará, pum, 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 esto acá es, compartir. Para que vean que esto no es mentira, para que no salte un boludo con pochoclo 3D, boludo, diciendo, che, Miren, escuchame, ¿qué haces en los pajerotes? No sé qué, bla, bla, bla. Bueno, ahí vamos a mostrar. 26 segundos. Ustedes pueden ver ahí Eh, el número, 26 segundos. ¿Listo? ¿Lo pongo? Voy a ponerlo. No, porque si lo pongo capaz que te chafan a vos. No, 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 no no, sacalo, importa, no sacalo. importa, no importa, dale, No, no, dale. sacalo. Pero bueno, justo vieron, mostré un pedacito, un Ahí vio, toquecito que es cuando está el 911 de Arma Mortal y cuando después sigue mostrando el 911 en las otras cosas del video. Si recuerdan el directo de ayer, bueno, la parte donde empezamos a hablar del 911, ahí son los 30 segundos que me ponen de coso. imagínense, ¿cómo es la cuestión? No, para que después llegue la Susanita huerfanita with Kiki. No, es que aquí se acepta que todo el mundo pueda decir cosas y hablar. Se acepta el debate. Pero luego, ¡chin! El icono amarillo de la desmotivación. Yo le llamo así. Para que la gente no siga hablando de esas cosas. Increíble. A YouTube no le molesta el nepe del orco, pero sí cuando pasaron el 911. Exactamente, señor William. Tal cual y ustedes fueron testigos. Y ni siquiera estamos negando lo que pasó en el 911. Porque, uff, ese es qué nivel. Ese es qué nivel. Ese sí es directamente eliminación de la plataforma del canal. Por palabras y amenazas de la Susana la orfanita with Kiki. No, a ver, yo por eso cambié el banner de mi canal y hace rato que estoy en una cruzada que en muchos videos cuando termino es fuck YouTube, boludo. O sea, a ver, yo estoy recontrajugado con YouTube. A mí me importa 3 carajos si me cierran el canal. Yo tengo todo en Odyssey. Está bien, Odyssey no lo ve nadie, pero si realmente le dieran una oportunidad a Odyssey, la cantidad de material que hay en Odyssey es guarango, videos recopados. Es lo que era YouTube al principio. Claro, y no te ponen un puto, no sé si ponen Shadowban porque no lo uso mucho, porque la gente como que no va a ver nada ahí, pero tiene cosas, material recopado, tiene un montón de cosas que hablan de la guerra, que acá no se podía hablar, del COVID, de un montón de cosas, no tiene restricciones, no te ponen nunca un pero, no te ponen nunca nada, pero bueno, yo lo uso de backup,
porque recuerdo en un momento que yo estaba muy, muy radical con el tema de las feministas, me tenía las bolas al plato, en un momento me empezaron a llenar de mails diciéndome de todo y saqué un video, pero ahí sí, zarpado, o sea, parecía que tenía Tourette, puteando las de arriba abajo a las minas, no me importó nada. Y a partir de ahí, cuando me empezaron a mandar esos mails y que me denunciaron un par de veces del canal, me empecé a poner cosas en Odyssey, pero como una cuestión de backup, ¿viste? Exactamente lo mismo que pasó a mí. Yo uso Odyssey de backup. Es exactamente igual. Porque es que son unos desgraciados en YouTube. Hablando de YouTube. Hablando de YouTube. Creo que me toca compartirte a vos para que puedas ver, ¿cierto, Guta? Dale, yo acordate que acá no tengo que mover nada. Vos sos el director. Listo. Entonces voy a dar aquí. Miren lo nuevo que ha pasado Samuráis en YouTube. No, pero te equivocaste de escena. Te lo Aquí. tengo que decir. No, es Te lo tengo que decir. para que puedas ver vos. Está bien, Mira. pero te equivocaste de escena, porque si vos compartías, vos ibas arriba mío. No, por eso, yo comparto, estoy arriba de vos. Ah, yo te estoy viendo que yo estoy arriba tuyo. Esto suena re no Suena, por, re no qué por. cosas. Esto sonó muy no por, boludo, pero bueno, yo te veo que estoy arriba tuyo. Miren, para los nuevos o para los que tengan en este momento iniciando un canal en YouTube, yo por eso les he dicho a ustedes, intenten hacer en otras plataformas, porque el día de mañana le da una chiripiorca a YouTube y grabe. Miren, ¿qué es lo que pasa? Desde el 31 de agosto del año 2023 ya no se podrá hacer clic en los enlaces de los comentarios de los shorts. Entiendan, cuando uno hace un comentario y fija un enlace, un link, ya eso va a desaparecer en los shorts. Pero no se extrañen que esto de los shorts se extienda hacia los otros formatos de videos que tiene YouTube. Porque YouTube dice, las descripciones de los shorts y los enlaces en la transmisión en vivo vertical, este cambio se implementará gradualmente. También eliminaremos los iconos de las redes sociales en los que se puede hacer clic de todos los banners de los canales. Entonces, ustedes saben que cuando entran a un canal de YouTube en donde está el banner, hay 3 o 4 redirecciones en el lado derecho del banner. Eso también lo van a quitar. Todas esas formas los van a quitar. O sea, si tú pones ahí PayPal, adiós. Si tú pones Kik, adiós. Si tú pones yo no sé qué, por ejemplo, Odyssey, super adiós. Twitter, adiós. Instagram. Todos esos enlaces los van a quitar. Y también en la descripción de los videos. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el enlace de los videos que dice, hey, vayan y apoyen en mi tienda de Amazon. Eso lo piensan quitar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner, como acabaron de ver ahí, una cosita para poner links oficiales. O sea, lo mismo que pasa en la cuestión del banner, lo van a hacer. Pero es que ahí es donde está la trampa. Porque la excusa de YouTube es que pueden redirigir a páginas peligrosas o páginas de virus o páginas de, puede ser de conspiraciones también. ¿Sí me entienden por dónde va la cosa? Control. Limitación. Vamos a poner esta opción para que las personas, los dueños de los videos, redireccionen, pero primero los examinamos nosotros. Y si no nos convence, decimos que hey, es porque es una página peligrosa o con contenido que puede ser nocivo para el espectador. Contame, ahora sí, Guta. Ivancho, Utah, una versión de Guta youtuber, ¿no? Utah. ¿Qué te iba a decir? Pero escúchame, esto no es muy diferente. Esto en resumen es, volvemos al pasado y tenemos que empezarle a decir a Twitch la plataforma morada. Es que el problema es esto. El problema es el siguiente. Uno por semántica lo puede decir, pero vos compartías un enlace. Ahora YouTube no va a permitir eso. No, pero te quiero decir, es el encubrimiento de cuando YouTube te ponía, te apercibía o no te dejaba poner nada de Twitch o te ponía algo. O como Twitch te dice que no te deja hacer rebroadcasting a
a otras Eso. cosas. Esto en resumen es, no queremos que pongan Kik, que pongan YouTube, que pongan nada. Queremos que usen la red de YouTube para todo, para hacer posteos, para poner memes, para hacer podcast, para hacer todo. ¿Entendés? En resumen es eso. No, antes te decían, no podés decir Twitch porque te bañamos. No podés decir esto porque te bañamos. Bueno, ahora están siendo más sutiles, si querés llamarlo así. No es ni tan sutil. Porque es que ahí es donde está el doble discurso del asunto. ¿Qué es contenido ofensivo para ellos? ¿Qué es páginas peligrosas para ellos? Porque es que directamente te lo están quitando de la descripción y de los comentarios fijados que vos mismo como youtuber pones. Eso te lo quitan a vos. Vos sos el dueño del canal, vos pones tus redes sociales, vos pones tus cosas y eso ya no se va a permitir. Pero porque a ver, porque van a quitar todo, o sea, todo. Ellos dicen y se escudan en el contenido ofensivo o en las páginas de virus. ¿Sí me entendés? Iván, eso sabes que, a ver, yo voy a decir así, rompo la cuarta pared, miro la audiencia y eso están diciendo de forma sutil, son unos pelotudos inocentes, mamahuevos y que no tienen la capacidad intelectual para darse cuenta que si dice XXN Pornhub, te mando a una página de Nopor y si dice Twitter /x.Elon Musk, no sabes qué es Twitter. Claro. O si dice Instagram, @el hijo de Uta o @Ivancho Sensei, no te vas a dar cuenta si te están mandando a Pornhub, boludo. No seamos hijos de puta. No seamos hijos de puta. Eso es. Entonces imagínate la situación, Guta, y ahí los samuráis. Vos vas a redireccionar a PayPal. Entonces ellos te muestran esta cosa. Es que vamos a permitir aquí esta cosa, que eso ya lo hay. Eso ya está en la página del banner. Entonces ellos dicen, listo, no, PayPal, Tran, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Si después ven que todo el mundo empieza a donar por PayPal, porque las donaciones de Super Chat y las suscripciones, el 70% se la queda el youtuber, el 30% se la queda la plataforma de YouTube. Esos son los valores. Entonces si la gente dice, vamos a donarle a través de PayPal, entonces la pregunta es, y si se dan cuenta, estamos perdiendo mucha plata aquí porque todo el mundo está utilizando el click para enlazar a PayPal. Entonces ya después el día de mañana van a decir, no, vamos a quitar PayPal. Entonces imagínense la cosa corrompida que es. Eso es una de las cosas. Y la otra, a los espectadores le quitan la oportunidad de ver quiénes realmente vale la pena seguir. Porque no nos digamos mentiras. Si yo veo un video de un canal, le doy clic a un enlace que me recomienda y me lleva a una página de virus, ¿yo qué es lo que llego? Jue madre, ¿no? Yo no me vuelvo a meter en los videos de esta chanda, que lo único que está intentando es hacerme robar datos. ¿Sí o no? Entonces le quitan la posibilidad al espectador de, tomar decisiones. De quiénes son los buenos y quiénes son los malos dentro de la plataforma. Muy jodido eso. Aparte tenés mucha razón, man, porque a ver, yo te voy a ser muy sincero. Yo, de los 400, 500 en realidad, porque te voy a borrar como 70, porque si no me cerraban la cuenta. Como los 400 y pico de videos que tengo, que todos mis videos, yo a veces le achico porque sé que la gente está más acostumbrada a videos cortos, ¿no? Pero hay mucho en mi comunidad que me dice, mira, loco, yo las mañanas me las paso con vos, te pongo en segundo plano y estoy laburando y te escucho. Entonces yo tengo videos de horas, una vez de 1 hora, de 45 minutos. O sea, me siento y les hablo como si estuviera hablando en una charla de amigos, como estamos haciendo ahora, tal cual. ¿Viste? Solo que me contesto solo como un tarado. Pero bueno, está. Entonces. La cabeza. Bueno, la cuestión es que yo llevo 2 años casi de YouTube, un poquito menos, pero ponele 2 años de YouTube. Yo todavía con mis videos, como digo por ahí cosas que yo hasta ahora no he llegado a los $100, que es lo que tenés que llegar para uno poder cobrar. Cobrar, pero todavía no pude ni siquiera vincular mi cuenta de AdSense porque nunca llegué a los $100. Y vos tenés que llegar a los $100 para poder vincular la cuenta que te dejen, ¿entendés? Entonces la gente, muchas veces, por ejemplo, yo ahora hice una campaña porque me tengo que comprar los lentes, ¿viste? Pues ya no veo un carajo, me volví viejo, casi no leo la pantalla y toda la historia. Entonces aquí yo siempre que me hacen una donación, que me la hacen por PayPal o me la hacen por Mercado Pago,
hago un cartelito, ¿viste? Como yo, en el momento que me donaba la gente, yo todavía no monetizaba y no tenía cómo devolverles el super gracias ni nada. Les hacía un cartelito, una cosita, una animación copada nomás. Entonces hice una cosa para, tipo el Guta Maratea, ¿viste? Para comprarle las gafas al Guta. Y la gente me dona. Y te soy sincero, boludo, si la gente no me donara y no me ayudara en eso, y loco, acá en Argentina, acá hay muchos argentinos, saben lo que está la luz acá en Coso. Yo desde que empecé con vos, como a las 4 de la tarde hasta ahora, tengo prendido 2 bombillitas de 12 watts. Eso es un consumo Si la gente, potente. si la gente no me ayuda un toque, y boludo, tengo que entregar el orto, y capaz que me hago Lady Gaga TV para poder pagar la cuenta, man. Te ¿Entendés? pones Porque peluca, ya tienes la manzana. pero aparte a la audiencia le debo, que siempre, en realidad no le debo, lo voy a hacer de onda, porque yo dije, si esta noche llego a los 1000, me disfrazo pues yo empecé todo esto con Amurant, no sé si la conocen ustedes, Ah, Morán, Amurant. sí, ya. ¿Sabes cómo fue mi historia? La verdad que te la cuento. ¿Querés que te la cuente? La Sí, historia, sí, la sí. anécdota. Bueno, armo el canal de YouTube, ¿no? Armo el canal de YouTube. Y quería agarrar todas las redes, ponerle el hijo de Guta. Entonces entro a Twitch. Y te juro que nunca había entrado a Twitch. Te soy sincero, había entrado creo que una vez a ver un video, una transmisión que me daba un skin de Overwatch el 1. Imagínate. Entonces tenías que entrar ahí, mirar 15 minutos el video y te daban esa skin. Y entré, pero después nunca entré, nunca me llamó la atención. Bueno, entro así y estaba creando y viste que al costado te muestran así como YouTube. Recomendaciones. Claro, y veo una mina que estaba como linda, exuberante, todo, pero que estaba chupando algo. Y yo miro así y digo, con todo respeto, las chicas de mi canal, siempre digo, perdón, chicas, voy a hablar, pero siempre dicen, no, Guta, queremos que nos trates como un igual. Así que yo, no sé, les pido perdón si les cae mal, me lo dejan en el chat, pero yo las voy a tratar como si fueran uno más, para que después no me digan que soy misógino y las discrimino. Miro así y viste que vienen esas vaginas de plástico para que los tipos se masturben o le hagan el amor a la vagina de plástico, que además viene como con un tubo. Y yo digo, no veía bien, ¿viste? Me acerco más a la pantalla y digo, ¿qué está chupando? ¿Dos vaginas en un cuadrado? Y digo, no, yo tengo que entrar, ¿viste? Y entro, pum. Y la veo así, y claro, era todo negro, no se veía un carajo. Y digo, boludo, esos son dos vaginas. En realidad en mi cabeza aparece otra palabra, pero no la voy a decir. Esos son No, dos decila, vaginas. decila, 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 decila. Bueno, son dos conchitas. Dije, esos son dos conchitas, boludo, ¿qué onda? Y miro, y la mina le entraba la lengua y le daba la lengua como, no sé, como perro en el verano, boludo, que no encuentra un charco para tomar agua y encuentra un vasito y le daba fra, 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 fra. ¿Viste como en las películas de joda que agarran dos tetotas y hacen y le daba la mina, y le daba. Y yo, hija de No, no. puta. Y miraba, y miraba, y miraba. Bueno, te juro por Dios que en la puta vida me excitó, porque vamos a ser verdad, por ahí vos ves algo así, pues como hombre puedes excitarse, o como mujer puede ver otra cosa y excitarse. No, no me excitaba, loco. En mi cabeza se me explotaba así, ver cómo una mina le daba lengua a esas orejas. 40 minutos estuve mirando, boludo. Estuve mirando y la mina no aflojaba, no tomaba una botellita de agua, no tomaba nada, boludo. Esa mina, digo, muere deshidratada en el directo. Y seguía, y miraba el chat y la gente le donaba, y le donaba, y le donaba. Y parece que cuanto más le donaba, más rápido le daba la lengua. Y yo digo, wow, boludo. Listo. Corté, hice la, como en la red, todo. Después me junté con un amigo youtuber que hacíamos así unos Ay, directos. no, no, no. Y le pregunto, che, Alma, boludo, sé que el otro día vi esto, vi lo otro. ¿Y qué es? Y me dice, no, boludo, son orejas. ¡Ah! Son orejas. Claro, la mina hacía como ASMR hot. Claro, mostraba las lolas, no la mostraba, le ponía un corpiño así sugerente y, ¿cómo se llama? Y le entraba, ¿viste? Le entraba eso. Y claro, era negro, no se veía. Atrás tenía un jacuzzi, una pileta pelo pincho inflada, boludo, que tenía unos patitos flotando y la mina le daba así como en traje de baño. Y claro, la mina debe haber ganado, no te quiero mentir, pero fácil, $4.000 en esos 40 minutos que yo miré. Y claro, después aprendí lo que era la CMR. Y dije, me tengo que hacer un canal de eso. Es más, le pregunto a Anna, che, escuchame, Anna,
queda como muy feo. Si yo me pongo una peluca, No se con la vayan, barba, no se vayan a imaginar al Guta lamiendo orejas ahí. bueno, pará. Y si me pongo la peluca y unas gomas de esas de cotillón, un vestido, y así con la barba y todo, ¿no? Y en vez de poner esa, me hago una caja y pongo dos patas, ¿viste eso de los maniquí? ¿Está? Y me Sí. hacía acordar de la película esta de ¿cómo se llama? De este que hacía click, que se De, llamaba de Mr. la de Que, Adam Sandler. Adam Sandler, que el mayordomo le gustaban las patas, chupar pata. Y digo, bueno, listo. Y en ese momento dije, si en este momento llego a 1000 suscriptores, me faltaban poco, llego a 1000 suscriptores, me pongo la peluca. Y Ana me dice, sí, boludo, lo que pasa es que está bueno, seguramente ganá guita o algo, pero claro, de eso no se vuelve, vestirte así, viste. Bueno, nada, dije, está bien, si quiero ser un youtuber serio, que me tomen en serio, no puedo andar haciendo eso. Así que, pero sí prometí que si llegaba a los 1000, me ponía esa peluca, me hacía las patas y hacía. El tema es que te juro por Dios que lo iba a hacer, pero acá en Neuquén no encuentro ni la peluca, no encuentro las tetas de cotillón, no encuentro un carajo. Pero cuando la encuentre, por más que no haya llegado a los 1000 en ese directo, te juro que lo voy a hacer porque es más, saqué un montón de notas de Amurant, porque claro, me gustaba, deliraba con que yo era el Gutarant, ¿entendés? El Amor Gutarant, ¿entendés? Pero bueno, me cabe y lo voy a hacer en algún momento. Ahora, si vos me Hey, cuando preguntás lo por vayas qué a hacer, sería no me esto, invites, por favor. boludo, ¿no vas a ayudar? ¿No vas a estar ahí en el momento épico? Es más, ¿no me vas a prestar una pata, boludo, para chupar? ¿Qué cosa? Ay, ¿Qué te iba a Dios. decir? Si vos me preguntás por qué llegué acá, no me acuerdo, boludo. ¿Por qué llegamos a este tema? No, pues ni idea. Yo no me acuerdo tampoco con esa imagen tan espeluznante del Guta y dándole lengua a una oreja. Se Pero, me boludo, perdió todo lo que tenía en mente decir. pero Ivancho, te juro por Dios, boludo, que no te miento, no la exagero, no 4000. no la exagero, boludo, cuando te digo que estuve mirando 40 minutos como esa mujer le tiraba lengüetazos y no se deshidrataba, man. Te lo juro que era lo único que pensaba, toma agua, piba, toma agua. Y no tomaba, boludo, no tomaba. Aparte me imagino el olor, ¿cómo se llama? El olor, el gusto ese como a plástico, A caucho. a caucho, boludo, fa. ¿No? Y mire, es que es los Sims, ahí aflojando billete a la lata. Por eso, muy Acuérdense, bueno que cuando los espectadores pueden ayudar a personas, pues, vamos a decirlo así, a manes, a hombres que nos sentamos aquí, intentamos entretener, llevar variedad de cosas, traer videojuegos, porque, hey, a los hombres nos exigen muchas cosas. Una tipa esa se pone un topcito y ya está, ganando plata ahí, sin ninguna clase de esfuerzo. En cambio, uno pero tiene que man, jugar bien videojuegos, tiene que montarse unas cosas súper sobradas, tiene que hacer un montón de cosas para poder alentar a la audiencia. Es muy Vos te complicado. fijas, te metés 2 minutos a Twitter, a TikTok, o te metés en cualquiera y vos te fijás que los videos que tienen millones y millones de reproducciones son de minas Sí, exuberantes. Y eso habla mal de nosotros, en realidad. Obvio, no me voy a hacer el pelotudo. Me encantan las mujeres, quién no se echa una canita al aire en su soledad, todo lo que vos quieras. Pero pará, boludo, pero o somos sea, muy simps, muy tampoco tan simps. genopas, Sí, tampoco muy tan betas. genopas, De María. Yo les he dicho, ¿se tampoco acuerdan que nosotros hemos hablado de Amoran aquí? No, imagínate que Amoran ya también está en Kick. Amoran claro, está bueno. en Kick. Bueno, ¿sabes qué pasó? En Kik también se están zarpando un poco, porque Kik salió el CEO a decir que ellos no iban a contratar figuras para traerlo. Y cuando vieron que despegó un poco, pero necesitaba más empuje, empezaron a contratar, como hizo Twitch igual. Empezaron a Claro, contratar gente como Amuran y ese tipo de cosas. claro. Entonces, por ejemplo, con esa adquisición que hicieron de a este XQC, $100 millones al man le pagó Sí, Kick. cien sí, millones de dólares. Por sí. eso vos me preguntabas ¿cuándo fue ayer? Que si yo ya ganaba, que si Kick me pagaba a mí. No, a mí Kick no me paga. Me pagaría si la gente se suscribiera como miembros de pago en Kick. Que hay que decirlo, por ahora está el 100% de la suscripción en Kick se queda en el streamer. Se queda el streamer con el cien por Claro, ciento pero viste Le que decían, deducen impuestos, le deducen los impuestos, pues, pero toda la suscripción se la queda.
el streamer. Para que apoyen Claro, pero también viste, a Guta ahí en el canal de Kik. Guta también tiene Kik. Para que lo sigan ahí en su canal. ¿qué te iba a decir? Pero viste que en un momento habían dicho que todavía faltaba tiempo para que viniera LATAM, pero sí estaba el proyecto de que al principio decía que te iban a pagar $16 la hora de juego. Es que ¿Qué ¿sabes cuál es la sospecha mía de eso, Guta? Es pasó? que les pegó traer gente pesada. Les pegó. Claro, Entonces, esos claro, $16 más bien se los empezaron a dar a todos esos grandes streamers. Porque es que claro. acordate que hubo una plataforma que desapareció. ¿Cómo es que se llama esa otra plataforma? Desapareció hace 2 años, que la compró Microsoft. Era que incluso Ninja se fue a esa plataforma porque le pagaron $30 millones o algo así. No No me era acuerdo para. cómo se llama. El caso Sí, es que están haciendo exactamente lo mismo que hizo esa otra plataforma. En vez de pagarle a los pequeños streamers para que hubiese gran cantidad de streamers emergentes con comunidades, así fueran pequeñas, pero un montón. Mixer, gracias Sebas. Mixer se llamaba esa plataforma. Empezaron a hacer lo mismo. Les funcionó, entonces por esos $16 que le iban supuestamente a pagar a los streamers ya no lo hicieron. claro. Bueno, pará, déjame aclarar una cosa a los chicos del ¿cómo se llama? Del chat. No, el Tártaro es el que siguen haciendo Pato y Atma. Cuando yo estaba se llamaba el Averno. Ahí era cuando nosotros creamos el Averno. Que en realidad lo habíamos empezado con Atma. Después yo lo conocí a Pato por un video y lo traje para este lado. ¿Qué te iba a decir? Pero se llama, ahora creo que se llama el Tártaro para ellos, pero el nuestro era el Averno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Bueno, vení, yo termino aquí una cosita dale, de dale, sí, estas sí, sí, cosas. está muy interesante, está muy interesante. Está Entonces, muy interesante, me mire gusta lo que mucho. continúan. Reducir el spam más allá de los enlaces. También hemos escuchado que el contenido del comportamiento fraudulento, no sé, lo repiten aquí, más allá del uso indebido de los enlaces, afecta negativamente la experiencia de YouTube, pero esto no lo dejan en claro. ¿Qué es? Es subjetivo a lo que le sale de los huevos a YouTube. A continuación se presentan dos problemas que sabemos que son los más importantes para muchos creadores y hemos trabajado activamente para abordarlos mientras continuamos invirtiendo en una mejor detección y eliminación de contenido dañino en todo YouTube. Reducción de la suplantación de identidad. Recientemente realizamos mejoras sustanciales en nuestra política y sistemas que ayudan a detectar y eliminar los canales de suplantación de identidad, especialmente aquellos que buscan hacerse pasar por creadores, artistas o figuras públicas. Esto afecta a los creadores que tienen canales que hacen recortes de los streamers grandes y los suben ellos y los editan y los suben. Entonces, ya, ¿cómo es que llama eso? Canales de fans, supuestamente, canales de fans. Entonces, van a joder todo eso. Y el otro, una moderación de comentarios más potentes, que esta es la que me jode a mí. Seguimos mejorando nuestra función de aumentar el rigor, que detecte y retiene comentarios potencialmente spam e inapropiados para que los creadores revisen opcionalmente. Para aquellos que me dicen en el canal es que me borraste, que vos me censuras, ve tú a saber qué estás escribiendo, que el mismo YouTube te lo censura. Pero mis amigos, aquí es donde yo digo, porque dicen que es para proteger a los creadores de contenido, de trolls, de haters, de un montón de cosas. Si YouTube pusiera, vos me vas a comentar, Guta-san, ¿qué opinas de esta idea? Si YouTube habilita la opción para solamente suscriptores para que comenten, nos facilitaría la vida a los creadores de contenido. ¿Por qué? Porque no es cualquier X que pase, ve la miniatura, se queda con el título y escribe cualquier tontería. Al menos, si quiere escribir, tiene que estar suscrito. Al menos que tenga un peso ahí. Me parece que esa herramienta está de hacerse en YouTube hace mucho, mucho tiempo. Porque hay gente que va a canales solamente a hacer hate. Hombre, al menos suscríbete. ¿Quieres escribir? Suscríbete. Porque es que sin suscripción y ahí echando pestes e incluso insultando a la misma comunidad. Uno, pues en lo personal, a mí me importa que me insulten. A mí no me vale eso. Me importa un comino. Pero metiéndose, por ejemplo, con suscriptores
y ni siquiera están suscritos esa gente que son haters. ¿Vos qué opinas de esa idea, Gutasan? Lo estoy pensando por todos los wins, porque no lo tenía incorporado eso. Mm. A ver, le veo pro y les veo contras. Lo que pasa es que para eso, o sea, vos tenés en cuenta que muchas veces cuando nosotros nos comentan, están movilizando nuestro canal, El algoritmo. el algoritmo. Ujú. Nos están dando como un poco más de visibilización, visibilización. Pero es que Eh, aquí está, bueno, se termina la idea y yo te digo por qué eso no nos conviene. O bueno, sea, por eso te digo, esto que estoy diciendo, lucubrando, es como algo, me lo acabas de, me agarraste con los pantalones abajo. listo. Entonces, mira, yo te ¿Entendés? digo porque eso sería bueno para canales normales, no canales de opinión. Porque de todas formas el algoritmo mueve esos canales. Porque están alineados a, voy a llamarlo así feo, a la sumisión. Canales tontos lo recomienda YouTube. Entonces, eso ahí sí le facilitaría la vida al creador. O sea, le movería más el canal. Pero un canal que ya está, no rompe los lineamientos para un strike, pero está en el límite. La misma Susan Witwicky ha dicho, ese contenido no lo movemos dentro de la plataforma. Por más comentarios que hayan. Ella misma lo dijo. Voy a buscar ese artículo y enseguida te lo muestro. Vale, pero igual te cuento más o menos lo que pienso. A ver, me suena un poquito, lo que pasa es que tengo sentimientos encontrados con esto. Me suena un poquito, sin serlo, me suena un poquito a censura, aunque no es censura. Y por otro lado, tenemos la herramienta de que si algún guanaco viene a decir alguna estupidez o algo por el estilo, lo podemos censurar o lo podemos moderar. Pero también entiendo que está buena como herramienta de... A ver, yo te voy a ser sincero. La otra vez vos pusiste, creo que para un directo, está bien decirle gracias a los suscriptores, ¿no? Vos habías puesto el chat para suscriptores, lo cual me parece muy copado porque le das el pie a decir, bueno, gracias suscriptor, tenés un beneficio por estar conmigo, además de escuchar, divertirte y eso. Y está bueno. Y de hecho a mí me dieron ganas como, bueno, yo estaba chateando. No, habías puesto para miembros, para miembros. Yo no estaba como miembro y claro, quería chatearte, quería decirte algo, quería activar, saludar a los pibes de ahí y claro, no podía. Entonces eso me estimulaba, además de porque soy amigo tuyo, porque me gusta colaborar o lo que sea, a suscribirme, a hacerme miembro. O sea que lo veo como buena herramienta para ayudar un poco, porque muchas veces hay, para que apoyen económicamente por ahí al youtuber, que creas o no, es un gasto de equipos, un gasto de tiempo, porque por ahí sale un videito de mierda, pero para que te salga ese videito de mierda, o sea, vos fijate este directo, ¿cuántas horas tuvimos? 8 horas, boludo, para sacar el video, y encima salió para el orto al principio, ¿entendés? Sí. Eh, el mío también, ¿cuánto tiempo estuvimos? Yo estuve todo el día, como estuve como 3 horas, pero yo estuve todo el día preparando la gráfica, preparando, porque uno no sabe hacer por ahí muchas cosas en Filmora, en los programas como Photoshop y eso, y tardas bastante tiempo aprendiendo a hacer cosas que no sabes, mirando videos, etcétera, etcétera. Entonces por ahí también está bueno, tipo no es coacción, pero que le den ganas, estimular a la gente. Esto es marketing. El marketing te da la necesidad de querer comprar un producto que por ahí capaz que no necesitas o sí. ¿Está bien? Entonces, esto es puro marketing. Vos le das las ganas a la persona de que colabore con tu canal, al margen de que pueden colaborar por amor al youtuber, ¿no? Entonces, me parece una buena idea para eso. Me parece una buena idea. Yo creo que tendría que haber una herramienta, y acá, chicos, mil disculpas, yo soy sincero con ustedes, por más que por ahí pueda llegar a caer mal. Tendría que haber una herramienta también para estimular a la gente de alguna manera a que en estos directos, si puede, te ayude. Muchos te ayudan con el me gusta, ¿cómo se llama? Con el comentario, pero también para ver si te puedes decir, che, loco, me tirás una onda porque necesito para poder pagar la luz, por ejemplo. No lo sé. Te soy sincero, no, es como que no lo tengo claro todavía. Pero me parecería que si no lo dejo comentar en la caja de comentarios, me siento como que, puta, ¿te estoy censurando?
No es un poco como Es que cuando no se es sacó. censura, es que Para, mira, para. la cosa es esta, No, no es no es censura porque censura, es por eso. que es que se te suscribes al canal, pero ojo que una cosa en YouTube es suscripción y otra cosa es miembro. El miembro es de Lo pago. sé. Listo. Lo sé. Pero te quiero decir, a ver, Sus- no lo digo como por eso, no es censura, lo dije. No es censura, pero. A ver, ¿te acuerdas cuando YouTube sacó el no me gusta, el dislike? Sí, Bueno, ¿cómo te cayó que sacaran el dislike? A mí me cayó mal. Yo tengo dislike y yo los muestro, yo no tengo problema. ¿Entendés? Pero eso me pareció una que beneficiaba a los grandes YouTube, a los grandes canales, como por ejemplo las Disney, Warner Bros., cuando le ponían dislike a sus trailers. ¿Entendés? Entonces salieron los copitos de nieve y decían, ay, sacale el dislike porque no sé, porque me pone mal y me. ¿Entendés? A mí me sí, cayó para el orto que sacaran el dislike. Y ojo, que a mí, no sé, con 20 likes que me pongan un dislike, no solamente me baja el promedio del canal, sino que además me hace sentir para el orto, porque yo digo, puta, boludo, ¿qué no le habrá gustado? Qué cagada, le metí toda la onda, ¿entendés? Ahora ya estoy curtido, pero al principio que vos empezás, que estás inseguro, que no sabes qué carajo, si haces las cosas bien o no, un dislike era como, ay, qué corte de bolas, boludo. ¿Entendés? Déjame 2 segundos. Miguel Ángel Quisper Sarmiento, amigazo, hacía años que no nos veíamos, pero eso porque vos no estás suscrito a mi canal. Porque yo hace rato que estoy largando videos de nuevo, lo que no estaba haciendo era directos. Así que mala tuya, loco, ¿eh? Siempre me venís, me curtís la voz sangrante, una joda interna que teníamos en otros directos. Voz sangrante, me curtís, me das, y no estás suscrito, ¿eh? Me acuerdo que en un momento sí te suscribiste y me parece que después te desuscribiste, porque sos bastante garca. Mira, así te lo voy a decir. No, amigazo, en serio, te mando un saludo. Ojalá te vea más seguido. Porque este siempre entraba en los directos y me daba en caja, me tiraba comentarios así, pero con buena onda, ¿no? Así de ida y de venida, nos dábamos como en caja en el coso. Buena onda, siempre lo tomé buena onda. Así que bueno, seguí nomás, seguí. bueno, Estás buscando, te remo el directo porque estás buscando a la minita. sí, no, entonces yo digo, listo, es que lo que vos decís está bien, pero hey, vas a comentar, suscríbete, al menos suscríbete, porque es que hay mucho, te lo digo en el canal principal, pues en este canal, te lo digo, el canal no está creciendo, no hay suscripciones. Ustedes pueden abrir Social Blade y se van a dar cuenta que hace meses no subimos, pero sí ha habido una cantidad de cuentas bots recién creadas comentando y persiguiendo a los suscriptores. Entonces, si ves, es una herramienta que, hombre, la deberían de poner para que al menos uno libremente decida, ¿la activo o no la activo? Yo, por ejemplo, tengo desactivado en el canal y yo les he dicho a todos, postear enlaces. Yo desactivé la opción de que en el chat se posteen enlaces. ¿Por qué? Porque un canal que tuve hace mucho tiempo me lo chaparon porque entraba la gente y ponía direcciones malintencionadas. Entonces por eso me chaparon ese canal. Entonces por eso yo lo desactivé. Es que es mejor tener la herramienta y no usarla a necesitarla y no tenerla. Entonces, ¿sí me entendés? Ahora, volviendo a esto de aquí, que estábamos en estas cuestiones, en la herramienta de los comentarios potentes. Esto, ¿vos crees que eso soluciona? Es una inteligencia artificial que seguramente detectará palabrotas malsonantes y esas cosas. Pero eso es un bot automático. No está la intención que tiene alguien cuando escribe, por ejemplo, como yo, que digo, en vez de decir racismo, digo raquetismo, supermacista blanco, supermaqueta leche. Eso no lo va a entender el algoritmo. Entonces, Sí, de hecho, esta herramienta me parece que no es la que necesita. Si quieren realmente apoyar a los creadores de contenido, yo creo que una herramienta potente es, hey, que se suscriba a la persona. Porque yo también había dicho lo siguiente, que a la gente le pareció muy extremo, pero es que no saben la presión emocional que es leer comentarios. Es una sí, presión boludo, brutal, sí, brutal. sí, pero Aquello aparte no, o dar no, dislikes o los no, dislikes.
no solo es una presión leerlo, sino que aparte es tener la fuerza de voluntad de moderarte y no caer en el mismo juego de esa persona que te está insultando, es muy complicado. Y más que yo, por ejemplo, yo soy explosivo, ¿viste? Y leer una pelotudez así y decir, bueno, tranquilízate, listo, ponele, ya está. Pero en realidad, por dentro, tengo ganas de ir a cogotarlo. Es así de corta. Yo te entiendo, lo que decís te entiendo. Ahora, una sola cosa me quedó, me quedó, Pero espérate antes de que me quedó como continúes. duda. Pero espera, un segundo, Listo, porque dale. vos dijiste que se suscriba, la cosa para que se suscriba. Ahora yo te pregunto, ¿a vos te gustaría que tu canal crezca en base a mamahuevos que se suscriben para comentarte una cosa, pero que como comunidad es tóxica y de mierda? Pero mira, es que ahí es donde yo voy. Ah, Ahí es dale, donde dale, yo dale, entonces, voy. dale, genial, Entonces, genial, mira, genial. hay gente, por ejemplo, que pone dislike. Hombre, si uno pone un dislike a conciencia es porque encontró algo que no le gusta. ¿Sí o no? Entonces, al Sí, menos llegar y comentar. Hey, te puse dislike porque por esto y esto y esto y mis argumentos son estos, estos y estos y estos. Pero claro. hay gente que lo hace es sencillamente ¿cómo se llama? Por el hate, por el troleo. Por eso yo te decía, más extremo. Hey, si vas a poner un dislike, que tengas que comentar y que aparezca en rojo para uno Ah, bueno, identificar a la persona. sí, Porque es que ahí es donde yo vamos. Hay un montón de gente que no hace sino molestar. Mire, yo tengo un canal de 28.000 personas. Cuando los videos están bien, son más o menos 100, 200 comentarios por video. Bueno, vamos a ponerlo en 100 comentarios en un video. Si yo hago dos videos, son 200 comentarios por video. Y la gente sabe que yo no tengo tiempo de ponerme a leer todos esos comentarios. Entonces, lo que molesta es, hay gente que viene a comentar negativamente, sin argumentos, y no están suscritos. Entonces no hay un crecimiento del canal. ¿Sí me entendés? Entonces al menos con esas herramientas uno puede identificar a las personas y decidir si los elimina o no. Yo no los eliminaría, por lo que vos me dijiste ahora, aunque eso no importa por lo enseguida que voy a mostrar, por lo del mover el algoritmo a través de los comentarios, que eso no es así. Eso es lo que nos vendieron, pero la realidad es otra. Pero entonces al menos uno darse cuenta, o el creador de contenido darse cuenta. ¿Por qué hay tantos canales que desactivan los comentarios? Precisamente porque es gente que no pasa o no les importa, ¿cómo decirlo? No pasan, no están suscritos al canal, a los canales y solamente vienen a decir no estoy de acuerdo con vos, pero ni siquiera sos un seguidor. ¿Sí me entendés? sí, sí, Es por claro. eso, es por eso. Es una medida de toma y dame, es una medida, hey, retroactiva. ¿Quieres seguir comentando negativamente los videos del canal? Me la suda, pero al menos está suscrito. Porque hay gente que están ahí, dale que dale, Guta, dale que dale, negativamente echando hate, no diciendo argumentos, sino que están ahí jodiendo en todos los videos, pero no están suscritos. Mira, ahora te entendí un poco más lo que querías decir. O sea, en realidad también sos un reventado hijo de puta. Con todo respeto a tu mamá. Porque vos decís, hijo de puta, ¿querés comentarme? ¿Entendés? Tenés que suscribirte a Tenés algo que que no te seguirme. gusta. Tenés que Ajá, poner ajá. a algo, Eso a es, Guta. Ahí Eso es. está, a algo que no te gusta, o sea, tenés que prostituirte para decirme que soy un reventado hijo de puta. Ahí está, esa es la palabra. Exactamente, Tenés eso que es. prostituirte para bajarte los pantalones y que yo venga de atrás para comentarme algo. Ahí está. Sí, sí, Exacto, me gusta. exacto. Me gusta por el lado ese. Me gusta por el Eso lado es. ese. Me Eso gusta por es. el lado ese. Ese es el Voto, sentimiento. te Ese es. voto, te Ese es. voto, te voto, te voto, te Mm. voto. Entonces, bueno, Bueno, las, Tony, que descanses. Te mando un abrazo grande, que descanses. bueno, entonces, no, es que no me acuerdo cómo se llama el portal. A ver, y lo puse como yo pongo la traducción en automático. Espérate, yo intento buscar esto
en otro lado a ver si aparece al menos el nombre del portal. Dame un segundo, anda comentando ahí cualquier cosa, porfa. Dale, dale. Lo que tengo ganas de Sálvame el decirle, trasero ahí, porfa. agradecerle a los 75, como dice el Sensei, a los 75 guerreros que están ahora. Solamente veo los de YouTube. Si hay en Kick y eso no lo veo, perdón, chicos. Son las limitaciones que tengo en este sistema que pusimos con Ivancho. ¿Qué te iba a decir? Así que agradecerles a los 75 personas que están acá. Bueno, ahora 74, porque seguramente Tony 64 se fue a dormir. Agradecerles que tengan la buena onda y recordarles que si Ivancho no entra a trabajar la semana que viene, todavía seguimos haciendo. El martes de vuelta el directo es en mi canal y el otro jueves el directo es en el canal de Ivancho. Después, cuando Ivancho empiece a trabajar, si es que empieza a trabajar, porque está reevaluando la forma de ver si puede dejar su trabajo y ponerse más a full con el tema de YouTube, así que si quieren tenerlo más dedicado a Ivancho, empiecen a ayudarlo un poquito económicamente si pueden. Y bueno, ¿cómo se llama? Así que por la semana que viene vamos a estar martes y jueves. Y después, cuando empiece a trabajar, si empieza, vamos a ver si lo hacemos una vez por semana o cómo hacerlo para no cansarlos tampoco, ¿no? Así que, Exacto. bueno, no sé. ¿Encontraste eso o sigo remándotela full? Porque mirá que justo me apagué para irme a buscar una cervecita. Bueno, no, espérate un segundito, espérate. Que el problema es que como yo soy tan tieso con esto, a ver qué pasa si hundo esto, qué pasa si hundo esto, qué pasa si... Bueno, ahí voy preguntando. Yo veo que hay mucha gente en la comunidad, sobre todo de Ivancho, que tiene, que tiene PlayStation. Nosotros con Ivancho queremos hacer crossplay, ¿no? Lo que pasa es que no encontramos qué juego puede ser con PC y qué juego puede ser con ¿cómo se llama? Con Play. Con PlayStation juntos. Yo había pensado Overwatch, pero bueno, Ivancho firma sus convicciones, no le cabe lo de Activision. Así que sí, pero ¿sabes que leí Pug que no tenía el Pug no tenía crossplay, que se lo habían sacado y habían dejado, creo que el cross con Xbox y con Coso. Sí, Kavit, me parece que no tiene el Pug, creo que lo busqué. Listo, Bueno, mira, listo, ya, mira. dale. A ver, 8:30, listo, a ver si me pongo aquí en 8:30. Este es un artículo que no me acuerdo cómo se llama el portal. Pero miren, Susan Woodwee, bueno, esto hace poquito. A ver, ¿dónde estaba el otro? El otro titular. Aquí. No me acuerdo porque se me quedaron los enlaces en el otro disco duro que se me dañó. No me acuerdo cómo se llama este portal, pero ahí está. La directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, recibe el premio a la libertad de expresión de un grupo a favor de la primera enmienda. Entonces aquí empieza la cosa. Y en 8:30, vamos a ver si por aquí. Ahora, el Dice, portal se aquí. llama Sakata. No es Sataka, es el Ah, otro que estaba mostrando ahí, pero ese no es ah, este otro. Me tengo que acordar y seguro que me acordaré. No dormiré hoy a intentar acordarme cómo se llama. Entonces la cosa es esta. Entonces, palabras de Wojcicki. Estamos eliminando contenido que viola nuestras políticas. Puedes ir demasiado lejos y eso puede convertirse en censura. Por lo que hemos trabajado hemos estado trabajando muy duro para descubrir cuál es la forma correcta de equilibrar la responsabilidad con la libertad de expresión. Entonces más adelante dice, luego habló de la Segunda Guerra Mundial, de sus papás, eso no importa. Aquí. Acabo de ver los beneficios reales que tiene la libertad de expresión. Espérate a ver si por aquí está, que es que no me acuerdo. Acción, es muy grado, papapán. Esto no es. Vamos a ver si lo hola, puedo adelantar aquí un Sub-Zero. Menos mal poquito. que get over here. Listo, a ver. Acá me están diciendo que Dead by Daylight tiene crossplay. Dead by Daylight tiene Close Platform, se llama eso. Ah, Aquí está, listo ya. Miren, ahí está ya. Les prometo que yo voy a encontrar este enlace y se los voy a publicar en la cloaca del internet. Aquí está. Abro comillas. Hay mucho contenido que técnicamente cumple con el espíritu de lo que estamos tratando de hacer, pero
está en el límite. Entonces, para ese contenido, simplemente reduciremos, lo que significa que lo reduciremos, lo que significa que no lo recomendaremos a nuestros usuarios. Todavía está en la plataforma, pero es contenido que nuestra plataforma no recomienda necesariamente, cierro comillas. Vos me decís que estos hijos de puta tienen una casillita de palometa que dicen, vamos a ponerlo, no sé, a Ibai, Shadow ban. vamos a... Ese es ¿Qué el hijos de... famoso shadow ban. Palabras textuales de Susanita la Wiwiki para que le digan al calvo ese que se puso a decir tonterías, que el shadow ban no existe. Ahí están las palabras textuales de la señora. Eso no me lo estoy inventando yo, no se lo está inventando el portal. Eso es una entrevista en donde decía, hey, hay contenido que no rompe nuestras reglas, pero no nos gusta. No lo vamos a mostrar en la plataforma. Este video, ¿hace cuánto lo hice yo? Hace 5 meses lo hice. 991 visitas. Es una maravilla. Bueno, ¿Cómo funciona me acuerdo, creo que fue después de lo de PI, lo de que te salió a comentar ahí en un comentario, que me volví a acercar hacia el canal, creo que fue ahí, que vos mostrabas un video donde te habían sacado como por un día del Shadow Ban, que lo Sí, tenías en Social Blade y se te habían sí, escapado las visitas como a 40.000, sí, no me acuerdo bien cómo sí, era. sí. Bueno, eso me pareció muy bizarro y aparte a mí me pasó, a los 2 días me pasó algo parecido. Me pasaba que yo tenía, no sé, 900 visualizaciones en un video y me aparecían 2. Ah, Y ah, después me aparecían 900 y después me aparecían 3 y me quedaron en 400 ajá. visitas. No sé qué pasó ahí, loco. La verdad, nunca Eso supe qué pasó. según YouTube, son clics fraudulentos. Entonces ellos cogen y comienzan a, a corroborar que si realmente sea una visita y no un bot. Porque después le echan la culpa a uno también de que si hay unos videos que son muy locos, entonces es culpa que uno está contratando bots. Si ves cómo funciona eso, Guta-san. Entonces ahí Sí, está, ya lo algo fue, escucharon de la de la boca de Guta. Ahí lo escucharon. sí, fue muy bizarro eso. Pero aparte, ver cómo tu Social Blade era asqueroso, boludo. Vos decís, hijo de puta, ¿cuántas visitas por ahí te están nerfeando, man? Ujú. Y eso es un golpe psicológico muy brutal. Muchachos, ustedes que están apenas empezando canales, Metal San, 666 San, eso se van a encontrar con una pared y que se les viene todo el mundo encima. Por eso yo les he dicho a ustedes carácter. Yo soy muy terco. A mí me gusta insistir hasta el final. Yo no doy el brazo a torcer. Y les he dicho yo a ustedes, pero síganme en otras redes sociales. Porque yo sé que YouTube, antes me parece que he durado demasiado en YouTube. Demasiado. Porque no me eliminan porque yo muestro artículos, yo pongo argumentos, yo doy datos, yo muestro la realidad, hago comparaciones, no digo palabrotas, supongo que también eso ha ayudado mucho a no tener un lenguaje muy pesado en los videos, pero es que miren la realidad, ahí está. Bueno, No nos gusta el contenido. Vuelvo a repetir, vuelvo a leer esto que es muy bonito, es muy bonito. Abro comillas, palabras de Susana, la huerfanita Witkiki. Hay mucho contenido que técnicamente cumple con el espíritu de lo que estamos tratando de hacer, pero está al límite. ¿Qué es el espíritu y lo que tratan de hacer supuestamente? Libertad de expresión, primera enmienda, pero a ellos no les gusta. Entonces, para ese contenido, simplemente lo reduciremos, lo que significa que no lo recomendaremos a nuestros usuarios. Todavía está en la plataforma, pero es contenido que nuestra plataforma no recomienda necesariamente. Cierro comillas, palabras de la que era en ese entonces CEO de YouTube. Ahí está. Y lo irónico es que ustedes creen, ay, pero es que ella ya se fue. Pero es que pusieron a alguien que ella recomendó. ¿Ustedes qué hiciera creen? la mano derecha. El chino este que pusieron era la mano derecha. Ajá, exacto, exactamente.
Es más, dijo, trabajó conmigo 40 años y le dejo la posta a alguien que sigue mis pasos. Ajá, como Es dice más, Eric Carman, la misma mierda con diferente olor. tal cual. Y de hecho el tipo cuando salió a hacer la declaración de lo que iba a hacer, dijo que iban a seguir la misma tendencia, pero mejorar ciertos puntos. Ahí Nada más. están, ahí Y ahí están. están los puntos que estás mostrando vos, seguramente. Ajá, exacto. Y mire que Guta Bueno, vio el video de Social Blade y a él también le pasó. Es una maravilla, es una bueno, belleza. de hecho, me recomendaron que el nombre del canal lo cambiara, porque claro, yo no crecía, loco. La gente miraba los videos y yo digo, puta, si alguien mira, 300 personas mira, por ejemplo, 300 personas miran el video y yo tengo, no sé, 100 suscriptores, me va a decir que esas 300 a ni uno le gustó mi contenido como para suscribirse. ¿Y qué pasaba? Yo a veces subía 20 suscriptores y al otro día me despertaba, tenía 5 Ujú. menos, o sea, 5 menos. Y Eso, vos eso, decís, eso que está están bien, diciendo loco, ahí. yo entiendo que tenga 5 menos si hice un video, en esas horas hice un video y capaz que hice un video y 5 personas se chiflaron y dijeron que video de mierda y se fueron. Ahora, de un día que yo subo 20 y al otro día, por arte de magia, tengo 15 y no sé, boludo, algo pasó, man. Y yo bot no compro, ¿entendés? O sea, Ajá. no seas malo, Entonces, mira, ¿entendés? lo que vos estás diciendo ahí, esa experiencia. Ah, entonces, ¿qué dicen los haters? Los haters, que hay uno por ahí en el canal que escribió así. Ah, ¿no será porque es que los videos son muy malos? O sea, a ver, estamos hablando de un mundo donde acceden cantidad ingente de personas. Y sí, va a haber gente que le gusta y va a haber gente que no le gusta. Pero hey, Claro, si hay gente que le gusta, la gente va a seguir el contenido, va a seguir viendo los videos. O sea, ni siquiera el argumento de ese hater funciona, porque por eso bueno, está el igual, libre albedrío, la decisión de las personas. Pero es que resulta que la plataforma ya muestra cosas, ya dijeron directamente los dueños, hey, es que hay cosas que no nos importa que crezcan acá. Por pero consiguiente, igual, hay canales que Ivancho, no nos gusta que crezcan. igual, Ivancho, yo te cuento una cosa, o sea, yo por ahí, como no soy muy de seguir las estadísticas porque no las sé leer mucho y eso, eh, yo por ahí no seguía canales, pero miraba ciertas cosas de ciertos canales que eran parecido a lo que yo hacía, Ujú. ¿no? Entonces yo lo miraba y yo me di cuenta de una cosa, yo no sé si te pasó, pero si los ves tus videos, te das cuenta. Vos antes tus videos, con el algoritmo anterior, y antes que viniera el chinaco este, eh, Sí, vos, por ejemplo, tenías videos de 5.000, 6.000 sí, visualizaciones. sí. Bueno, cuando hace un tiempo, ponele, no sé, unos 6 meses, ponele atrás, Ujú. vos ahora llegás a los 1.000 videos, 1.100, 1.200, 2.000. Si Y a mí acaso. me y a mí me pasó lo mismo. Sí. Yo antes no llegaba a los 1.000 visualizaciones, pero sí tenía 500, 600, y ahora de pedos llego a los 120. Ahora empecé a mover de nuevo 200, 250 visualizaciones. Sí. ¿Entendés? ¿Entendés? Me bajó muchísimo. O sea, que evidentemente con lo de los shorts, con lo de redirigir los algoritmos, el cambio de algoritmo que hubo hace 4 meses, 5 meses, Sí. ese cambio que dijeron que hubieron de algoritmo, algo tocaron, pues dijeron que iban a hacer el algoritmo más equitativo. Y Pero yo, que mentiras. soy un canal emergente, yo no lo vi reflejado. Yo sentí que me sacaron Ajá. algoritmo, por decirlo de alguna Exactamente. manera. Sí. ¿Entendés? Y mis videos son siempre los mismos porque yo muero con las botas puestas, o sea, ¿entendés? O sea, no cambió Gustavo para decir, bueno, me volví más tipo, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a mis streamers, ¿entendés? O sea, me volví así Ajá. más poronga y dije, bueno, está, no, sigo siendo el mismo de siempre. Es más, todos me recomiendan que haga videos de 10 minutos y sigo haciendo videos de 50 minutos. Ujú. ¿Entendés? Porque es lo que me gusta y si tengo que hacer algo que no me gusta para que me vean más, y bueno, no, lo dejo de hacer, porque si Ujú. no es un trabajo, porque no me deja guita, y si encima me tengo que andar sacrificando haciendo lo que no me gusta, y bueno, ya está. Sí. No, ¿Entendés? es que han jodido mucho, muchísimo, hermano. Es que si ustedes ven el Social Blade, antes, al comienzo, con menos suscriptores, había muchísimo más visitas de videos, con muchísima menos gente. Ahora que tenemos más gente, no, pues que eso está de capa caída. Y eso le alegra mucho a los haters, a los bots.
Por eso yo digo, hermano, yo quisiera esa herramienta. Hey, ¿quieres escribir en los chats de dar tu opinión? Hey, tenés que estar suscrito porque entonces sos ahí alguien de paso, no más. Es que de verdad es muy Claro, jodido eso. Y sabes que lo peor bueno, también, sí, fuera de todo esto, recordá que YouTube, porque me está preguntando, ya me preguntó ahora, ya San, hey Bancho, ¿y qué pasó con tu canal secundario? ¿Cómo va el crecimiento? Estancado también, estancado. Y hay dos razones para eso, que a lo que ya te estaba diciendo. La razón, una de las razones es que el problema YouTube perdió su identidad, porque llegó TikTok y la gente claro, ve videos de claro. 30 segundos y pasan. Entonces se pusieron a joder con lo de los shorts y resulta que los canales no crecen con shorts. La gran mayoría solamente, perdón, la gran mayoría creces con shorts. Es lo que está recomendando más la plataforma. Pero el problema es que los que consumen shorts no son personas que ven los videos largos o no son Claro. personas que se suscriben al canal. Segunda cosa, y les digo así, el canal secundario creció a punta de shorts. Ustedes saben que yo sacaba 5 shorts diarios por transmisión y era así, subían. Pero ¿saben qué pasó después? Ya los 5 shorts no los llegaban a 10, a 20 personas. Por cada short que subía de los 5, llegaban a 10, 15 personas nomás. De un momento a otro. Supongo, más o menos yo le calculo hace lo que la fecha que dio Gutasan, por ahí 4 o 5 meses. Tan frenado. Entonces, mi hipótesis es la siguiente, que ustedes me lo dijeron cuando fue a abrir el segundo canal, que prácticamente es un canal de prueba para ver cómo oscilaba el crecimiento. Y es que hubo un comentario que me dijeron, Ivancho, pero es que resulta que YouTube tiene una inteligencia artificial, me dieron el nombre, no me acuerdo cómo es que se llama, que relaciona tanto la voz como las facciones. Y saben que una persona, un creador de contenido, tiene 2, 3, 4 canales. Entonces me decía esa persona, no creo que te vaya a funcionar. Y en este momento pues se le está dando la razón porque el canal está frenado. 1355 creo que tiene en este momento, 1350. Eso es lo que está pasando en el canal secundario. A Bueno, ver. pero eso es verdad. Yo me acuerdo cuando vos sacaste el video ese diciendo que te ibas a hacer un canal secundario de videojuegos para probar si estabas en Ujú. Shadowban o qué, y si tenía un crecimiento, o sea, como una prueba Ajá. piloto. Pero bueno, sí, es verdad que vos creciste más rápido que yo. Yo llevo 2 años y recién estoy teniendo la misma cantidad de suscriptores que vos. Ujú. Es Está bien, vos sos desde más de por lo de tenés los gente que te sigue, shorts, por ¿no? lo de los shorts. Pero espere Claro. que puedes ensayar, puedes empezar a sacar short de 10 segundos, 15 segundos, para que Yo ensayes a saco, ver. Porque yo saqué dije, un vea, montón de shorts. sí, yo no, Saqué un montón de shorts. yo no volví a sacar shorts precisamente, primero por tiempo. Y segundo, porque los últimos shorts que estaba sacando no pasaban de las 70 visitas. Bueno, A eso es lo ver. que te digo. Yo Ujú. saqué un tiempo que saqué a morir short cuando dijeron que si sacabas short por ahí te iban a compartir algo de guita y eso como Ajá. que los short monetizaban. Empecé a sacar un montón. Es más, saqué unas noticias que estaban re buenas, que eran 5 noticias chiquititas en un minuto, ¿viste? Sí, Las empecé y ahí me abrí un TikTok para probar a ver si podía llevar gente de TikTok al canal. sí. Y es Eh, exactamente lo mismo que vos, sí. Bueno, en TikTok tenía muchas visualizaciones, no, pero tenía muchas visualizaciones, y acá nunca pasé las 40 visualizaciones, entonces me terminé desmotivando, ¿viste? Dije, ¿para qué short? Y sí pegué, que fue ahí cuando gané como 500 suscriptores no sé, no te quiero mentir, pero gané como 500 suscriptores en 2 días. Fue Ujú. alevoso. Que saqué un short de ¿cómo se llama? Que mirá, bobo, que mirá, bobo, de Messi Para cuando allá, ganó oh, para Gozo. allá, mira para allá, Bueno, oh. y había una parte donde sacaba el Dibu Martínez que se escupía los guantes y el árbitro venía a decirle algo y el tipo le pone la mano así en el guante como diciendo, sí, papi, está todo bien, y le pone toda la mano escupida al árbitro. Pero fue verdad.
Entonces le puse una musiquita y la cara del perro ese que te mira así como diciendo así. Y ese tuvo como, no sé, 50.000 visualizaciones. Y claro, yo me dije, puta, está bien, gané 500 suscriptores, pero de verdad, de estos 500 suscriptores, ¿cuánto van a ver mi contenido? Porque la verdad que estos 500 suscriptores seguramente pensaron, este pibe hace videos de fútbol. Claro, Ajá. yo después nunca más en la puta vida saqué nada de fútbol. Y es verdad, no se vieron esos 500 suscriptores reflejados en las visualizaciones. Se Ajá. mantuvieron, no estuvieron, no están, porque seguramente por ahí se suscribieron sin la campanita. Sí, Están los suscriptores, mira, pero por ejemplo, mira, por ejemplo, lo no que está veo diciendo Carlos 500 Alberto visualizaciones. en el chat. Carlos Alberto dice, antes me salían los shorts de Ivancho y pum, los veía, like y pasaba a otro, y ahora nada. Es que, Claro. y por ahí vi otro mensaje de él, de Carlos Alberto, decía, no me hacen sino aparecer videos de gringos, de yankees con gaticos. Eso Bueno, es. pero de hecho, Ivancho, yo te voy a decir, para mí esto fue clarísimo. Yo el martes, cuando puse un día antes, a la misma hora que pongo todos los mensajes de comunidad, que sé que es cuando la gente más lee los mensajes de comunidad, yo puse que iba a ser un directo con vos arrobándote y en todo el puto día no tuvo ni un like ni un comentario. ¿Entendés? Pero después sí tuvimos 60 personas mirándonos. Ajá. ¿Entendés? Entonces yo no sé si es porque vos estás en Shadowban y te arrobé a vos que me recontracagaste la pestaña de comunidad o qué onda. Eso fue. Te lo puedo garantizar que eso fue. Bueno, y al otro día hago una pregunta y digo, chicos, qué raro que no hayan puesto ni un like, ni se hayan pasado por el canal, ni nada. Me dice, loco, nunca nos llegó a los mismos que ponen like y que comentan en la comunidad. Me dice, nunca nos llegó la notificación. Ajá. Si ven, mis amigos, ahí está. Palabras y experiencias de Guta diciendo lo que pasa en el canal. Es muy frustrante, no crean. Yo por eso les he dicho a ustedes, yo hago esto porque me gusta. Y me gusta compartir con ustedes y me gusta dar mi opinión y me gustan los videojuegos. Y ahí tengo al Jaumaru haciendo escenarios espectaculares y tengo un montón de ideas más. Lo que pasa es que no deja, YouTube no deja pelechar. Pues para que Lo que vean pasa es que que lo que yo a vos digo no es mentira, ni ay, va. Oye, bro, te falta leer cómics, bro. No, nada, es la realidad. Por eso, Ivancho, ¿sabes lo que difusión, pasa? necesitamos es difusión. Romper ese algoritmo que ustedes recomienden las cosas, que hagan clips, que compartan en las redes sociales, porque es que YouTube nos deja baneados. Y quizás, y lo digo así, te lo digo así, Guta, quizás pude haber perjudicado también tu canal yo estando ahí. Te lo digo así. No. Mira, yo te digo una cosa. Primero déjame decirles una cosa acá a Bit, que muy copado nos está tirando un montón de cómo se llama, de juegos que se pueden jugar. Te leo, Kavit, te leo. Lo que pasa es que no quería interrumpir, pero los estoy anotando los que vos me mandás. No te preocupes. Y gracias. Y por otro lado, a ver, a ver, a mí mi canal ya está cagado. Mi canal yo me di cuenta que ya está cagado del principio. Es más, muchos youtubers por ahí conocidos me dijeron, loco, en un momento lo hice, cambiale el nombre al canal. Le digo, ¿y pero por qué? Y porque el algoritmo toma que estás diciendo hijo de Guta y por ahí piensa que estás diciendo hijo de Pu porque no está bien hecho el algoritmo. Lo probé, puse el Guta. Por un tiempo, como por 3 meses, llamó, los que son nacidos al canal saben, le puse el Guta. Listo. Empezó a crecer un poquito más. Empezó a crecer un poquito más. Y De hecho, yo me después, empecé a mirar, después empecé a mirar el tema de las traducciones, a ver cuántas veces me ponía las malas palabras como subyugadas, así como, viste que te las ponen en censuradas con corchete. asterisco, sí, y en Claro, corcheticos. bueno. El hijo de Guta siempre me lo ponía en corchetitos y coso. Y además, algunas otras malas palabras que por ahí yo decía. Y después yo dije, puta, yo quiero que crezca el canal. Porque, a ver, no, al margen, ponele que vos no te importe 3 carajos que vos quieras facturar. Pero el tema es que si sos un tipo
profesional, sos un tipo que no sé, que querés tirar para adelante, que te movés por objetivos y eso, Ujú. puede ser que esté muy bueno hacerlo porque te gusta, pero no es suficiente. Porque vos querés ver que las cosas, el fruto de tu laburo crece. Vos querés ver que llegás a objetivos, que llegaste a los 500, porque encima, además, se volvió bien copito de nieve el YouTube. ¿Por qué? Porque Es la estamos ironía. siempre igualando para abajo. Vos yo La antes tenías que ironía, llegar a sí. los 500 para tener comunidad, tenías que llegar a los 1000 y 4 y 8000 horas, creo que era, de visualización para monetizar. Ahora, la comunidad te la dan gratis, de entrada. Ujú. Después, tenés que llegar, creo que ahora, creo que siguen siendo los 1000, pero tenés que tener 2000 horas de visualización para facturar. ¿Entendés? O sea, es todo. La educación la igualamos para abajo. La comunicación la igualamos para abajo. Los requisitos la igualamos para abajo. Pasar de año lo igualamos para abajo. Todo igualar para abajo para que los chicos no se sientan oprimidos, los chicos no se sientan frustrados y un montón de cosas. ¿Entendés? O Ujú. sea, igualamos para abajo, los copitos de nieve se derriten cada vez más rápido. ¿Y qué quiero decir con esto? Por el En un momento, calentamiento global. claro, me di cuenta al final, al cabo me di cuenta que poniendo el nombre que YouTube me decía que tenía que poner para que no me censure, callándome ciertas palabras que por qué tengo que andar diciendo, no sé, la comunidad abecedario, lo cual lo entiendo, pero ¿por qué lo tengo que andar diciendo si es la comunidad LGBT? ¿Entendés? ¿Por qué tengo Ujú. que andar diciendo racismo o otra cosa? Pero sí es racismo. ¿Entendés? Entonces me dio por las pelotas y me dije, ¿sabes qué, loco? Al fin y al cabo, es más, cuando me bajaron la monetización, casi me voy de YouTube. Estuve 3 meses sin subir nada porque sentía que si me quedaba en YouTube, seguía siendo parte del problema. ¿Por qué? Y porque Y le estoy además te haciendo. desmotivaste también. Claro, le estoy dando de comer, le estoy dando contenido a estos tipos que lo facturan y a mí me dan 3 mangos con 50 y encima se dignan a sacarme el contenido, bajarme videos y cuando yo les pregunto por qué me dicen, no, no te podemos decir, tenés que darte vos cuenta mediante los lineamientos del coso. Y me mandaban el link de mierda ese a donde te mandaban a vos con la ayuda support. ¿Entendés? Que es Entonces, un pedazo de bota ahí que no entiende nada. ¿entendés? Es más, cuando chateaba con la gente, en todos los expuse todos los chats en la comunidad, hice un video con todo esto, a todos les preguntaba lo mismo, ¿sos un bot o sos una persona? Y siempre me ponían, no, soy una persona que está chateando con vos. Y después, desculándolo y haciendo preguntas, era un bot que encima te mentía. Ajá, exacto. Ese es el ¿Entendés? support. Eso, El ay, support. María. Hombre. Bueno, ¿entendés? Entonces, ¿sabes qué terminé haciendo, amigo? ¿Sabes qué? Fuck you. Es más, volví y en vez de ponerle el hijo de puta, le puse el hijo de Guta y además le puse fuck YouTube. ¿Entendés? O sea, a la Gran mierda. Que aventura. lo querés Mm. borrar, listo, a la concha de su madre. Pero no me voy a andar bajando los pantalones por vos, plataforma del orto. Sí, sí, sí. Perdón, te Por acabo eso. de cagar la monetización para toda la vida. No, no importa, no importa. Fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer. No, no, Me calientan tranquilo. estas No, cosas, no, me no te calientan estas cortes, cosas, no. boludo. Aquí no te cortes, no te cortes, no hay problema. Pero por eso, mis amigos, apoyen a los que verdaderamente pues se les ve como la actitud y la coherencia y la congruencia. Porque es muy jodido y es muy demotivante. Es complicado, es complicado. Por eso, esa herramienta, yo le dije al YouTube, al bot de YouTube, el support, que hiciera esa herramienta. Ah, sí, pero tenés que enviarla a este correo. Y la envié al correo y nunca respondieron. En fin, samuráis, qué cosas. Pero ya saben cómo es la realidad aquí de lo de las redes sociales. Y es una paradoja, porque nosotros somos los que hacemos comunidades. Y es porque ustedes se sienten identificados. Y supuestamente YouTube necesita hacer dinero con los comerciales de los patrocinios. Pero joden a los canales que tienen comunidad. Es muy complicado, es una paradoja. Ponte progre, hazte pobre. Es eso. No saben Pero para ¿sabes dónde coger. No saben pero qué ¿sabes hacer. lo que pasa, Ivancho? Que a los tipos no le importa que vos crezcas. Y te voy a decir por qué. Ujú. Te voy a decir por qué. Seguime en este lineamiento a ver si lo puedo explicar bien. ¿Qué le importa al tipo que vos tengas 10 visualizaciones, factures, ¿no? Ya tengas monetización. Por eso bajaron la forma de monetizar. Porque al tipo no le importa que vos monetices
10 videos. Porque esos Ajá. 10 videos a vos no te los van a pagar, pero ellos lo van a cobrar. Y lo van a cobrar al precio que lo estipulen con el comerciante. Entonces, no importa si vos tenés 10 videos y 1000 suscriptores, por eso le bajaron la cantidad de suscriptores y las horas para monetizar. Porque por más que sea un video que monetiza, el otro boludo que hizo un video monetiza, el otro boludo que hizo un video. Entonces, en 150.000 youtubers, ellos tienen 150.000 anuncios que al youtuber no le dejan un mango, que les crearon contenido y diversidad, y es lo mismo, ellos lo siguen facturando igual. El único boludo que no crece sos vos, el único boludo que seguís alimentando con ¿cómo se llama? Con contenido, sos vos, que ellos facturan. Entonces Ajá. realmente no le importa darte más visualización a vos. Si por más que lo miren 10 personas, son 10 personas que vieron el video y les pagaron a ellos ¿cómo se llama? La publicidad. La publicidad. ¿Entendés? Porque no le interesa que la gente crezca. Lo que le interesa es que haya mucho más pelotudo haciendo contenido, mucho más pelotudo haciendo cualquier video que ya facture. Total, ellos lo van a facturar. Y si se va ese, vendrán otros 10 boludos para hacer el video. Ajá. Y si se van de boludo, no importa, porque le damos, van a ser menos para hacer video, pero van a haber más publicidades para el que hizo más video. Es un negocio redondo. Sí, sí, ¿Entendés? No, sí. entonces no le importa el que hace los cosas. Acá lo único problema es si realmente la gente fuera un poco más, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, a vos te suben el galón de gasolina y los tipos no cargan por 3 días y listo, le tienen que bajar el galón de gasolina porque el país ya es así, por decirlo así. La comunidad, su sociedad es así. Acá no, acá, qué bueno, boludo, Ivancho se fue a la mierda. Porque piensan que la movilidad es como ascendente. O sea, si yo te destrozo la gente pelotuda, ¿no? Piensa que si yo te tiro la bronca a vos y te hago mierda a vos, la gente cuando vos te mueras se va a venir para mi canal. Y no Ujú. funciona, no Ajá. funciona. Exacto, Yo te sí. puedo destrozar a vos, decir una mierda de vos, pero tu gente no se va a venir a mi canal. ¿Entendés? Entonces, esto es medio como lo que te digo, o sea, a los tipos no le importa si vos te vas, porque esa gente se va a ir a otro canal a mirar, va a encontrar Ujú. otro canal, ¿entendés? Y va a Sí. seguir mirando los cosas. Entonces, lo bueno sería que todos los youtubers se pongan de acuerdo, vaya como una especie de masificación del hombre y sus circunstancias, y todos abandonen la mierda YouTube y YouTube se tenga que bajar los lompas y decir, no, vuelvan, les vamos a dar el 90% de las publicidades, por ejemplo. Ujú. Sí, sí, Esto sí. es oferta y demanda, es así de corta. Sí, Cuando la por eso yo les oferta... he dicho, síganos en todas las redes sociales. Síganos porque es que yo, por ejemplo, en este momento estoy transmitiendo en directo también en Kick, en Simulcast. Eso no le gusta ni a YouTube, no le gusta ni a Kick, ni a Twitch, ni a ninguno de esos. Pero es que nos tratan tan mal a los creadores de contenido. Uf, tremendo eso. Espérate un segundito. Culto San dice, Ivancho San, lo que me pasó en lo personal es lo que en ocasiones antes me sacaban la suscripción a tu canal. De repente ya no me aparecían tus videos y me tenía que suscribir de nuevo. Me pasó eso a mí nada más. A mucha gente, muchos de ustedes me contaron, incluso hace meses, que se suscribían al canal y YouTube los desuscribía. Imagínate, Guta. La gente dándole clic Bueno, al botón de suscripción y después resulta que no le llegaba contenido, iban a mirar y estaban desuscritos. pero Billy, escúchame, con la mano en el corazón. Para mí era una desmotivación. A ver, vos te ibas a dormir y habías subido, yo por ejemplo, no sé, tenía 1000 suscriptores. Habías hecho un directo recopado y te ibas a dormir con 1020 suscriptores. Recopado, el otro querías comerte YouTube, querías hacer 400 videos por segundo, tenías fe en la familia, eras Toreto, ¿entendés? O sea, tu YouTube Literal. volaba, claro, en un fitito 600 por Marte. No, no, era La, terrible. no, y Claro, literalmente, Guta, literalmente. Te bueno, acostabas y no dormías pensando, uy, esto está súper bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué voy más a innovar? ¿Qué voy a claro, hacer? Y no claro, dormías por la y dormías, alegría, alegría de, claro, uy, está teniendo esto resultado.
y aparte es como que estabas medio como que te quedabas dormido, pero estabas pensando, y si le cambio esto al video, y si le Sí. pongo este overlay, y si le pongo esto, bueno, y te levantabas, te preparabas los mates, ponías el Premiere, el Photoshop, decís, bueno, te voy a hacer mierda a YouTube, te voy a romper con estos efectos especiales, entrabas al canal de YouTube y volvías con los 1000 suscriptores. Se te habían ido los 1020. Y vos decís, hijo de puta, boludo, pero si ayer te gustaba y no hice ningún video como para dejarte de gustar. ¿Qué miraste? ¿Un video trazado mío y los 20 que se suscribieron se fueron anoche? Ujú. Y ya automáticamente vos decís, pero ¿para qué mierda sigo, boludo? ¿Qué Ajá. pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué sucedió? Boludo, dije algo malo. Una depresión, boludo. Sí. O Es por sea, lo que dice, mire que a Culto le pasó y ahorita también están ustedes escribiendo que leí por aquí arriba, que también le estaba respondiendo a alguien que se tuvo que resuscribir al canal 3 veces. 3 veces. Porque YouTube lo desuscribía del canal. Una sinvergüenzada. no, no, terrible, boludo. Pero, o sea, a ver, yo no sé chicos, esto por Dios, sí, lo de Toreto, todo eso es en joda. Pero la sensación, boludo, Ujú. posta, era de mierda. Te deprimía tanto. Y vos decís, ¿por qué me deprime esto? Y porque no es una cuestión de que haces algo para YouTube o lo que sea. Vos estás, a ver, una persona, no estos copos de nieve o lo que sea, pero una persona que es de nuestro, por ahí responsable, que lo deja todo, que se siente profesional, que se toma las cosas en serio, trabaja como por objetivos. Yo me acuerdo que mi primer objetivo era llegar a los 100. ¿Para qué? Porque en ese momento solamente te dejaban cambiar el arroba de tu canal, o sea, el chorizote ese inmenso que tenías en la dirección del canal, te lo dejaban cambiar con el arroba, por ejemplo, el Guta, cuando llegabas a los 100 suscriptores. Y ahí pedías los permisos para ciertas cosas que te habilitaban cierto. El segundo, ¿cómo se llama? El objetivo, los 500. ¿Para qué? Para la comunidad, poder chatear con ellos, pelotudear, poner cosas. Segundo objetivo, llegar a los 1000. ¿Entendés? Y así, y así. Después, bueno, cuando vos decís, agarrás y decís, bueno, mirá, llegué a los 1000, ahora lo que me queda es empezar a mejorar, empezar a mejorar. Y todo así. ¿Entendés? Y llega un momento en que vos no creces, que ves que se te va gente, que se te va un montón de cosas y vos decís, ¿por qué, loco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Entendés? Y después preguntás y te dicen, no, capo, te vamos a sacar la monetización porque tenés videos que infligen la ley. Te fijas en todos tus videos, ninguno te dice desmonetizado, ninguno te dice copyright, ninguno te dice nada, pero los tipos te dicen que estás copiando, como se llama, material. Pero vos te vas a una solapa que dice material, no sé, como que Ivancho me dice, vos, esto te lo copiaste de mi directo, sacámelo, y no tenés ninguna recusación de eso, y vos decís, boludo, entonces ¿de qué me estás pelotudeando? Hablas con la gente de support y te dice, no, no te puedo decir nada, pero sí constato que tenés videos copiados. Hijo de puta, ¿de dónde? Pum, pum, pum. ¿Te vas a fijarte de dónde era? No, no sé. Entonces digo, pero ¿cómo tengo que hacer para saber qué videos son? Así los puedo sacar. Ponele que quiera. Los tengo que sacar y no, tenés que fijarte. Entonces te hacen borrar 450 videos, que te quede uno solo para darte cuenta qué carajo mierda era el que te estaba rompiendo las pelotas. Entonces vos decís, bueno, no, pará. Conociéndolo a YouTube, ya sé cuáles videos son. El de Subaronov, ese que nunca me sale el apellido, el que te dice la terraformada de la sociedad. Sacás uno de uno que hablaba de las sociedades y sus y de cómo las subyugan, etc. ¿Sacaste estos 3 videos? Oh, sí, estás de vuelta apto para monetizar. Ujú. Bueno, ahí te das cuenta de toda la mierda que La pasa. manipulación, pero hey, Susana Huerfanita Wotkiki, libertad de expresión. No, es muy frustrante. Ahí te mandó un super chat, o no sé cómo es, un Puedo miembro de discernir, San. Iniciar el camino del guerrero 5 mesesazos. Iván, ¿preferís que los superchats fueran más en clave? No, como quieran, como quieran. Ese es el aporte de ustedes, como lo quieran dar. Yo no le, acuérdese, yo le pongo a ustedes ahí problema y esas cosas. Hemos hecho ensayos en el canal secundario, bajándole un poquito pues el tono a los comentarios, eso. Pero aquí háganle como quieran ustedes. más en clave tipo onda decir alguna cosa que no sea mala Eso. palabra y eso. Por Bueno, ejemplo, escúchame, sí, sí, por puedo ejemplo, discernir, sí.
Después de haber venido ya acá, decí cualquier cosa si le acabo de romper el canal a la mierda, Ivancho. Mañana Ay, Ivancho aparece con 23.000 suscriptores. no lo rompimos porque mire, solamente me arrobó ni a nadie le llegó en la pestaña de comunidad del Pero, Guta mira, la te voy a invitación. decir Y muy jodido. Ivancho, no te miento, que me caiga un rayo de, no sé, un rayo de esos que te hacen viajar al pasado con la máquina de DeLorean encima y me muera acá en vivo, así se te va el rating a morir a full, si es mentira lo que te digo. Posteé eso a la hora que yo sé. Me parecía raro, como a las 5 horas, me parecía raro que ni un like. Escribo, borro ese posteo y lo pongo de nuevo para ver, digo, bueno, capaz que nadie lo leyó por el horario. Raro. Lo pongo de nuevo, tampoco, le dejé 4 horas más, tampoco ni un like, nada. Bueno, ese lo dejé. Escribí, le digo, chicos, me preocupa que ninguno le den like, no sé qué, le está llegando. Tampoco me vino nada. Lo borré ese y volví a poner de nuevo otro. Bueno, nadie en todo ese día entró nadie vio ninguna cosa de comunidad. Al otro día, a esas mismas, sí aparecieron like y algunas cositas más. Pero en el momento que apareció, no salió ninguna, man. No, fue muy loco. Yo dije, qué frustrante, loco. Es ¿Qué muy pasó jodido. acá? Eso es todos los días. Así es la sensación que yo tengo todos los días. Pero aquí estamos todos los días haciendo contenido. Wildersan, saludos Wildersan, la plataforma de YouTube, que jode mucho. Sí, es porque yo le saco motes a todo, incluso a YouTube. Y que son divertidos, son divertidos, son divertidos. Escúchame, yo no sé qué querés hacer. ¿Lo seguimos el directo? Llevamos como 4 horas. A ver, ¿cuánto llevamos? ¿Cómo van en el chat? ¿Están contentos? Eso. ¿Les gusta? ¿Se divierten? Yo estoy en este momento en vacation. Llevamos 3 horas 17 minutos. Si Llegamos quieren, hasta lo las 3 seguimos. horas Si y no, 30 minutos. como ustedes quieran. Yo estoy acá dispuesto para ustedes. 5 horas más, dice Eduardo. Verdad, no, ya está súper tarde allá en las Argentinas. Son las Y 12 de la la una noche, van a, ¿no? La la una una. van a hacer. Sí. No, por Pero respeto a vos para que descanses no, también. hagamos una cosa. Mira, hagamos una cosa como para no cortarlo así. Son las 12:40. ¿Le damos hasta la una, te parece? Listo, démosle hasta la una. Dale, le damos. Acá nos preguntaron hace mucho que nos hicimos los revoludos, pero no porque quisiéramos. Nos preguntaban nuestros inicios en el videojuego. Ese me parece un tema para tocarlo Ese es en otro largo. directo desde Ese es cero largo. y contar buenas anécdotas. Ese Porque es yo tengo largo. una, boludo, que me avejenta 4.000 millones de décadas, boludo. Ah, es más, dame un segundito. Espérate, seguí hablando ahí. Dale. Bueno, no les voy a decir nada, pero como para que se den cuenta y entiendan en el próximo directo cómo entré en los videojuegos, busquen la palabra ¿qué es un cassette? Porque les voy a hablar de cómo entré en los videojuegos y si no saben lo que es un cassette, no van a entender nada. Uy, se levantó Ivancho, ¿qué fue? Sí, me levanté porque iba a mostrar algo, pero me toca bajar un montón de cosas del closet. Ah, bueno, preparalas para el próximo, Para preparalas para el el próximo. próximo. Ay, lo que les voy a mostrar el próximo. Ay, hombre. Bueno, muchachos, a ver, ¿ustedes qué? ¿Cómo van en el chat? A ver, ¿cómo la han pasado? ¿Bien? ¿Se han divertido ahí compartiendo? Fanuk ya también se va a dormir, me retiro, voy a entrenamiento de Asia. Voy a ver el entrenamiento de Asia. Va a haber partido de fútbol. ¿Qué es el femenino, el coso femenino? Yo no tengo No, ni ya terminó idea. el mundial femenino, ¿no? No, yo creo que no, porque siguen las cuartos, ¿cómo es? Cuartos de finales o algo así. ¿Y eso empiezan el sábado o qué? No sé, boludo. Yo la verdad que no miro fútbol, y menos Sí, no, femenino, pero no por misógino ni nada, sino porque no me gusta el fútbol y la verdad, te soy sincero, me parecen por ahí poco atractivo el de las femeninas, pero no porque no me gusten las femeninas, sino que no me gusta el fútbol, yo qué sé. Sí, no, yo también, a mí no me gusta el fútbol. Yo tampoco Y sé aparte, y nada aparte, de y fútbol. aparte, y aparte soy sincero, con la mano en el corazón,
me dio asco medio lo que hicieron las minitas de victimizarse, las argentinas, la selección argentina. Quisieron hacer la gran Messi de tipo onda, che, bueno, me voy, perdón por hacerle tan mal a la cosa, esto, lo otro. Y claro, no sos Messi. Yo no me importa tres carajos Messi también, pero te quiero decir que es como que, hacelo eso cuando tengas la fama de Messi. Sí, 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 Pero sí. ahora es como que no da. Bueno, No sé. Cristian, saludos Cristian en la plataforma ahí de YouTube. Domo arigato gozaimasu, Eduardo San muchísimas gracias a todos los samuráis que están en este momento en la transmisión. Sí que les gusta trasnochar, 69. Boludo, pero los Trasnochar noche, mantuvimos, 69, eso fue muy conveniente. Se puso G. Pou, pou. Chiqui, chica. Pou, pou. Caca. Sí, chique, chique, pou, pou. Bueno, hagamos una cosa. Si Bancho llega a los 30.000, si llega a los 30.000 suscriptores, se pone tanga, medias de red y corpiño. Narizona de tigre. Sí, sí. Y cuando transmite, se pone así como el micrófono acá entre medio y hace Es más, para la próxima les traigo las ¿cómo se llama? Las orejitas esas de conejita, ¿entendés? Si yo hoy llego a los 5.000 suscriptores. Y ponemos Boludo, una banderita ahí y entonces YouTube dice, oh, están apoyando a la comunidad. Es verdad, tendríamos que ponerlo, ¿no? Vamos a hacer así, el próximo directo vamos a hacer el orgullo gay. Vamos a ponernos en el mes del orgullo gay y con eso vamos a crecer como todas las compañías. Ponte progre, hazte pobre. Sí, ni hablar. Chicos, no sé, tenemos que subirnos a la movida, así que lo lamento, pero la próxima, de fondo, la bandera gay, sábelo. Ivancho, sábelo. Las 69 sombras de Ivancho. Ey, sí, sí. No, eso en los videojuegos, es potente, potente. Les voy a decir, les voy a contar cuál fue mi primer videojuego. No. Déjalo para el próximo directo. Deja que estos hijos de Pu se muerdan las uñas hasta el próximo directo. Sí, y vamos, es más, ¿qué te parece? Bueno. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si después nos ponemos de acuerdo y hacemos un especial para el próximo, en mi canal o en el tuyo, no importa, de videojuegos? Hágale, vamos. Y hablamos de juegos, hablamos de nuestros de nuestras vivencias con los videojuegos y qué nos pareció, por ejemplo, algunos videojuegos. ¿Viste que sacaron un remake remake? Sí, sería remake, no. Sería como. Bueno, no sé qué sería. No. ¿Te acordás de Doble Dragón? Sí. Bueno, sacaron como un nuevo juego de Doble Dragon donde hay está hecho así como si fuera una tragaperras, todo pixelado y todo, pero con nueva historia, que creo que es después de una posguerra nuclear, con nuevos, ¿cómo se llama? Están los dos personajes, creo, o los hijos de los personajes, y además también hay unas chicas y eso para poder elegir el personaje femenino, y lo que sea. Lo que yo siempre veo en el canal. Chirín. ¿Cómo? Pincitas. Pero los no juegos sé nuevos. Si... Ay, hombre, por Dios, los juegos nuevos. ¿Cómo me ¿Sabes que no sé si es remake? Un escalofríos. No es que agarraron el viejo y le hicieron algo. Es como un juego nuevo. Es como, como una secuela. Es como Street Fighter. Es como el nuevo Street Fighter. Claro. Que nunca había tenido. Ese Street Fighter de hace muchos años. Está Kane, Ryu, Guile, etc. Pero ponen un Tran. Ponen un latino. ¿En serio? Eso no lo sabía. Un árbitro Tran. Es eso. No lo sabía. Es el problema. Es que es Capcom. Que hace 2 años, 3 años los hackearon y les sacaron el manual de inclusión como directiva en Capcom. Donde van a poner fe a las mujeres, que porque las mujeres las cosificas, etcétera, etcétera. Mira, poneme, te voy a poner para compartir, pero no entremos en el tema juegos. Dejémoslo para el próximo, dejemos que se mueran las uñas, porque aparte si entramos vamos a tener que cortar el tema
y no está bueno, porque Sí, da sí. para mucho ese tema. ¿Para qué te voy a compartir? Para que los busquen si les interesa. ¿A dónde está? Pum, 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 acá. Pongan Double Dragon. ¿Estás compartiendo? No, ya, ya. Ton, listo. Dale. ¿Lo ven ahí? Porque yo todavía no lo veo. Ahí está. ¿Pero lo pusiste en la Ah, pero es pantalla? el mismo. Sí, sí, sí. Pero no lo Mira, veo eso yo en la lo. Ah, pantalla. pero lo No, lo- quitaste. ¿Qué pasó? no, porque vos no me. Porque yo no lo veo en el BS Ahí Ninja. está, ahí está, ahí está. Claro, pero Ah, vos no lo bueno. estás compartiendo. A ver, pero ¿será que yo colgué la llamada? No, pero ahí está. Detener cámara, no, ahí está. No, pero aparte no te veo a vos, boludo, moviéndote o no. Mira. Bueno, si vos lo ves, perfecto. Yo en el Tururú, OBS tururú, ya tu, 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 estoy tu. viendo el Susan Woo Kiki. ¿El cuál? ¿What? El video de Susan Woo Kiki. Ah, bueno, pero ¿por qué estás viendo vos eso, hombre? Ah, bueno, Porque me parece que no cambiaste la escena. no, yo cambié la escena en el OBS aquí. Espérate, Bueno, a si ver. en el directo. Ah, en el directo se está viendo, listo, no importa lo que yo vea, no importa. Pero vos fíjate, mirá, vos fíjate, ¿lo ves ahí el Doble Dragon? Este Sí, es el sí, sí. nuevo. Se llama Gator. Bueno, justo, Gator. Gader, no Doble, jodas. Doble Dragon Gator. Rise of the Dragon. Eh, 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 Gator. ay, vamos a tener que analizar eso. A ver, momento. A ver, ¿dónde es que dice Dove Dragon qué? Gator, pero no lo ponen con la Y, lo ponen con la I Gader, latina. parce, ¿qué es eso? Gator. Gader. Vamos a ver, a ¿Eso visitar, tiene a ver alguna si aparece. traducción o algo así? No sé, seguramente, pero es muy sugestivo justo, ¿no? Gaiden. Doble Dragon, acá Gaiden. lo tengo en Steam, lo tengo en Steam. Gaiden. Pará, ya te comparto la pantalla, pará. Te comparto la Doble pantalla si Dragón la cambiamos. Gaiden. Sí, pará, te comparto la pantalla si la cambiamos. Pará, Ah, no, ahora sí la veo ahí. Doble Dragón Gaiden. pará. Puta, no me. ¿Qué pasó acá? Acá. Pará que te la cambio. Te cambio la pantalla. Compartimos. Y esto es Doble Dragón acá. En Steam. ¿Compartiste? Ah, sí, en pixel art. Ah, qué bonito. Se ve como el viejo, pero se ve como más cabezones los bichitos, ¿viste? Sí, Se ven más como más, cabezones, más, sí. más funquitos, pero tienen toda la onda de antes, ¿viste? Ah, pero no hay como los clásicos, hermano. 8 bits. Nada que ver, pero bueno, está Bueno, bien. no entremos porque ya me pica la lengua y empiezo a hablar. Sí. Bueno, pero Empiezo a esto es hablar. como el continuará. El próximo, igual quedan 8 minutos nada más. Así que el próximo directo hablamos de videojuegos, de vivencias de videojuegos. Ustedes nos van a contar cuáles son sus videojuegos y nosotros por ahí vamos a reaccionar a los videojuegos que ustedes nos digan. ¿Qué te parece? Eso. Pero entonces hagámoslo en tu canal el martes, ¿sí o qué? Como quiera, mirá, podemos hacerlo el martes en mi canal o volver a hacer el martes en tu canal y el jueves en el mío, no hay drama. Martes No en tu tiene por qué ser canal. no tiene por qué ser estructurado. Yo soy muy No tiene por qué ser cuadriculado. estructurado. Martes en tu canal. Listo, entonces los espero el martes en el punto G. Juntos abordaremos el punto G. Bueno, no sé, ¿con qué quieres cerrar? Qué época ¿Con qué quieres esa. cerrar? ¿Cómo querés cerrar el directo? Contanos. Mira, qué bien, se ve muy entretenido. ¿Quién produce esto? Desarrolladores Secret Base. Editor, No me Modus acuerdo, Game. no, ¿Cómo no me rayos acuerdo, hicieron para obtener la licencia esa gente? pero ¿de O quién sea, era este? El verdadero, el primero era de Capcom, ¿no? el primero no era de Capcom. Capcom existía en ese entonces. A ver. Do Dragón NES. Doble Dragón de la NES. NES. No, pero el Doble Dragon antes que la NES salió en coso, ¿no? Antes salía en otra consola. Yo la conocí fue en la NES. Pero en la NES, lo primero que salió fue en la Tragaperra, que no me acuerdo si las Tragaperras no eran NES. No eran NES. Las Tragaperras. Ah, no, ya vi. Momento, voy a cambiar a mi pantalla. Tragaperras, pará. Doble Dragon Tragaperras. Acá, hobby consolas. 10 mejores beat 'em up. A ver si lo dice. Pumba Doble Dragon.
La secuela espiritual de Renegade nos ponía en la piel de los hermanos Lee, Billy y Jimmy, que debían luchar contra hordas y hordas de enemigos para recuperar la chavala de Billy, que habían sido secuestrados. Uno de los grandes alicientes de esta joya era que podíamos jugar con 2 jugadores al mismo tiempo e incluso realizar ataques conjuntos como pegar uno de los enemigos. Me acuerdo cuando agarrabas el bate, fa. Sí, el bate, los chacos, lanzar las bombas. Qué bueno. Ojalá se pudiera jugar este juego de Dragon entre PlayStation y PC, man. Yo creo que ese a mí sí me correría. ¿Qué especificaciones tiene ahí? Fíjate hacia Vos abajo. también podés jugar en PC, boludo. Por ahí no podés jugar cosas grosas, pero o podríamos jugar el que había salido de las, Vos el de tenés las ahí para tortugas ver las ninja. especificaciones. ¿Te acordás el de las tortugas ninja que salió hace menos de un año? Que también era así un beat 'em up, pixelado. Yo no me acuerdo de ese último lanzamiento. Sí, mirá, tortugas ninjas, tortugas. Yo lo estuve por jugar ese. Ninjas. Beat. K.O. Up. Era, sí. Ninja Shaders, acá. Ninja Shader, a ver si se llamaba Ninja Shader. Ninja Shader. Ninja Shader. ¿En serio no lo conociste ese juego? Yo no me acuerdo. Pero salió hace 6 meses el juego. A ver. Si es este. Estoy viendo todavía lo de Steam. Sí, pero pará. Pero ahí te lo antes estoy. de que cambies la pestaña de Steam, fíjate Sí. porfa las recomendaciones de sistema. Que eso por lo general Pero es hacia abajo, más ¿En hacia Steam abajo. lo dice? Sí, ¿En más Steam abajo, lo dice? más abajo, más abajo. Ahí. Acá, requisito del A sistema. ver qué dice Mínimo. ahí. Windows 10 11, Intel Core i5 9300 Uy, ¿en 2.4. serio? Sí, Joder, 8, ni siquiera 8 el GB. mínimo. Mira, NVIDIA GT 1050. el Intel que yo tengo es i5 6600. O sea que me pelo ahí en procesador. Pero tengo una gráfica de 8 GB, de 6 gigas o de 8, creo que es de 6 gigas, de Sí. 1060. Ahí me salvaría de pronto. Mejor dicho, Bueno, creo que no podría. O sea, se laguearía mucho la transmisión. No, pero sabes que esto te lo ponen embarrada. así, es bastante mentiroso. Por ahí lo podemos descargar y fijarnos si está bueno. Y si está bueno y sirve, por ahí lo compramos y se lo traemos a la gente si quieren. ¿Qué te parece? Sería muy entretenido, sí. Bueno, hagamos una cosa, Para estrenar descargátelo. los canales para estrenar tu canal de Kick. Dale, hagamos una cosa, bájatelo, perdona, así lo hacemos con el ojo tapado. Bájatelo, fíjate si te sirve, si te funciona, y si te funciona, lo compramos los dos y lo jugamos. ¿Qué te parece? Listo, dale, de una. Y lo jugamos juntos, porque seguramente si lo jugás en Steam podrás hacer multipartidas. ¿Entendés? Y Sí, si sí, podemos sí, hacer sí. multipartidas, se lo traemos a la gente en Kick. ¿Qué te parece? Listo, genial, genial. Parce, Bueno, dale. increíble que esa cosa de 16 bits y me pide un procesador de novena generación. Sí, pero sabes que también lo pedían, las tortugas ninja también lo pedían y yo se lo bajé en una notebook a un amigo, que la notebook era una porquería y le funcionó bien. Es que a mí, parce, o sea, el problema que yo tengo es que yo transmito directamente desde el PC. Y se empieza el PC. ¡Oh, no, Ivancho, por favor! Bueno, pero habría que probarlo. De última, bien, porque como está tan pixelado, tranquilamente lo podés jugar con todo al mínimo. Claro, sí. Y lo pones más tragaperras, boludo. Sí. Bueno, y antes que cerrar, te muestro el de las tortugas ninja. ¿Cómo era el de las tortugas ninja? Dale, mientras lo cargas ahí, le respondo a Axel. Axel, Dale. ¿sabes que el Windows 11 está poniéndole problema a los procesadores Xeon? El Windows 11 le pone problema a un montón de referencias de procesadores Xeon. Increíble. Esas actualizaciones son un dolor de muela, hermano. Qué pereza. ¿No sabías esa noticia, Guta? Que quienes actualizaron a Windows 11 está fuera de que tiene problema con otra clase de hardware. Una lista, viejo, como de 40 procesadores Xeon. Sí, no son compatibles con Windows 11.
Bueno, de hecho, para vos poner Windows 11 en AMD, yo tengo un procesador bastante copado. Yo antes de morir, de dejar el laburo y eso, me compré un procesador bastante copado. Y en AMD, para vos poner Windows 11, tenés que habilitar ¿cómo se llama? La máquina virtual de la ¡Ja! BIOS. Ave María, qué lindo, qué belleza. Sí, sabelo, sabelo. Escúchame, ¿qué te iba a decir? Bueno, ahí están las tortugas ninjas. Listo, Las no tortugas, las, recuerdo haber visto eso. 22 de junio. Un las año. tortugas pinjas. Las tortugas pinjas. ¿Ves? Mira, es igual que el Double Dragon. ¡Oh! Y es para 4. Sí, para 4. Ah, no, ahí hay 2. Yo Hay cuando 4. lo jugué, podía buscar 2 nada más. Pero no sé, capaz que puede ser para 4, no lo Ah, sé. pero miren cuando Abril era bonita. ¿Quiénes son los Y, desarrolladores de estos? Tribute Games. O sea, compañías súper pequeñitas, seguramente. Súper pequeñitas. y mirá que juegue. Y lo que pasa es que ahora la tendencia es a sacar juegos medios, como se llama, no tan pesados, todos medios como viejardos, ¿viste? Como medios No, pero es que ese no es el problema. vintage. Son las compañías grandes que les da por cambiar absolutamente todo lo clásico. O sea, Mirá qué empoderada que está Capril. Mirá, pa, 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 pa. Y no tiene que ser ni negra, ni neoyorquina, ni ajá. ponerla en otro estereotipo como que todos los negros ahora son hackers. Qué pelotudos que son, boludo. Yo sé que cuando estaba leyendo esa noticia en un video mío, me quería morir, boludo, leyendo esa Sí. poronga. Es más, de hecho los desculé porque les mostré cómo era la verdadera Abril al principio, porque al principio decían que en los cómics no estaba definida. No, sí, estaba definida. Claro, en Lo los que pasa cómics es está que, definidísima. eh, Lo y, que y pasa era, es que y es más, siempre estaba, encuentran, siempre quieren encontrar el vacío para echar la bomba de humo ahí. de hecho, el mismo creador de las Tortugas Pinjas había dicho que estaba basado en su mujer. Y mostré a su mujer como era, y nada que ver con que era asiática, ni era media latina, ni era media negra, ni nada. Ni coreana como No, la de Superman and Lois. no me pelotuden, porque lo bueno de tener internet y lo bueno que internet sea una gran base de datos es que no podés pelotudear ni mentir. ¿Te gusta la Abril coreana? Perdón, la Luisa Lane coreana. Boludo, yo amo Superman, crecí con Superman, me crié pensando Es que una quería ser un cantante de hombre, K-pop. un hombre como Superman, como un hombre como Superman, sin volar, sin los poderes, pero con los, ¿cómo se llama? Con los principios y todo eso, y no pude ver la última serie de Superman porque esa Sofía no la pienso tocar ni con un dedo. Es más, de hecho, me encantaba Supergirl y no miré Supergirl porque me habían cambiado a Jimmy, que ni me importa Jimmy, porque nunca me gustó mucho Jimmy Olsen, pero lo pusieron negro. Entonces, como digo, o sea, ya de por sí no lo puedo tocar porque me jode. Pero si la quisiera ver pirata, tampoco la vería pirata porque no podría estar viendo esa Sofía. Coreana y cantante de K-pop. Qué hijos de puta, boludo. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Es más, creo que no sé, esto no sé si es fake, pero muestran una imagen como, yo no sé si será de la serie o no, porque no la pude ver, que la muestran a Luisa hablando con Superman y le muestra un forro, como diciendo, vamos a pungi pungi, pero dicen que es fake. No lo sé porque no la vi. Ah, La empoderada sex. Porque nada más. Puede que sea verdad. Recuerda que es que a los progres les gusta qué es lo que hacen los superhéroes bajo las sábanas. A ellos no les sí, importa pero, el canon ni pero ¿sabes nada. por qué me parece? ¿Sabes por qué me parece que podría ser fake? No, yo lo Porque digo a los progres sarcásticamente. no te pondrían, no, pero aparte, ¿sabes por qué? Porque no te pondrían ¿cómo se llama? Heterosexual. No, pero aparte no te pondrían un forro, porque ellos quieren que Luisa se embarace para que después aborte. Sabelo. Con un ¿Entendés? pañuelito verde. O es más, o que salga negro, tipo, en vez de estar con Superman, estuve con Jimmy Olsen, entonces, bueno, ahí se hacen la reparación histórica. Ah, qué belleza. Qué hijos de puta que son, boludo. Está muy bueno. ¿Qué especificaciones tiene este? Sí me lo mostraste. A ver, ninjas, vamos a buscar tus especificaciones. Ahí. Eh, Este sí Intel, me puede correr. Intel i3.
Con tu cara, bitch. Pero boludo, con la mano en el corazón me pareció mucho más pesado este juego de lo que podría ser Sí, el otro. Pero sí. bueno, mirá, te recomiendo una página para bajar que capaz que la conoces, pero está buenísima, es libre de virus, instala todo, no te ponen acortadores, está recopada. Y para ustedes también, chicos, se ¿Cómo la se llama? recomiendo. Que aparte podés bajar series en HD, podés bajar películas en HD, están casi siempre bastante al toque de cuando salen. Se llama Compu Cali TV. Me suena, pero yo creo que nunca Tiene la he usado. CompuCaliTV.com. TV. Sí, usala, chicos, porque ahí pueden bajar películas, mirarlas, no necesitan, está bien, si les gusta verla online de la Cueva de Ana, perfecto. Pero yo, por ejemplo, cuando quiero ver algo, no, muchas veces no la miro en la Cueva de Ana porque estoy 14 horas con acortadores, porque se me ve toda mal. Acá se ve perfecto. Compu Cali TV, todo junto, Kidoshin. Compu Cali TV. Ahora se las muestro, para CompuCaliTV. 2 segundos. Si me permitís, le hago un poquito de Dale, publicidad dale. a los pibes, porque la verdad que hacen todo desinteresadamente, no te ponen ningún tipo de acorte. ¿Querés que lo ponga? Si no lo pongo mañana en Póngalo, mi póngalo. cumpleaños. Vamos, ¿Sí? vamos. Bueno, si no lo pongo mañana en mi coso. Para ahí y compartir, y vamos a poner compartir, y te ponemos Compu Cali TV, acá. A ver, pero no veo la dirección. Ah, pero un momento, Compu, no. Sí, 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 espérate. www.compucalitv.com. ¿Ves? Mirá, acá tenés todo, tenés serie, acá tenés como la página principal, pero después te vas, por ejemplo, a juegos. Vamos a juegos. Te vas a juegos y ahí tenés todos los jueguitos para bajar. Si les mete un troyano, ya le alegan a Guta. La verdad, yo vengo, porque acá en Argentina, no se, los que saben acá no se puede comprar casi juegos porque vos pagás el juego lo que sale, más Y la los mitad de impuestos, impuestos. más el 21, más el 30% de impuestos país. Yo la otra vez quise ver si podía comprar el Diablo 4, que los vengo jugando desde el Diablo 1 cuando tenía 15 años, y lo quise comprar más que nada porque el 3 no me gustó, pero lo quise comprar más que nada por nostalgia, por un montón de cosas, y me fijé y estaba 13.000 pesos y lo terminaba pagando casi 30 lucas, boludo. El Hmm. triple casi. Bueno, entonces, por ejemplo, acá vamos a buscar Tortugas Ninjas. Turtles. A ver si está así. Ninja, Turtles. ninja, turtle. ¿Cómo es que es? Turtle, turtle. Tenés Turtle Ninjas de Kawabonga Collection 2022. Acá, el Revenge. ¿Ves? Te venís acá, lo pones y acá lo tenés. El jueguito. Pero si es ese, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Te lo descargás, acá está el video, mira. Te lo Ah, ese, descargás. ya vi la imagencita abajo, sí. Ah, bueno, le ponemos pausa por las dudas entonces. Ahí está. Lo descargás, lo probamos. Si te funciona, lo compramos, así podemos jugarlo juntos. Porque creo que si vos lo jugás acá, así como descargado pirata, no puedes hacer multijugador. Listo, listo. ¿Qué te parece? ¿Sí? Perfecto, sí, 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 Si, sí, sí. si vos lo jugás y lo podés jugar, yo por más que no tenga guita, veo si me puedo sacar alguna changa o algo y lo compro para poder jugarlo con vos. Listo, a cuánto está en Steam? Acá en Argentina está a 1.850 pesos. No sé cuánto me quedará como 3.000, 4.000 pesos. Pero si lo puedo jugar con vos y nos comprometemos a jugarlo, hago la gauchada, lo compro con tarjeta o no sé. O veo si alguien del canal me quiere ayudar a comprarlo para traerlo al juego y les hago los cartelitos de siempre, no importa. De alguna forma lo consigo, si a vos te funciona. Listo. Probalo y aparte vamos a tener varios tiempos, porque lo podemos jugar con Donatello, con April, con la rata. Listo, ¿Entendés? Vamos a listo. tener para divertirnos. Porque la onda del gameplay no va a ser solamente ver el juego, por ahí va a cagarnos de risa con la gente. Por ahí, si algún otro lo tiene y quiere jugar con nosotros, lo metemos, ¿viste? Y somos las Ajá. 4 tortugas pinjas. Las cuatro tortugas pinjas. ¿Eh? ¿Qué te parece? Está bien, Miren, claro. Vámonos, vámonos. te vas a la pestaña de ese. Ah, y me olvidé. De acá pueden descargar el Office, el Windows.
Y aclaro antes que salga algún mamahuevo que puedas. Acá está el de Superman. La serie de Superman, la tenés para descargar. Y antes que salga algún mamahuevo a decir alguna cosa, no, flaco, no tengo ningún sponsor, porque no tengo ningún sponsor de nada. No es ni de ningún amigo. De hecho, las suscripciones a estas páginas están cerradas hace años para que no se la baneen. Yo ni siquiera estoy metido acá, no puedo comentar, no puedo decir nada, pero sí puedes descargar. Así que no le estoy haciendo publicidad porque es gente que está todo el día trayendo contenido y no te pone 50.000 acortadores, nunca ha tenido un virus, nunca ha tenido un problema, nunca ha tenido nada. Ahí tienen para que sigan pagando Barbie con dinerito. Claro, bueno, ¿entendés? Acá quieren ver algo, vienen acá y después si les gusta, bueno, no sé, hagan lo que quieran, vayan a ver al cine, hagan lo que quieran. Pero acá todo lo que tenés, no es que te traen ¿cómo se llama? El screen de la de la pantalla. No, acá ya te traen cuando la pueden descargar tipo HD. ¿Viste? Sí, sí, sí. Tienen un montón de anime, tienen anime, tienen un montón de cosas. Sí, No sí, tienen sí. hentai y esas cosas no tienen, pero bueno. Listo, Hentai. chicos, miren, en este directo se han llevado información, se han llevado risas, se han llevado La lloros. realidad ya sembra, sí, de todo se llevaron hoy. Y expectativa con la próxima transmisión de videojuegos también. También. Así que no sé. Y es más, se llevaron 10 minutos de regalo, porque lo íbamos a terminar a la 1 y son 1:10. Sí. Salieron como decimos aquí en Colombia, con la ñapa, la encima. Con la encima. Así que bueno, chicos, yo no sé. Si vos lo querés seguir un rato más. No, para que ya que la gente con ganas de vernos más. Ustedes ya saben, el día Bueno, martes vamos a estar en el canal de Guta hablando de videojuegos. Entonces yo voy a ponerme las pilas a ver entonces cómo hago. Mientras organizo aquí me desacaloro, voy a dejar bajando ese Tortugas Ninja. A ver qué tal. dale. Y escúchame, después acá, acordate de mandarme un mensaje, porque todo lo que hicimos hoy lo tenemos que pasar a mi canal, boludo. Uy, a ver si nos funciona. Que no vaya a pasar como al principio de la transmisión de hoy, que No, boludo. Y es grave. más, tenemos que. Hagamos una cosa. Chicos, nos van a servir de ayuda. ¿Por qué no probás ahora compartir un video cualquiera para ver si ellos lo escuchan? Listo. Cualquier video que tengas. Así Bueno, ya nos sacamos la duda de si ellos lo escuchan. listo. Vamos a poner un video de mi carpeta MI Mason Illuminati. Lo que tendrá esa carpeta, hijo de puta. Vamos a poner esto. A ver si ustedes lo oyen. Y me dicen, por favor, voy a tirarlo aquí de una vez. Me dicen si lo oyen. No importa el contenido, lo que importa es saber si pueden ustedes escuchar los videos que nosotros compartimos, porque nosotros no lo pudimos lograr. Es más, yo voy a preparar uno para ver si ellos escuchan yo compartiéndolo así. Si están escuchando, ahí lo paré, ahí lo paré. Si lo escucharon, se escucha a la sí. perfección, sí se escucha. ¿Lo escuchaste Bueno, vos, Guta? no, yo no. Es el problema que tenemos, que no lo puede Sí. escuchar Guta. Bueno, y a ver si escuchan el que yo les comparto, que no importa lo que voy a compartir, pero a ver si escuchan lo que yo les comparto. Dame un segundo. Yo sí podía compartirlo. Yo te lo iba a compartir desde OBS, dijimos. Creo que sí. Sí, yo te lo compartía desde OBS. No hay clave. Tenés que cambiar la cosa, la pantalla. Hay que hacerlo. La mitad de la batalla es Si estar lo en el oyen, campo. si la escuchan a Victoria Mamalonso. Hay que llegar y todos los días hay que ir. Y lo tenés que hacer. Y aunque el Sí cerebro te diga que no, le tenés que dice decir al Lord Freddy, cuerpo que se sí, escucha. lo tenés ¡Qué que hacer. dúo! No hay Ja. ningún tipo de salsa video de secreta que Guta te sí vaya Pará, se a escucha. me despido con este furcio, No, es lo que es, hay que hacerlo. Seguir el sueño con la dedicación y el respeto que uno pretende que nos traten a nosotros todos los días. De ahí, si soy buena, si soy mala, es una cuestión del punto de vista de la otra persona. Yo lo dejo todo
todo en el campo de batalla. ¡Ah, mira, sinvergüenza! No, hay- Chicos, ¡Ay, lo dejas chicos. todo en la cama! para Victoria, despedirme por les eso, voy a si decir, ven, si ven, lo que yo digo en el canal se cumple. Victoria Mamalonso. yo les voy a decir una sola cosa, chicos, para despedirme. Yo en este directo dejé todo en la cama. Digo, todo en el canal de Ivancho. Así que me despido. Paz. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias por invitarme a esta casa. Y por mi parte, como siempre digo, game over. Bueno, Guta, muchísimas gracias. Ahí estoy hablándote, pues. Mañana te escribo entonces para empezar a organizar lo tuyo también. A todos Dale, ustedes, dale. muchísimas gracias. A Puedo Discernir San por los 5 mesesazos en el canal. Muchísimas gracias también por tus 2 peruanos en línea. A Tony San por los 5. Sí, qué montón. Por las donaciones, Tony San, de todos esos eurasiáticos en línea. Muchísimas gracias también para Black Sun por los 15 uruguayos en línea. Samuráis, apoyen a sus streamers favoritos porque ya vieron cómo está la cosa. Eso no es exageración, no es exageración, es la realidad. Bueno, espero que la hayan pasado también todos muy bien, que se hayan entretenido. Y ya, nos vemos entonces mañana. Voy a mañana hacer las chorrinoticias, ¿bien? Para que entonces estén listos. Hasta donde me resista el PC. Porque, Guti, imagínate que se reinician las páginas que cargo. Estoy llevado. Estoy llevado ya de Harvard. Mis amigos. No, bueno, ¿sabes qué me olvidó? Sacar una pantalla final. O sea que voy a cortar aquí así. Me faltó. Ahí está. Samurai, muchísimas gracias a todos ustedes. Una feliz noche y nos vemos. Chao, Lin. Win-win. A dormir, Guta, que está muy tarde.